Señorías, tomen asiento. Buenos días, bienvenidos a esta sesión plenaria del jueves, día 16 de noviembre. Vamos a comenzar con el primer punto del orden del día. Pasamos al segundo punto del orden del día, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria celebrada los días 2 y 3 de noviembre. Se aprueba por asentimiento. Pasamos en ese caso al tercer punto del orden del día, elección de la directora general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión a propuesta del Consejo de Administración. El artículo 9.1 de la Ley 8/87 de 15 de abril de creación, organización y control parlamentario de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión dispone lo siguiente. El director general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión será nombrado por mayoría de 2/3 de las Cortes de Aragón a propuesta del Consejo de Administración previa comparecencia en audiencia pública en la comisión correspondiente del Parlamento aragonés, con el fin de que éste pueda informarse de su idoneidad para el cargo antes de su votación mediante el procedimiento que las Cortes determinen. Si transcurridas 24 horas desde la primera votación en las Cortes de Aragón no se alcanzase la mayoría de 2/3, estos lo elegirán por mayoría absoluta. El 8 de noviembre de 2023, el Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, en sesión extraordinaria de la misma, acordó proponer a las Cortes de Aragón el nombramiento de una candidata a director general de la citada corporación. Y así, el pasado 14 de noviembre, en la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario, se dio cumplimiento al trámite de audiencia pública de la candidata propuesta previsto en el artículo 9.1 de la Ley 87 de 15 de abril. Acreditado este extremo, cedo la palabra al señor secretario para que dé lectura a la correspondiente propuesta. El Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, en sesión extraordinaria celebrada el 8 de noviembre de 2023, ha adoptado el siguiente acuerdo. Proponer a las Cortes de Aragón el nombramiento de doña Raquel Fuertes Rodrigo como directora general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. De conformidad con el artículo 136 del reglamento, la votación será secreta utilizando el procedimiento electrónico que acreditará el resultado de la votación, omitiendo la identificación de los votantes. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 64, emitidos 64, votos a favor 36, abstenciones 28. ¿2/3? Sí. Queda aprobada, queda elegida. No, mañana. Tiene que ser por 3/5. Sí, no habiendo esta opción. Que no son los dos. Alcanzado la candidata propuesta la mayoría necesaria de los 2/3, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Ley 8/87 de 15 de abril de creación, organización y control parlamentario de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, debe convocarse una nueva votación transcurridas 24 horas desde la primera. En esta segunda votación, el candidato propuesto
precisará mayoría absoluta para ser elegido. En consecuencia, se realizará una nueva votación mañana a las 9:40 después de la pregunta número de la declaración institucional. Vale. Bueno. Número 4. Aprobación, si procede, del informe sobre el grado de cumplimiento del presupuesto de las Cortes de Aragón para el ejercicio 2022. ¿Se aprueba por asentimiento? Pasamos entonces al siguiente punto del orden del día, punto número 5, tramitación por el procedimiento de lectura única del proyecto de ley de modificación del texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2005 de 26 de septiembre del Gobierno de Aragón, en orden a la equiparación en el impuesto sobre sucesiones y donaciones de las uniones de parejas no casadas reconocidas en los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo. Para su presentación tiene la palabra el señor consejero. Cinco minutos. No, gracias, señora presidenta. Va a ser mucho más breve. Este proyecto de ley viene del Gobierno anterior. Se nos trasladó en el cambio de Gobierno, en el traspaso de competencia de los papeles del anterior Gobierno. Este proyecto de ley tenía todos los trámites realizados al 99,9, pues lo que faltaba era traerlo aquí. Simplemente es muy sencillo. Actualmente las parejas de hecho que están en los registros fuera de Aragón, es decir, cualquier pareja de hecho que esté censada o registrada en un registro de parejas de hecho de fuera de España, en Pau, en París, no tiene derecho, si vive en Aragón, a los beneficios fiscales. Pues el proyecto de ley lo que hace es que cualquier pareja de hecho registrada en cualquier país de la Unión Europea o en cualquier país del espacio económico común tiene derecho a las mismas exenciones que una pareja de hecho registrada en Aragón. Esto se hace por la transposición de normativa europea y tras petición de la Comisión Europea, que pide al Gobierno de Aragón, que es de las pocas comunidades que falta por hacerlo, que lo haga. Como digo, lo inició el anterior consejero, lo tramitó el señor Pérez Nadón al 99,9% y nosotros simplemente terminamos un proceso que ya estaba hecho. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. A continuación, intervienen los grupos parlamentarios para fijar su posición en relación con este proyecto de ley por tiempo de 3 minutos. En primer lugar, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés, señor Izquierdo, desde el escaño. Gracias, presidenta. Como decía el consejero, es una cuestión que ya estaba totalmente tramitada, por lo tanto, votaremos a favor. Gracias, señor Izquierdo. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Sí, para anunciar el voto favorable. Agrupación Parlamentaria Podemos, señor Corrales. Lo mismo, para anunciar el voto favorable. Gracias. Grupo Aragón, Teruel existe, señor Moreno. Señora Buj. Bueno, pues al final me voy a acabar. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. La igualdad es uno de los principios fundamentales de la Unión Europea. Por ello, votaremos a favor de esta modificación de la ley para garantizar esa igualdad de condiciones con los demás Estados miembros de la Unión Europea. Avanzamos hacia una Unión más integrada y eso se debe reflejar en las normativas fiscales. En este caso, de la comunidad autónoma. Aragón es de las últimas instituciones en incorporarse a este cambio normativo que viene desde las instituciones comunitarias. Si nos creemos el proyecto europeo, debemos también asumir que supone perder autogobierno y capacidades de gestión. Desde nuestro punto de vista, esto es un coste asumible, teniendo en cuenta los beneficios y la oportunidad que es el proyecto europeo. Debemos garantizar una igualdad no solo entre aragoneses y españoles, sino también con el resto de nuestros ciudadanos europeos. La movilidad de las personas en el día de hoy, cada vez mayor, nos obliga a facilitar los trámites y las realidades administrativas, que no solo facilitan la llegada a Aragón de otros europeos, sino que igualan y garantizan derechos
para todos. Las fronteras no pueden limitar ningún derecho de la Unión Europea. Debemos avanzar hacia una Europa sin fronteras en todos los ámbitos. Votaremos a favor. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. A continuación es el turno de Xunta Aragonesista. Señor Soro. Gracias, presidenta. Muy brevemente, la equiparación de las parejas estables no casadas y los matrimonios fue un gran avance en materia tributaria. Hoy lo tenemos muy interiorizado, pero fue un gran avance y lo ha explicado ya el consejero. Se trata únicamente de una reforma necesaria de la ley para que la inscripción en el registro pueda ser en Aragón o en cualquier otro estado de la Unión Europea. En Xunta Aragonesista votaremos a favor. Señor Soro. Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Arranz. Muy buenos días, señorías. Gracias, señora presidenta. Vox parte del acuerdo de gobernabilidad suscrito entre el Partido Popular y Vox, que es la hoja de ruta común de este Gobierno de Aragón para esta legislatura, concretamente al desarrollo y concreción del punto 4, referido a política fiscal, en el que expresamente se aborda el impuesto de sucesiones y donaciones, donde nos comprometemos a reducir el impuesto autonómico, estableciendo una bonificación del 99% entre padres, hijos, abuelos y cónyuges, con el compromiso también de reducir gradualmente el impuesto actual para colaterales, esto es, hermanos, tíos, sobrinos, mediante bonificación de cuota. Como saben, ya se empieza a avanzar en esta dirección en este presupuesto 2024. Con respecto al impuesto de sucesiones y donaciones, como venimos defendiendo nuestras iniciativas en estas Cortes, desde Vox abogamos por suprimirlo o bonificarlo a ese 99%, porque es un impuesto injusto, confiscatorio, que grava nuevamente lo que ya ha tributado por patrimonio y por renta, que en muchos casos obliga a las personas a renunciar a la herencia de sus padres, a ese esfuerzo de sus padres y familiares en crear un patrimonio, por no poder hacer frente al pago del impuesto. Un impuesto que grava y confisca injustamente los ahorros de quienes han trabajado toda su vida y pretenden dejar en herencia o donar sus bienes o sus propiedades. Impuesto que es especialmente duro con los casos de herederos no legitimarios, que no es de padres a hijos, sino colaterales, por ejemplo. Con respecto a la cuestión más concreta que hoy debatimos, relativa a la modificación del texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos y la correspondiente modificación de la disposición adicional única, que no es otra cosa que equiparar en derechos y deberes en esta materia tributaria y en lo relativo al impuesto de sucesiones y donaciones las uniones de parejas estables no casadas, cumpliendo una serie de requisitos, eso sí, estar debidamente inscritas en el registro, con al menos 4 años de antelación al devengo del impuesto y que no exista entre las personas que la formen esa relación de parentesco en línea recta por consanguinidad o adopción o como colaterales hasta segundo grado con la conyugalidad. Se equipara con la conyugalidad además, en cuanto a parejas registradas en cualquier otro país comunitario, es decir, estas parejas no estables tendrán los mismos derechos con los cónyuges de los países comunitarios. Desde Vox estamos de acuerdo, por supuesto, con esta equiparación y votaremos afirmativamente. Muchas gracias. Gracias, señor Arranz. Grupo Parlamentario Socialista, señor Galeano. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, señor consejero, estamos completamente de acuerdo con la descripción, como no puede ser de otra manera, que usted ha hecho de la tramitación de esta modificación, que vemos necesaria, vemos oportuna y, por supuesto, vamos a votar a favor de la misma. Gracias, señor Galeano. Grupo Parlamentario Popular, señora Puyuelo. Gracias, presidenta. Buenos días. Al igual que las señorías que me han precedido en el uso de la palabra, nuestro grupo parlamentario votará sí a este proyecto de ley de modificación del texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de tributos cedidos, presentado por el consejero hace un momento. El anteproyecto, como también se ha dicho, fue tramitado por procedimiento de urgencia en la legislatura anterior y del que no se pudo elevar su aprobación al Consejo de Gobierno por haberse agotado la legislatura. Se aprueba como proyecto de ley el pasado 11 de octubre y se remite a estas Cortes para su tramitación por lectura única después de 5 días. Como ya se ha dicho aquí por todos los intervinientes, el motivo de esta modificación es adecuar la legislación aragonesa al derecho de la Unión Europea en materia del devengo del impuesto de sucesiones y donaciones,
de las parejas no casadas y reconocidas en los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo. Nuestro texto refundido contiene una disposición adicional introducida en 2018 que equipara las uniones de parejas no casadas con la conyugalidad a efectos del impuesto de sucesiones y donaciones, mediante la exigencia de unos ciertos requisitos. El primero es que dicha unión, de hecho, se encuentre inscrita en el registro administrativo de parejas estables no casadas de la Comunidad Autónoma de Aragón. Pero el documento de la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea, cuyo objeto es la aplicación de la reducción del impuesto sobre sucesiones a las parejas de hecho registradas fuera de España, incluyó a Aragón entre las comunidades que, con su normativa actual, no posibilitaría que las uniones de hecho registradas o documentadas en otro Estado de la Unión Europea se les pudiera aplicar los beneficios fiscales previstos para los cónyuges en el impuesto mencionado, y ello, según el criterio expuesto en el citado documento, conculcaría el derecho comunitario. A la vista de la valoración que se ha hecho de nuestra legislación por la Unión Europea, ha sido necesario impulsar la modificación puntual de la disposición adicional única del texto refundido, para que incluya la inscripción de las parejas estables no casadas en los registros públicos que a tal efecto se encuentren constituidos en cualquier Estado miembro de la Unión Europea o pertenecientes al Espacio Económico Europeo, y en esto consiste este proyecto de modificación del texto refundido. Me agrada enormemente ver cómo la Comisión Europea cumple su función y analiza y evalúa el cumplimiento del derecho de la Unión Europea, y como en este caso se ocupa de que los beneficios fiscales previstos para los cónyuges en el impuesto de sucesiones y donaciones se aplique también a las uniones de hecho registradas y documentadas en otro Estado de la Unión Europea y no solo a las parejas de hecho inscritas en los registros de Aragón, como era el caso. Solo espero que las instituciones europeas, como es su deber, velen porque en España se cumplan y no se conculquen los principios y valores democráticos y sean firmes y contundentes cuando les toque pronunciarse con la ley de amnistía y los pactos del señor Sánchez. Muchas gracias. Gracias, señora Puyuelo. Sometemos a votación el texto del proyecto de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, 65 votos a favor. Queda aprobado el texto del proyecto de ley. Explicación de voto, máximo 1 minuto. Grupo Parlamentario Mixto. Señor Izquierdo. Señor Sanz, señor Corrales, señora Buch, señor Soro, señora Ranz, señor Galeano, señora Puyuelo. Pasamos al siguiente punto del orden del día, punto número 6, debate y votación de la propuesta de creación de una comisión de investigación sobre la implantación de las energías renovables en Aragón y sobre cómo ha actuado el INAGA en este proceso, presentada por los grupos parlamentarios Popular y Vox en Aragón, para su presentación y defensa por los grupos parlamentarios proponentes durante un tiempo de 6 minutos cada uno de ellos. En primer lugar, tiene la palabra el señor Ledesma, del Grupo Parlamentario Popular. Buenos días, muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Bueno, pues esto es un ejemplo más del cumplimiento de los compromisos electorales que tiene el Partido Popular respecto a esta legislatura. Aragón, como todos ustedes saben, tiene un enorme potencial en cuanto a las energías renovables. Disponemos de agua, disponemos de viento y disponemos de sol. Lo malo es que no los disponemos permanentemente y a todas las horas y todos los días, y eso evidentemente condiciona mucho el mix energético. Además, Aragón lo que tiene es un amplio territorio, representa el 10% de todo el territorio nacional, con lo cual pues, tenemos que buscar una forma de alcanzar cierta autonomía energética y además de hacerlo de forma sostenible. En Aragón producimos el equivalente, más o menos, de toda la energía que consumimos. Pero bien es cierto que, al ser renovables, no podemos exclusivamente alcanzar esa autonomía energética
y exportamos la mitad. Esto produce un importante sector económico, que es el de las energías renovables en Aragón, que debemos cuidar, que debemos ayudar y que debemos acompañar desde las instituciones públicas y desde el Gobierno de Aragón. En estos momentos tenemos aproximadamente la capacidad de consumir el 45% de las energías renovables que Aragón produce. Debemos intentar, lógicamente, con el paso del tiempo vamos a lograr mayor consumo de esas energías renovables y esto pues tendrá un efecto positivo en la emisión de gases de efecto invernadero. Tenemos, como decía, una enorme extensión territorial, pero no podemos implantar renovables en toda esa extensión territorial. Tenemos que compaginarlo con las medidas de protección medioambientales que son necesarias en el territorio, incluso con las medidas de protección de un sector también muy importante de Aragón, como es el turismo, y tenemos que intentar compaginarlo con el impacto que tiene sobre el turismo esa implantación de las renovables. Hay que estudiar cómo se compaginan y eso es uno de los elementos que tenemos que hacer. Tenemos que estudiar cómo se han hecho en el pasado, porque es cierto que podría ser que las ansias desarrollistas del sector pudieran haber contagiado al anterior Gobierno, quien de forma apresurada y quizás sin los necesarios controles pudieron llegar a autorizar numerosos parques que han acabado hoy en los tribunales y que han generado inseguridad jurídica, daños medioambientales y un grave perjuicio reputacional al sector de las energías renovables. Por eso es necesario investigar y es necesario aclarar. Aclarar si ha habido irregularidades y si las ha habido, qué ha pasado con esas posibles irregularidades, esencialmente también con la gestión que se ha hecho desde el INAGA. Hay que aclarar si ha habido empresas que han podido ser beneficiadas, especialmente si hubo o no presión por parte del Gobierno sobre algunos funcionarios y qué consecuencias pudiera haber de haber habido esas presiones en un sector estratégico para la comunidad como es las renovables. Durante la campaña sí que asumimos el compromiso de realizar una adecuada ordenación energética de Aragón. Y este es el cumplimiento que venimos a traer a estas Cortes hoy. Tenemos que aclarar qué ha sucedido, si ha habido, como he dicho, esas responsabilidades o esas irregularidades, pues deberemos de intentar depurarlas y que se deriven las responsabilidades consecuentes y para eso tenemos en el reglamento de las Cortes el artículo 84 que prevé la creación de unas comisiones de investigación. Nos comprometemos a asumir las conclusiones que de esa comisión puedan salir con la intención de devolver la confianza a un sector que aclare las sombras que puedan haberse generado, que se aclare si hubo o no trato de favor del Gobierno de Javier Lambán a determinados grupos empresariales. Crear la comisión de investigación nos va a permitir ahondar en la transparencia y en la generación de confianza. A lo largo de estos 40 años hemos tenido 13 comisiones de investigación en estas Cortes y han sido instrumentos que han permitido alcanzar la transparencia y aportar rendición de cuentas. Pero no solo es una comisión de investigación, es una comisión también que va a aunar la función de comisión de estudio para poder, evidentemente, evaluar las energías renovables, el desarrollo, para poder determinar cómo podemos compaginar esa extensión de territorio tan amplia que tenemos en Aragón con la protección que merecen ciertas zonas desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista también de protección de otro sector económico como es el turismo. Tiene que ser, por ello, un proceso transparente y público. Y en la comisión, donde podrán venir los actores, el sector, el territorio y todas las partes que deseen y que puedan estar implicadas a aportar su visión de una forma pública y transparente. Y de allí sacaremos las conclusiones que se tengan que sacar, no solo para depurar las posibles responsabilidades en caso de que las hubiera, sino que además poder fijar las bases para que se pueda regular un sector que es muy necesario para el futuro de Aragón, que crea empleo y que permite generar energía, tener energía verde para atraer industrias que las necesitan. Tenemos que además procurar que toda esa energía que se produce en Aragón se pueda consumir preferentemente, no es fácil, pero tenemos que trabajar en ello, para que se pueda consumir preferentemente en Aragón, de alguna manera los consumidores privados, pero también las empresas públicas, que se instalen en Aragón deben de poder acceder prioritariamente a esa energía. Lo cierto es que en 2030 se acaba la energía nuclear. Cataluña tiene
tiene un acceso necesario a las energías nucleares y cuando se les acaben necesitarán acceder a energías limpias. Vaya finalizando, señor Ledesma. Termino en unos segundos. Han regulado en Cataluña ya todo su territorio, han dejado claro dónde se puede instalar y dónde no se puede instalar. Han protegido mucho su territorio. Aquí aún no lo hemos hecho y no hemos determinado, y por eso se están haciendo esas líneas de evacuación que tenemos también que estudiar en esta comisión de investigación y también que tendrá funciones de estudio. Tenemos que aprovechar la ocasión y debemos de estudiar y de sacar las mejores conclusiones, depurar responsabilidades y sacar las conclusiones y las bases para regular el sector. Es difícil, pero es nuestra responsabilidad y debemos y queremos traerla a estas Cortes para poder sacar adelante nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Gracias, señor Ledesma. Turno ahora del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Tiene la palabra por un tiempo de 6 minutos el señor Vidal. Señora presidenta, muchas gracias. Señorías, la solicitud por parte de Vox, junto con el Grupo Parlamentario Popular, de la creación de una comisión de investigación sobre la implantación de fuentes de energía renovables y sobre la actuación del INAGA durante los últimos periodos de los gobiernos socialista y comunista del señor Lambán, viene motivada porque los aragoneses necesitamos conocer la verdad, por la necesidad de aclarar las sospechas de irregularidades denunciadas por diferentes agrupaciones ciudadanas y por los medios de comunicación. También solicitamos esta comisión de investigación por una finalidad obvia, que es exigir responsabilidades políticas derivadas si las hubiera. Lo primero que en Vox queremos saber es si el Gobierno de Aragón aplicó la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que señala que el despliegue de las energías renovables debe llevarse a cabo de manera compatible con la conservación del patrimonio natural y la adecuada ordenación territorial. En Vox queremos saber si antes de lanzarse a esta carrera desenfrenada de instalaciones monstruosas, el anterior Gobierno de Lambán se planteó otras alternativas tecnológicas más racionales, como podría haber sido la energía nuclear o la cogeneración de alta energía eficiente, con mucho menor impacto ambiental. A través de esta comisión de investigación, en Vox queremos saber si a la hora de autorizar la instalación de parques de renovables, el Gobierno socialista de Lambán aplicó la normativa aragonesa de ordenación de territorio, que obligaba a la creación de una directriz especial para ordenar este despliegue de renovables. En Vox queremos saber si se tuvieron en cuenta a las comunidades locales y a los propietarios afectados, el impacto en su entorno y sus medios de vida, sus negocios o explotaciones y las soluciones que se propusieron para corregir los perjuicios ocasionados por las instalaciones de renovables en sus zonas territoriales. También desde Vox planteamos esta comisión de investigación como un ejercicio de transparencia, porque queremos conocer por qué muchas de las instalaciones se troceaban en concesiones de menos de 50 megavatios, siendo casualmente una de las principales adjudicatarias un grupo empresarial que, no teniendo la fortaleza ni la experiencia de las grandes empresas energéticas, se beneficiaba de todo ello. Una brutal red de más de 850 sociedades a la que Lambán concedió el negocio eólico y solar, propiedad de unas pocas familias amigas, recibiendo altos márgenes de beneficios. Esos sí que fueron caídos del cielo. En Vox queremos saber si fue el Gobierno de Aragón y no el Gobierno central quien dio el visto bueno a todo este entramado empresarial, que no dudó en fichar a la cúpula del Ejecutivo Autonómico de Medio Ambiente, para que formaran parte de este equipo directivo. También por medio de esta comisión de investigación, en Vox queremos saber si existieron presiones por parte de responsables del Gobierno de Lambán sobre el INAGA con el fin de acelerar los estudios técnicos de impacto medioambiental, sobre el hábitat rural y sobre la gestión de los trámites de autorización de las instalaciones. En Vox queremos saber quiénes fueron los responsables políticos de estas decisiones en cuanto a la asignación de las concesiones y, si las hubo, de las presiones sobre el INAGA. Queremos saber desde Vox
¿Por qué se siguen ocultando los efectos desastrosos que causan los aerogeneradores instalados de más de 200 metros de altura, que son prácticamente indestructibles, sobre la fauna, el entorno medioambiental, sobre el turismo y, en definitiva, sobre la vida de los habitantes en el medio rural? Con todo lo que se pueda averiguar por medio de esta comisión de investigación sobre el despliegue de las fuentes de energía renovables que hoy proponemos desde Vox, junto al Grupo Parlamentario Popular, se podrá evitar caer en los mismos errores que los supuestamente cometidos por el Gobierno anterior socialista del señor Lambán. También las conclusiones de esta investigación servirán para diseñar un correcto plan de ordenación de energías renovables para Aragón. Muchas gracias. Gracias, señor Vidal. Es el turno del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, la agrupación parlamentaria del Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, señor vicepresidente. En el Partido Aragonés, desde el Partido Aragonés votaremos a favor, por supuesto, esta iniciativa, siendo conscientes de que las energías renovables son necesarias e importantes e imprescindibles. Si lo que pretende nuestra comunidad autónoma y nuestro país es llegar a los objetivos de descarbonización, no sé qué más fórmulas hay. A lo mejor alguno de ustedes me puede iluminar, nunca mejor dicho, y decirme cómo se puede hacer energía, si no es con energías renovables, para descarbonizar nuestro Aragón. Es cierto que se han ceñido y han aparecido dudas sobre tramitaciones, sobre expedientes, sobre cuestiones que puedan parecer o hayan podido parecer no demasiado ajustadas a la legalidad. Lo mejor en estas ocasiones, como decía el portavoz del Partido Popular, es investigarlo, aclararlo, ver y quedarnos todos tranquilos y saber si se ha producido alguna irregularidad, por supuesto. Quien la haya cometido tendrá que responder y, si no, pues tranquilizar a la población, tranquilizar al sector, y lo que a todos nos interesa y todos deberíamos hacer es no mentir sobre estas cuestiones, no envenenar a la población, no enfrentarla, no convertir las energías renovables en un arma arrojadiza. Lo digo con conocimiento de causa porque algunos se han dedicado durante mucho tiempo a utilizar las energías renovables como una herramienta electoral, no contando la verdad a los ciudadanos, no dejando que los territorios y los municipios se expresasen con libertad, enfrentando a la gente y dificultando las oportunidades. Los territorios, los ayuntamientos son maduros, mayores de edad y capaces de decidir y resolver los problemas que se presentan en sus territorios. Por lo tanto, desde el respeto a todos los territorios, desde el respeto a los que dicen sí a las renovables y desde el respeto a los que dicen no, nosotros apoyaremos esta comisión para trabajar, mejorar y tratar de esclarecer si pudo haber alguna irregularidad en torno a la tramitación de las mismas. Gracias. Gracias. Tiene ahora la palabra el señor Sanz, de la agrupación parlamentaria de Izquierda Unida. Gracias, presidente. Señorías del Partido Popular y de Vox, cuando anunciaron la creación de esta comisión, Izquierda Unida ya alertó de varias cuestiones que hacían que dudásemos de sus intenciones, y hoy, por sus intervenciones distintas, señor Ledesma, y por el enfoque que le quieren dar a la comisión, pues se consuma esas dudas y esas cuestiones que nosotros ya planteábamos. Decíamos que estaría muy bien analizar lo que ha sucedido, pero que eso no tenía que ser óbice para no planificar con urgencia. Y hoy ustedes han venido aquí a presentar una suerte de comisión de investigación, de comisión de estudio, para analizar lo que pasó, pero también para sentar las bases, palabras textuales suyas, de lo que tiene que pasar en clave de planificación, que es lo que ha dicho ahora mismo el portavoz de Vox. Entonces, a nosotros lo que nos da miedo es que esto lo utilicen para continuar con su política habitual de ruido, pero que lo utilicen también como excusa para no planificar. Es decir, para que cuando acabe el trabajo de esta comisión el daño ya esté hecho. Miren, nosotros hemos sido el grupo político más beligerante en esta Cámara la legislatura pasada
pidiendo la planificación, pidiendo la moratoria, exigiendo responsabilidades a cada uno de los consejeros versados en la materia y trabajando por otro modelo de desarrollo de las renovables que es fundamental, pero no así, no como se está haciendo. Porque lo que es una solución no puede acabar siendo un problema para el territorio. Después debatiremos sobre una escuela que también se ve afectada por esta cuestión, por ejemplo. Y en esa cuestión, en ese mismo hilo, yo les digo, señorías, que no pueden estar aquí hablando de planificación, no pueden estar hablando de ausencia de ordenación, cuando en el presupuesto que ayer mismo aprobamos multiplican los efectivos para agilizar el proceso de desarrollo y de despliegue de las renovables que quedan por tramitar. Es una irresponsabilidad tremenda y, en cualquier caso, yo espero que esta comisión no se convierta exclusivamente en una herramienta política que les sirva como excusa para no hacer sus deberes, que es ordenar, planificar y garantizar que las energías renovables son la solución que necesitamos sin un problema sobrevenido. Señor Sanz, perdón. Es el turno ahora de la agrupación parlamentaria de Podemos, señor Corrales. Buenos días, gracias, presidente. Bueno, nosotros ya llevamos denunciando desde dentro y fuera del Gobierno de Aragón que han hipotecado el territorio por no hacer las cosas bien desde el principio. Sin planificación previa, se ha regalado todo el abuso a las grandes empresas. Han condicionado otros desarrollos que están afectando severamente a la biodiversidad y, sobre todo, han regalado la propiedad de nuestro sol y nuestro aire a la especulación privada. Han desaprovechado la oportunidad de hacer una transición de modelo donde lo público y lo particular y colectivo pudiera ser propietario de un bien tan imprescindible. Nuestro modelo, el modelo de Podemos, la empresa pública de la energía y las comunidades energéticas, están ahora comprometidas por haber priorizado el negocio privado. Y, además, hemos hipotecado el futuro de la gente del territorio, sobre todo las zonas rurales, cuya actividad laboral se centra mucho en el turismo y en el medio ambiente. Hemos propuesto moratorias, hemos presionado para que se planifique, hemos hecho informes y hemos denunciado. También hemos visto macroproyectos fragmentados incumpliendo la ley. Esta comisión creemos que es fundamental para demostrar lo que hemos defendido hasta hoy. Pongamos luz y taquígrafos al desarrollo privativo de las energías renovables en Aragón. Siempre hemos defendido un cambio de tecnologías hacia el respeto del planeta. Sin embargo, no así. No queremos ser el polígono industrial de las grandes urbes ni regalar nuestro territorio al negocio del oligopolio. Por ello, mientras se desarrolla esta comisión, insistimos en aplicar una moratoria para que se desarrolle la legislación y la planificación desde el Gobierno de Aragón, para evitar que el presente se sigan cometiendo los errores en el presente, se sigan cometiendo los errores del pasado y que, sin duda, afectan al futuro. Votaremos a favor porque lo vemos imprescindible. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Es el turno del Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe, señor Guitarte. Buenos días, señorías. La gran avalancha de proyectos eólicos y fotovoltaicos en Aragón y la forma de actuar del Instituto Aragonés de Gestión Medioambiental o Ambiental en sus autorizaciones ha sido motivo de denuncias constantes durante los últimos años. Para Aragón Teruel Existe ha sido una de sus preocupaciones y hemos invertido mucho trabajo en alegaciones, denuncias, recursos y manifestaciones ante este modelo de implantación que consideramos gravemente equivocado, porque se está realizando sin límites la mayor transformación de las comarcas aragonesas, con un gran impacto negativo en sectores económicos ya pujantes que crean empleo, como el turismo rural, la agricultura y la ganadería, provocando la mayor agresión medioambiental de la historia y con ello la pérdida de potenciales recursos en muchas comarcas. El anterior Gobierno de Aragón no ha ejercido sus competencias de ordenación del territorio, definiendo en qué zonas se pueden implantar y en cuáles no. Así, las empresas presentan proyectos donde quieren, sin limitaciones, y luego el INAGA autoriza prácticamente todos. Antes de que alguien quiera tirar balones fuera en la aprobación de los proyectos de más de 50 megavatios por parte del Gobierno central, vamos a recordar que, además de la falta de ordenación en los proyectos que tramita el MITECO,
también hacen falta los informes de dos organismos aragoneses y que se han emitido casi siempre en sentido favorable. Son la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del Gobierno de Aragón y el INAGA. La Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental señala que por primera vez tendrán carácter preceptivo el informe del órgano con competencias en materia de medio ambiente de la comunidad autónoma, el informe del organismo de Cuenca y el informe sobre patrimonio cultural. Es decir, si el Gobierno de Aragón hubiese emitido informes desfavorables, el Miteco no habría podido aprobar muchas de las cosas que ha aprobado. Por si alguien tiene alguna duda, vamos a leer una frase del informe elaborado por la Unidad de Protección de Naturaleza de la Guardia Civil que la Fiscalía remitió al Juzgado de Huesca tras la denuncia de Aragón Existe por las irregularidades en la aprobación de proyectos en Aragón. Dejan claro cómo la fragmentación es evidente y que, abro comillas, en este momento deberían haber informado a las empresas que tenían que presentar un proyecto único a la Administración central e invalidar todo lo tramitado hasta entonces. Y concluye, y abro comillas, es parecer de esta fuerza que se podría haber cometido un delito de prevaricación por parte de los órganos implicados del Gobierno de Aragón, al haber dictado resoluciones en todo este proceso que, por todas las razones expuestas anteriormente, son absolutamente arbitrarias. En este caso, los responsables serían la Dirección del Servicio Provincial de Industria e Innovación de Huesca, así como la Dirección del INAGA. Cierro las comillas. Hay muchas razones para que esta comisión de investigación se ponga en marcha cuanto antes, como las importantes cifras de proyectos aprobados, el nulo respeto a zonas que tienen un valor ambiental, cómo se ignora de forma alarmante las alegaciones de particulares, colectivos y ayuntamientos, los procedimientos administrativos poco estrictos, etc. Es casi generalizado el fraccionamiento de macroproyectos en proyectos más pequeños. Así no se evalúa la afección global y grave que producen, además de evitar que sean tramitados por el Gobierno central. Hay muchas anomalías. Por ejemplo, se ha formulado declaración de impacto ambiental favorable sobre proyectos que habían sufrido modificaciones sustanciales. Se ha modificado un proyecto después de haberse dictado la resolución que contiene la autorización administrativa previa, sin nuevo estudio de impacto ambiental ni ningún estudio de estas modificaciones sobre el medio ambiente. Se aceptan expedientes incompletos a falta de importantes estudios como el arqueológico, el paleontológico, el estudio del campo anual sobre avifauna o el de repercusiones sobre la red Natura 2000. Al aceptar nuevos informes posteriores a la información pública, estos informes han quedado al margen de su exposición al público y no se han podido presentar de nuevo alegaciones. Esto es totalmente contrario, por ejemplo, a los principios de participación ciudadana y a la normativa. Se ha convertido el trámite de audiencia al promotor en un itinerario rápido para modificar el proyecto sin someterlo a información pública. El INAGA ha informado favorablemente sobre la existencia de grandes líneas de transporte, disimulándolas como líneas de evacuación de solo algunas centrales. Las declaraciones de impacto han ocultado la protección de especies en peligro de extinción en muchas ocasiones. Expedientes archivados por desistimiento se vuelven a abrir. Se ocupan espacios de la red Natura 2000 o bien de sus inmediaciones. Y por si todo esto, y hay más, no fuese bastante, gran parte de los proyectos autonómicos fueron evaluados por empresas externas al INAGA con intereses en conflicto. Externalizó la evaluación ambiental contratando empresas que realizan cotidianamente trabajos de estudios ambientales para los mismos promotores de centrales renovables. Y podríamos seguir enumerando irregularidades porque la lista es interminable. Lo haremos, no quepa duda, en la comisión. Y ahora vamos, por ejemplo, a algunas cifras que asustan. En el portal INEAREIA de INAGA figuran todos los expedientes ambientales tramitados por este organismo desde el año 2006. Hemos seleccionado solo los relacionados con energías renovables, plantas fotovoltaicas, centrales eólicas, subestaciones y sus líneas de evacuación. Y hay claramente dos etapas muy definidas. Entre 2006 y 2015, 34 expedientes renovables de cada 100 tramitados fueron desestimados por el INAGA, es decir, se aprobaba el 66%. Sin embargo, de 2016 a 2023, esta cifra se ha reducido inexplicablemente a solo 5 expedientes desestimados por cada 100. Se ha aprobado el 95% y en algunas empresas, como es el caso de Forestalia, se le ha aprobado el 98,3%. Encima, muchos de esos proyectos denegados se vuelven a presentar y se aprueban. Lo grave de todo esto no es solo la reducción del porcentaje de proyectos desestimados hasta aprobar casi todo, es la gran implicación que tiene con la coincidencia de estas decisiones con la mayor ola de expedientes renovables, de tal manera que esta bajada de 29 puntos ha supuesto la aprobación de un contingente de proyectos cuya aprobación resulta difícil de explicar y de entender. Se han aprobado un total de 510. Es decir, la percepción que ahora tenemos de nuestro territorio y nuestro paisaje va a cambiar radicalmente cuando se ejecuten estos 510 aprobados. Nos preguntamos realmente cuál es la labor del INAGA. Todo esto debe ser claramente investigado. Es inaudito y, como hemos expuesto, es la mayor agresión, si finalizo ya, es la mayor agresión y expolio que ha sufrido el territorio de Aragón en su historia.
Cuando decimos renovables sí, pero no así, siempre apuntillamos. Hagamos las cosas bien. Esperamos que el Gobierno actual lo haga y, si no, seguiremos poniéndolo en evidencia. Y, efectivamente, esta comisión de investigación no puede paralizar el proceso de ordenación, que es absolutamente inexorable. Gracias, señor Guitarte. Señor Palacín, de Xunta Aragonesista, es su turno. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Voy a hacer una intervención breve. Xunta Aragonesista vamos a votar a favor de que se cree esta comisión de investigación sobre la implantación de las energías renovables en Aragón, pero es necesario que, en primer lugar, se aclaren desde el Gobierno sobre el contenido de su propia propuesta. Formalmente es de investigación, pero ya han rebajado públicamente en varias ocasiones su contenido. Ahora hablan también de una cuestión de estudio y de planificación, una planificación que, por cierto, es absolutamente necesaria, escuchando siempre al territorio y no como ha sucedido. No nos opondremos a nada que suponga una mayor transparencia política, a que haya propuestas en positivo para un mejor futuro de Aragón. Esta propuesta nos preocupa que pueda ser un ejemplo de dejación de funciones del Gobierno y que podamos, durante el periodo que dure esta comisión, que no se avance en esa planificación, que no se avance en esa ordenación, en el despliegue de las renovables. Las renovables son necesarias, sin ninguna duda, son fundamentales, pero se tiene que hacer bien. Ya existen propuestas de planificación, es necesario hacer el plan energético de Aragón, se está trabajando en directrices, también hay propuestas de moratoria que creemos que sería necesario y que habría que escucharlo, y desde luego, si se tienen sospechas de irregularidades en las decisiones que se tomaron, lo que hay que hacer es ir a los juzgados, no hacer una comisión de investigación en las Cortes. Por lo tanto, votaremos a favor y esperemos que el Gobierno siga avanzando en esa planificación energética tan necesaria. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Es el turno de la señora Soria, del Grupo Socialista. Presidente, buenos días, señorías. Nos presentan los grupos de Vox y del Partido Popular una propuesta para la creación de una comisión de investigación sobre la implantación de las renovables y sobre cómo ha actuado el INAGA. Para el Grupo Socialista, las energías renovables son un sector estratégico en nuestra comunidad autónoma, y prueba de ello es que en 2015, con la llegada al Ejecutivo del señor Lambán, se puso en marcha un decreto ley, el 2/16 de 30 de agosto, que adoptaba una serie de medidas urgentes para la inmediata ejecución de sentencias judiciales de impugnación, estas ya firmes, señor Ledesma, que nos había dejado el Gobierno de la señora Rudy y que, entre otras cuestiones, teníamos que ejecutar y cumplir, y de esa manera conseguimos poner orden. Lo recuerdo muy bien porque fue el primer texto normativo que llevé en estas Cortes, ¿verdad, señora Gastón? Se acordará. Un decreto ley, por tanto, que servía para desatascar, para normalizar, para dotar de seguridad jurídica y, en definitiva, para dar un marco jurídico inexistente hasta la fecha a esos nuevos proyectos que se pudieran plantear a partir de ese momento en la comunidad autónoma. Por tanto, el sector de las energías renovables, el señor Lambán, el Ejecutivo del señor Lambán, dio la vuelta a lo que en esos momentos teníamos en Aragón en relación a este sector. Todos hemos compartido que Aragón cuenta con una serie de bondades en el territorio: espacio poco poblado, acceso a subestaciones, sol, viento, que hace que ahora mismo seamos uno de los principales motores de energía renovable, y solo con mirar el Producto Interior Bruto sería suficiente. Sin embargo, hoy aquí Vox y Partido Popular, después de una previa, una rueda de prensa, y hoy mejorándolo podríamos decir en la intervención, nos hablan por un lado de que hay que poner orden, hay que cuidar las malas prácticas, las irregularidades. Hoy han ido un poquito más arriba. Ansias de desarrollistas, sin controles de autorización, hubo presión en los funcionarios, ventajas y trato de favor a empresas amigas. Oiga, señor Ledesma, que usted es abogado como yo y esto tiene nombre y apellidos y está en el Código Penal. Si usted considera que se ha llevado todo esto, acuda a la Fiscalía.
Pero es que a renglón seguido el Partido Popular, pues como siempre, un poquito de perfil, enseña la patita, ¿no? Y dice, no es una cuestión de persecución, no es una caza de brujas, no queremos buscar culpables, claro, y por eso en lugar de hacer una comisión de estudio, hacen una comisión de investigación. Pero que bueno, debe haber una nueva versión, porque el señor Ledesma ha dicho que era una comisión de investigación y de estudio. Oiga, el reglamento no recoge eso, o es de investigación o es de estudio, y ustedes lo que han hecho es comisión de investigación. Pero entre tanto, yo creo que han recibido, no sé cómo llamarlo, la llamada del ahorro, podríamos decir, para que se pongan ahí como de perfil y enseñen la patita poco, tarde y mal y reculen, pero no reculamos. Oiga, nosotros no vamos a participar de este espectáculo, que además lo ha dicho el señor. ¿Le hace gracia al señor Azcón todo lo que está pasando con las renovables? Me parece muy bien, le define mucho, señor Azcón. Señor Ledesma, usted lo ha dicho, además literalmente, no se trata de arrojar sombras sobre el sector de las renovables, pues todo lo contrario, porque fíjese, si no se quisiera arrojar sombras, ustedes hubieran constituido una comisión de estudio, pero lo han hecho de investigación. Estoy convencida que a la mínima sospecha que hubieran tenido ustedes de alguna irregularidad, ya estaban tardando en ir a la Fiscalía y no lo han hecho. Pero es que además no son serios. Ustedes en campaña prometieron una moratoria. Señores de Teruel, ¿existe? ¿Dónde está esa moratoria? Lo único que han conseguido es que se les metan en el bolsillo, que gobiernen en la Diputación Provincial de Teruel, pero no pasa nada si incumplimos la medida 52 de su pacto. Es más, tardan más de 60 días en traer aquí a activar esta comisión de investigación cuando era algo urgente, necesario. Yo creo que están perdiendo tiempo, primero, para que sus socios, los señores de Teruel Existe, no vean que están incumpliendo el tema de la moratoria y, por otro lado, para incumplir la promesa de la reorganización del despliegue de las renovables. No vamos a ser cómplices, como digo, de este círculo mediático que parece que lo único que quieren acabar es con un sector que es fundamental en el Producto Interior Bruto de la comunidad, que es motor de nuestra economía aragonesa. Solo quieren enfangar la política, solo quieren no cumplir toda la promesa de moratoria que ustedes hicieron en campaña y, por supuesto, dañar la imagen del anterior Ejecutivo. Un daño que nos preocupa porque puede suponer graves perjuicios económicos de cara a la implantación de nuevas empresas. Y, sobre todo, nos preocupa por algo muy importante, y es que están poniendo en tela de juicio la credibilidad del trabajo realizado por los funcionarios del Pignatelli. Por ello, nosotros creemos, mejor dicho, en las renovables, son un sector estratégico y no nos vamos a oponer a esa constitución de dicha comisión, pero ya les adelanto, como dije en comisión, que vamos a ser una parte activa en esta comisión y que vamos a solicitar la comparecencia de cuantos participantes estimemos oportuno. Y solo esperamos que el coordinador o la coordinadora realmente haga de coordinador o coordinadora y no vete, como están haciendo en las comisiones permanentes de esta casa, la solicitud de todos los comparecientes que nosotros estimemos oportuno. Eso sí que sería un ejemplo de transparencia y eso sí que sería un ejemplo, señor Ledesma, de rendición de cuentas. Por tanto, no vamos a permitir que actuaciones de este tipo dañen la imagen y generen una serie de efectos negativos de cara a la economía aragonesa en nuestro territorio. Por tanto, si ustedes llevan a cabo cualquier tipo de este tipo de actuaciones, no duden que nos van a tener enfrente. Gracias, presidenta. Gracias, señora Soria. Pasamos a la votación de la propuesta de creación de la Comisión de Investigación. Comienza la votación. Finaliza la votación. Votos a favor 41, abstenciones 23. Por lo tanto, sale adelante la iniciativa. Explicación de voto. Señora presidenta, ¿podemos repetir la votación? Repetimos la votación. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 42, abstenciones 23. Sale adelante la iniciativa. Explicación de voto por tiempo máximo de 1 minuto. Grupo Parlamentario Mixto, señor Izquierdo, señor Sanz,
Sí, hemos votado que sí porque así lo anunciamos cuando se anunció, valga la redundancia, la propuesta del Partido Popular y el partido de Vox. Pero bueno, habida cuenta de que no sabemos si va a ser de investigación o de estudio de las dos cosas, Izquierda Unida va a proponer estudiar. Y va a proponer estudiar cómo afecta el modelo oligopólico que estamos teniendo al cómo se está desarrollando y se ha desarrollado el desarrollo, valga la redundancia también, del despliegue de las renovables, abordando también el estudio y el análisis del impulso de un modelo distribuido, comunitario y democrático, que es el camino por el que teníamos que haber seguido desde el inicio de esta oportunidad que, como decía antes, va a acabar convirtiéndose en un problema irreversible. Gracias, señor Sanz. Señor Corrales, no. Señor Guitarte. Sí, pues simplemente agradecer a todos que han votado a favor de esta comisión, porque creemos que es imprescindible precisamente por otorgar seguridad jurídica a este proceso a todos sus agentes para que se vea que hay una competencia, diríamos, en su caso limpia. Nosotros, cuando se hacen determinadas llamadas acuda usted a la Fiscalía, nosotros hemos de decir que esto ya está en la Fiscalía, no solo está en la Fiscalía, sino que está ya en el proceso judicial abierto en los juzgados de Huesca y que efectivamente han encontrado indicios de delito, por eso se está tramitando. Y también querría hacer una llamada a que efectivamente no podemos demorar la ordenación de este proceso a que la Comisión adopte una serie de decisiones. Debemos iniciar sin más demora la ordenación y paralelamente seguir investigando el proceso anterior. Pero la ordenación es imprescindible acometerla ya para evitar mayores daños de los que ya se han producido. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Señor Palacín. Señor Vidal. Señora Soria. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues por de alguna manera aclarar que he visto al presidente del Gobierno de Aragón un poco preocupado porque decía que no realmente se había firmado esa moratoria, yo le voy a leer la medida 52 del pacto para entrar a gobernar la Diputación Provincial de Teruel. Y dice así: reclamar al Gobierno de Aragón una moratoria en el despliegue de las renovables para proceder a la ordenación. Lo que viene siendo una moratoria, señor Azcón. Por otro lado, fíjese si está tan mal hecho y es tan despropósito el despliegue del desarrollo de las energías renovables que, señor Azcón, así reordena Azcón las renovables. Ratifica el aval del ANBAN a 4 parques solares en un pueblo con moratoria. Muy bien, señor Azcón. Perfecto. Por último, solamente pedimos, y esto ya lo digo de manera seria y de manera seria y sincera. Si realmente queremos sacar algo en positivo de esa comisión de investigación, esperemos que de verdad sea para profundizar en la transparencia, para ahondar en la rendición de cuentas e, insisto, que el coordinador o coordinadora ejerza como tal y no se nos vete la solicitud de comparecencia. Explicación de voto, señora Soria. Como hasta la fecha se está produciendo en estas Cortes. Gracias. Gracias, señora Soria. Señor Ledesma. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, señor Sanz, usted ha dicho que toda la legislatura pasada estuvo pidiendo planificación. La cuestión y sus compañeros, socios, a quienes apoyaron usted en el Gobierno, no le hicieron ni fruto caso, señor Sanz. Le prometo que nosotros con esta comisión de investigación, probablemente sus aportaciones las tendremos más en cuenta de lo que la tuvieron sus compañeros en el Gobierno de la izquierda la legislatura pasada. Al Podemos y a Chunta Aragonesista me sorprende, parece que tienen lagunas mentales, parece que no han estado en el Gobierno estos 4 años pasados. Salen en la tribuna y como si no hubieran pasado por el Gobierno los 4 años pasados. Y además, oiga, en Chunta tenían las competencias de ordenación del territorio, que a los aragoneses y a ordenar el territorio en la materia no les han venido bien, pero a algunos miembros de Chunta Aragonesista estar en esa consejería sí que les ha venido bien después de pasar por el Gobierno. Y luego, señores del Partido Socialista, en ningún momento he afirmado que haya Señor Ledesma, explicación de voto. He dicho que se van a investigar y no le quepa duda que si hay conclusiones que merecen ir a la Fiscalía, no dudaremos en llevarlas, señores del Partido Socialista. No se pongan tan nerviosos y colaboren, no se preocupen por nosotros, que nosotros sí que llegaremos al fondo del asunto.
Seguimos con el siguiente punto del orden del día, comparecencia del consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los objetivos, planes y políticas a desarrollar para combatir la despoblación y generar un mayor desarrollo en el medio rural aragonés, para lo que tiene la palabra señor Villagrasa durante 10 minutos. Buenos días. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todas sus señorías. Señor Nolasco, como cuestión inicial, usted hoy tiene la oportunidad, una vez que ha dejado el altavoz y una vez que ha dejado diariamente de manifestarse, una vez que me imagino que también habrá tomado licipaína para los gritos que últimamente procesa frente a la sede de los socialistas, de condenar todas actitudes que incitan al odio en las sedes de los partidos políticos. Tiene usted esa oportunidad y como vicepresidente, también como mi vicepresidente y como un ejercicio de institucionalidad, le pido que lo haga hoy en la sede, en las Cortes de Aragón. Señor Nolasco, han pasado 100 días desde que usted tomó posesión como vicepresidente, como consejero, como flamante consejero de Despoblación, Desarrollo Territorial y Justicia, y queríamos traer hoy aquí una comparecencia para poder debatir y para poder explicar cuáles son los objetivos, cuáles son las políticas, qué planes tiene usted para combatir la despoblación y la lucha contra ese fenómeno y el reto demográfico, y hacerlo de una manera en la cual ustedes han tenido tiempo para el análisis, ustedes han tenido tiempo para trabajar en la elaboración de un presupuesto, como pudimos debatir hace escasamente una semana en la propia comisión, y por tanto mi intervención va a ir orientada a realizarle a usted una serie de preguntas sobre las cuales nos podemos centrar en aquellas que usted tenga respuesta, que le interesen más, que le interesen menos, en distintos planos: el legislativo, el económico y el político. Respecto del legislativo, nosotros ya le hemos preguntado cuál es su posición, qué van a hacer con la Ley de Dinamización del Medio Rural, van a realizar el desarrollo reglamentario, cuándo tienen ustedes previsto realizar esa serie de trabajos desde un punto de vista normativo, qué otras modificaciones ha pensado usted que tiene que impulsar desde la responsabilidad que ocupa para favorecer al medio rural. Quiero, y le manifiesto también, que el Partido Socialista, que el Grupo Parlamentario, en tanto en cuanto le dijimos que tendríamos una actitud absolutamente propositiva y constructiva por la experiencia que atesoramos y por el compromiso que tenemos con el medio rural, le tengo que comentar que hemos registrado en la sede de las Cortes de Aragón la realización de una comisión especial de estudio para la creación del Estatuto Jurídico del pequeño y el mediano municipio de Aragón. Un foro en el que de manera pausada, de manera detallada, tras el estudio y tras el análisis, lo que pretendemos es que, generando consensos, poder realizar una serie de modificaciones normativas en materias tan dispares como el urbanismo, como la agricultura, como la vivienda, como la contratación, como las subvenciones, pero insisto, hemos registrado a través de la Comisión Especial de Estudio porque entendemos que con pausa y con reflexión podremos entre todos trabajar para ese objetivo que entiendo que es común, con lo cual espero también que cuando usted suba a la tribuna nos manifieste que va a apoyar esa Comisión Especial de Estudio. ¿Qué otras modificaciones legislativas ha planteado usted o tiene idea de plantear en el próximo ejercicio 2024? Llegamos a lo económico. Conocemos su presupuesto. En la última vez que tuvimos una interpelación, usted y yo compartimos, aunque no compartimos ideología, compartimos nuestro gusto por la serie de Los Simpson. Entonces, usted se acordará de aquel capítulo en el que Bart vende su alma a Milhouse Van Houten por $5 y Bart compra un dinosaurio, y en su imaginación, cuando ese dinosaurio lo va a mojar, cree que crece mucho, que va a ser aterrador, que va a ser la envidia de todo el vecindario, pero la realidad es que cuando ese dinosaurio lo sitúa en su jardín y lo moja con la manguera, pues el dinosaurio crece más bien poco y lo que ocurre es que se escorre por las aceras de la avenida donde vive la familia más popular de los Estados Unidos de América. Ese dinosaurio, señor Nolasco, ha sido su presupuesto.
que prometía mucho y al final, cuando rascamos, se ha quedado en más bien poco. No se preocupe, el Grupo Parlamentario Socialista contribuiremos a aumentar la capacidad presupuestaria vía enmiendas. Conocemos el Fondo de Cohesión, al que me referiré, conocemos el Centro de Estudios de la Despoblación, con la dotación de 1.025.000 euros, con esas preguntas que le hicimos en la propia comisión, conocemos cómo al final de esos 622 millones de incremento presupuestario con el techo de gasto, usted cuantitativamente ha recibido el 2,96% de aumento. Conocemos las direcciones generales que ustedes ostentan. Le pedí en su momento y se lo vuelvo a pedir hoy, no tenemos que descalificar el trabajo que se ha realizado anteriormente por el comisionado para la despoblación, ni siquiera lo que suponía desde un punto de vista de la remuneración, porque como usted bien sabe son 713.755,66 euros más seguridad social, lo que es el coste de la estructura política de su departamento. Con lo cual nosotros eso lo respetamos, pero también pedimos el mismo respeto para los demás. Conocíamos esa circunstancia económica, pero también tenemos, señor Nolasco, otra serie de elementos y otra serie de preguntas y de ejes sobre los que creo que tenemos que trabajar para combatir la despoblación. Política de vivienda, tuvimos una interpelación. Ustedes en el propio Fondo de Cohesión Territorial han continuado una serie de líneas para la rehabilitación de vivienda en el medio rural, continuando con las que ya se realizaban, ampliando el crédito a las mismas. Ustedes han incluido 4 millones de euros para el derribo de viviendas en el medio rural. Nosotros insistimos que quizás haya que diversificar esas circunstancias, derivado también de la complejidad que supone, y se lo digo por conocimiento de la materia, de lo que supone un procedimiento de ejecución civil subsidiaria, y ustedes ponen como novedad 500.000 euros en materia de accesibilidad. A usted le hemos dicho siempre que usted nos dijo que estaba contento con lo que recibía, que no miraba por el retrovisor. Nosotros le recordamos que incluso los señores del PAR, solamente con 4 direcciones generales de las que ostentan en el Gobierno, gestionaban más dinero que usted. A este paso, pues el señor Alberto Izquierdo se hará con la medalla no solo de plata, sino de oro, pero usted en accesibilidad incluía 500.000 euros. Claro, nosotros lo que le manifestábamos era, señor Nolasco, usted cree que gestiona la accesibilidad y es su propio Gobierno, a través del Departamento de Fomento y de Vivienda, quien ha convocado una línea de 4.913.000 euros para accesibilidad. Con lo cual, no sabemos si a usted, y mire que el presupuesto lo aprobaremos o no lo aprobaremos el día de la Lotería Nacional, a nosotros nos parece que en materia presupuestaria a usted no le ha caído ni siquiera la pedrea. Usted se está conformando con la postura y da las gracias. En ese mismo sentido, tenemos otra serie de preguntas y de ejes sobre los que tenemos que trabajar y que todavía no hemos debatido. La política industrial. ¿Qué ideas tienen ustedes? ¿Qué planteamientos tienen ustedes para vertebrar la comunidad autónoma a través del desarrollo industrial? Para los polígonos industriales, con todo el respeto, más allá del anillo de las capitales de provincia, más allá de lo que supone el anillo de la ciudad de Zaragoza, ¿qué ejes de desarrollo han pensado? ¿Qué líneas consideran ustedes prioritarias? ¿Qué opinan sobre la agroindustria? ¿Qué medidas, de acuerdo usted, entendemos, con su compañero de bancada de partido y esa minoría de 2 en la coalición de Vox, han pensado en materia agraria? ¿Qué líneas tienen ustedes respecto del patrimonio municipal? ¿Qué ideas tienen? ¿Han pensado ustedes alguna medida a tomar con el patrimonio que es propiedad de la Diputación General de Aragón y que tiene en los propios municipios? Véase desde fincas rústicas, fincas urbanas. ¿Tienen algún plan al respecto? Nosotros sí, los podemos comentar. El turismo como actividad económica. ¿Qué ideas tienen? ¿Qué planteamientos? ¿Cómo lo van a potenciar? Respecto de la energía, usted también nuevamente incluye en la propio Fondo de Cohesión 2 planes para autoconsumo. Corríjame si me equivoco, 400.000 euros para entidades locales, 400.000 euros para particulares. Nuevamente, señor Nolasco, a usted le dejan la postura, porque sabe que hay 8.940.000 euros para temas energéticos y ustedes tienen únicamente 800.000 en su Fondo de Cohesión. Nos ha llamado la atención porque, mire, al final en materia energética, el señor Vidal, que ha intervenido antes, parecía el comisionado de la Agenda 2030, defendiendo la flora, el paisaje, la fauna, todas esas circunstancias que en otros momentos en tribuna ustedes no dicen. ¿Van a potenciar las comunidades energéticas locales? Nos parece importante también para contribuir a la lucha contra la despoblación. En materia de transporte, de comunicaciones, en materia de la promoción agraria,
en la materia del acceso a la red, el 5G, la formación y los nuevos nichos de empleo. Ustedes van a trabajar con la señora consejera de Educación para trabajar en un mapa cercano a las necesidades formativas de cada territorio, muy vinculado a ese desarrollo económico e industrial. ¿Qué tal va la coordinación con otros departamentos, servicios de sanidad, educación, servicios sociales en el propio medio rural? Y todo esto, ¿cómo lo va a medir usted? Porque hasta el momento hemos tenido una parte importante de análisis, de exposición. Ustedes nos decían que trabajaban mucho y, mire, ayer el señor Cibiac dijo en esta tribuna de una manera aguerrida y solemne: Vox ha despertado. Pues una vez que han pasado 100 días y Vox ha despertado, nosotros lo que le pedimos es que se pongan a trabajar y que trabajen en medidas de lucha contra la despoblación y de beneficio para el medio rural aragonés. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Villagrasa. Turno ahora para el vicepresidente de Gobierno, señor Nolasco. Para su turno de respuesta, 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor diputado. Le agradezco el interés, como digo siempre, que despierta en usted este área y también la preocupación por mi garganta. Yo le aseguro, aunque voy a beber agua ahora, que está bien y que va a seguir gritando mi garganta, yo, mi persona, todo mi grupo, todo Vox y toda España va a seguir gritando contra lo que consideramos que es el mayor ataque a la igualdad de los españoles en la historia de nuestra democracia reciente. Mire, yo tengo una cuestión. Cuando ustedes hablan de despoblación, el señor Lambán, en el debate que tuvimos y en varias ocasiones, dijo que no había un problema de despoblación en Aragón, porque había subido, me parece que un porcentaje, no sé, en Zaragoza ciudad, y que, por tanto, que por cierto es la excusa que nos ponen a veces en la Unión Europea para no darnos fondos, que no tenemos un problema de despoblación, puesto que, claro, si sacamos el cómputo global, pues evidentemente, pero claro, hay que ir a las zonas concretas. Entonces, la pregunta que yo le lanzo también es: ¿usted apoya lo que dice el señor Lambán, que no hay un problema de despoblación en Aragón? ¿Tiene usted una opinión distinta? ¿Cuál es la opinión de ese grupo? Me gustaría también, si me lo permite, hacerle esa pregunta, porque quiero que quede claro, ¿no?, cuál es la posición de si realmente el Partido Socialista en Aragón cree o no cree que hay un problema de despoblación en Aragón. Creo que sería muy bueno. Y segundo, el interés real que despierta, que estoy seguro que usted, como alcalde de un municipio pequeño, tiene acerca de la despoblación, creo ese interés real no es compatible con apoyar al señor Sánchez. No es compatible con apoyar al señor Sánchez, porque mire, lo que está haciendo el señor Sánchez es el mayor ataque contra Aragón y contra España, porque ataca los tres primeros principios que hay que defender y que son la línea de nuestro presupuesto, que es igualdad, cohesión social y territorial y el equilibrio territorial y demográfico. Por tanto, ustedes, y lo siento mucho, y créanme que lo siento cuando digo esto, no están legitimados, porque me gustaría que sí que lo estuviesen, para hablar de despoblación y de igualdad entre los españoles. Porque ayer, como digo, hoy se va a consumar en los siguientes días el mayor ataque contra la igualdad de los aragoneses y de los españoles. Por tanto, mi garganta, tenga usted por seguro que dentro de las manifestaciones pacíficas y dentro de lo que alcance mi voz, y sin exabrupto ninguno, pacíficas. Yo he participado en todas las manifestaciones pacíficas que ha habido. Todas las que he participado yo son pacíficas, y si no han sido pacíficas no tiene nada que ver con Vox. Bien, segundo tema. No, eso se lo puedo garantizar. Bien, por tanto, dicho esto, mire, yo no voy a entrar en ese asunto, en ese tema del pique de que si el señor Izquierdo gestiona más dinero que yo o no gestiona más dinero que yo. Yo creo que hablar del pasado a veces con reiteración no es bueno. Yo creo que hay que hablar del futuro. Hay un presupuesto que no había antes. La Dirección General de Despoblación que se crea pasa de 0 a 23 millones y yo creo que es una buena noticia. Y si ustedes no lo ven así, pero claro, ¿cómo lo van a ver así? Si ustedes dicen que no hay un problema de despoblación en Aragón, claro. Si uno no conoce los problemas, ¿cómo va a conocer, cómo va a poder aplicar las soluciones? Bien, y fíjense ustedes cuando esto del agravio, ¿no?, con otras comunidades puede incluso verse en las cantidades, ¿no? La quita que ustedes van a hacer con Junts, con el gobierno de los separatistas catalanes, de 15.000 millones y de los 6.000 millones que van a dar a rodalías, a cercanías. O sea, a cercanías. Son 21.000 millones el presupuesto anual de Aragón para 3 años. Es algo verdaderamente increíble. Pero vamos a empezar
poniendo esas bases. Y después yo, en la pregunta ustedes me preguntaban, en la exposición de motivos, cuáles iban a ser los objetivos, los planes y las políticas a desarrollar para combatir. Yo creo que sobre esto nos hemos pronunciado ampliamente, pero he conseguido hacer primero una exposición de motivos y después esas líneas, que son 6, sobre las que vamos a trabajar. Algunas ustedes ya las conocen y otras quizás son un poco más novedosas. Bien, como ustedes saben, todo se va a regir con esas 3 líneas, como digo, de igualdad, de cohesión social y territorial y del equilibrio territorial y demográfico. Todo lo contrario al agravio comparativo que estamos sufriendo por el presidente Sánchez. Segundo, Aragón, como ustedes saben, padece un gravísimo problema de desequilibrio territorial, especialmente en cuanto a distribución de la población. Hay unos datos que yo creo que es necesario repetir de vez en cuando, y es que el 2% de los habitantes, como usted sabe, viven en el 70% del territorio y que cerca del 80% de la gente vive en uno de los municipios, que es Zaragoza, y en su área de influencia, como usted conoce. Bien, evidentemente, este es uno de los problemas más graves que padece Aragón, y hay que decirlo, porque si no se considera que sea un problema no se van a tomar medidas, pero como digo, tranquilos, que nosotros vamos a tomar medidas. Y la primera medida que hemos tomado, como es lógico, pues es crear esta Dirección General de Despoblación, que, como digo, pasa de 0 a 23 millones, y ese Fondo de Cohesión, que pasa de 3 a 19 millones. Hay que intentar lograr, y cuando digo intentar es cuando usted dice, bueno, el dinosaurio de los Simpson, ¿no? ¿Cuánto ha crecido, cuánto queda ahora? Pero hay que hacer cosas, es que con ustedes no se había hecho nada. Es que hay que hacer cosas, es decir, es que toda noticia que sea pasar de 0 euros a 23 millones es una buena noticia. Y quien no lo ve así, pues creo que no está viendo la realidad de las cosas, ¿no? Segundo, y hablando ya de esas líneas generales, y le resumo, aunque luego podremos hablar ampliamente de este asunto, porque me parece que voy a tener tiempo para contestar a los demás grupos. Primera línea, la sustitución del modelo anterior, que era disperso y puramente sectorial, por un nuevo enfoque integral y coordinado. Segundo, el fomento de la investigación y el conocimiento sobre el problema de la despoblación. Pero esto desde un punto de vista, como ya digo, académico, central, integral, eficaz y a full time. A mí no me gusta decir palabras en inglés porque me parece que el español es suficientemente rico como para aunque hablo inglés, pero me parece que es suficientemente rico como para tener nuestras propias. Es decir, 24 horas trabajando sobre este tema, que me parece, como ya digo, que es importantísimo. No simplemente una cátedra, que puede estar bien, unos estudios, sino un centro que tenga unos profesionales que estén trabajando todo el rato contra la despoblación. Segundo, como ya sabe y he dicho antes, la multiplicación de la dotación del presupuesto y la diversificación de las líneas del Fondo de Cohesión, que ya digo que se aumentan en muchos ámbitos, como hemos hablado de los multiservicios, seguridad en los pueblos, etcétera, 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 y además pues crece en el presupuesto, como he dicho antes, de 3 a 19 millones, que además todo esto está previsto en la estrategia de ordenación del territorio y en la directriz especial, que se habla también aquí en esta Cámara alguna vez, contra la despoblación. Bien, en cuarto lugar, el desarrollo de un marco normativo. Y esto, como ya le digo, llevamos 100 días. Como llevamos 100 días, pues hay que, bueno, menos de 100 días. Creo que se hacen 100 días el viernes, me parece, o 98, 97. Pero, evidentemente, hay que desarrollar este marco, y este marco de normas no puede ser una improvisación. Tiene que ser algo, como digo, estudiar, y por lo tanto podemos precisarle en los siguientes días. Bien, así como también la elaboración de instrumentos eficaces de planificación y coordinación que se basen en esta normativa estratégica, y que son básicamente dos: la elaboración de una ley integral contra la despoblación en Aragón, como las que ya están en vigor en otras regiones; la elaboración de un plan, que es que no ha habido plan hasta ahora, plan integral contra la despoblación en Aragón; la cooperación con todas las administraciones públicas y con la Unión Europea también; coordinación y colaboración, en especial también con las regiones vecinas, que sufren también cuestiones similares; coordinación y colaboración en especial con nuestros municipios, comarcas y provincias, haciendo un uso intensivo de la competencia exclusiva que preveía nuestro Estatuto de Autonomía; el análisis, estudio e impulso de vías alternativas de captación de fondos estructurales y europeos; y la reclamación de fondos de compensación interterritorial para todo el territorio de nuestra región. Si conseguimos esto, como ustedes comprenderán, el panorama va a cambiar de manera radical. También, y esto es importante, el desarrollo y creación, con reconocimiento de la Unión Europea, de demarcaciones territoriales no administrativas, lo que se conoce como NUT no administrativas, que permitan hacer visible el gravísimo desequilibrio que existe. Como digo, si Zaragoza ciudad entra en la ecuación, pues hay
hay fondos que no llegan porque, evidentemente, cuando se mira todo en conjunto se dice, mire, es que ustedes son ricos y no lo somos. Como ya he dicho, hay un problema y hay que medir cada área y hay que delimitar cuál es cada área para que podamos acceder a ciertos fondos. Segundo, el diseño y la creación de inversiones territoriales integradas en las referidas demarcaciones no administrativas, el impulso de la modificación de los requisitos para el acceso de los fondos de compensación interterritorial previstos en el artículo 158 de la Constitución, de manera que puedan alcanzar a todas las zonas de Aragón que sufren un grave problema de población. Y sexto, y creo que es importante, y sobre esto me pronunciaré más adelante, la elaboración de un régimen de fiscalidad diferenciada más beneficioso que el actual, que está, si no me equivoco, en la segunda disposición adicional de la Ley de Dinamización Rural, que, como ya dije, me parece que es poco ambiciosa en este sentido, para los habitantes de nuestras zonas con mayor problema de despoblación, así como de incentivos para el personal al servicio de las administraciones públicas que prestan servicios en zonas gravemente despobladas. Y le agradecería, y creo que se puede hacer, no conozco realmente el reglamento hasta ese punto, pero creo que como usted me va a hacer y me hace muchas preguntas concretas, ¿no?, me gustaría que, si puede ser, me las hiciera por escrito. Yo se las contaré, porque es que no me ha dado tiempo realmente a apuntar todas las que me ha hecho, pero bueno, algunas de ellas intentaré contestarlas más adelante. Muchas gracias. Gracias, señor Nolasco. Turno ahora para la réplica del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Villagrasa, su tiempo por 5 minutos. Gracias, señora presidenta. ¿Qué conformado es usted, señor Nolasco? ¿Qué conformado? Presupuestariamente, políticamente. Vamos, yo le agradezco también a usted y a todo su grupo que hayan estado presentes en la Cámara en la que los aragoneses les han elegido para representar, porque creo que a esa España que madruga sus compañeros en Madrid han llegado un poquito tarde y no han aparecido a primera hora en el Congreso de los Diputados. No se preocupe por el señor Lambán, no se preocupe por el señor Sánchez. Como diríamos en Aragón, usted tiene faena para aburrir. Trabaje en sus competencias, trabaje en sus planes de gestión, trabaje en tener más presupuesto, que mientras usted lo tienen con el megáfono en la puerta del Partido Socialista, en la sede de Conde Aranda, los demás le están llevando el presupuesto a otras áreas, señor Nolasco. Esté un poco atento de esas cuestiones. Y usted es conformado. Yo decía que el señor Alberto Izquierdo, el señor del PAR, las señorías del PAR, es que con 4 direcciones generales gestionan más recursos que usted. Gestionan más recursos que usted. Bueno, yo insisto, es usted muy bien conformado, señor Nolasco. En ese, no, para nada. Es decir, nosotros lo que creemos es que el movimiento se demuestra andando, y cuando a alguien le dan una vicepresidencia y tiene ciertos aires de adanismo, de que se van a hacer ahora cosas que no se han hecho nunca, hombre, señor Nolasco, en la Comunidad Autónoma de Aragón se ha trabajado mucho contra el reto demográfico y los gobiernos del señor Lambán han trabajado mucho. Y usted puede preguntar las escuelas con la disminución de los ratios, el plan de infraestructuras en el medio rural, la cobertura que se da al personal de los servicios. Usted puede ver las inversiones que ha habido en el medio rural. Usted puede mirar también cómo se ha fortalecido el mapa de la comarcalización. Por cierto, comarcas, entes prestadoras de servicios, que usted el otro día en una interpelación dijo que entendía que también tenían que luchar contra la despoblación y que no suben en el presupuesto ni el IPC. Señor Nolasco, por separar, yo a usted lo que le he pedido es que condenara, cuando se ha referido en la primera intervención, los actos violentos, los insultos, los gritos, el ruido, las amenazas, las agresiones, como la que nuestro compañero el diputado Herminio Sancho ha sufrido hace unos minutos. Y yo se lo pido porque creo en las instituciones. Creo que el Gobierno de Aragón es una institución seria. Y también es mi gobierno, y usted es mi vicepresidente, aunque le desvelaré un secreto. Yo no le voté a usted. Yo no le voté. Pero en ese sentido usted, señor Nolasco, tiene la oportunidad también de rectificar en la posición que usted ha mantenido de cariátide, de paisaje, mientras el señor Abascal pedía la insurrección de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es que yo creo que usted no es así. Por tanto, como vicepresidente, usted tiene una responsabilidad mayor. Y usted tiene una serie de obligaciones mayores, porque es usted vicepresidente de una institución seria como es el Gobierno de Aragón. Por tanto,
le pido que lo condene. No se preocupe del señor Sánchez, si es que si escudriñáramos el presupuesto también en despoblación, casi todo de lo que va a poder gestionar usted también viene por parte del Gobierno de España, señor Nolasco. Si es que al final uno ya cuando se olvida de los calores, de las pasiones, del hashtag, de los Twitter y de los megáfonos y ve las cosas, pues se da cuenta de cómo funcionan. Usted, más o menos, no se preocupe que le haré muchas preguntas por escrito. Le decíamos, claro, usted nos dice un enfoque integral, el centro de estudios que ahora va a ser académico, antes no lo era, le pedí en la comisión, ustedes han previsto una partida presupuestaria de 60.000 euros para arrendamientos, para el alquiler del local en la ciudad de Teruel y le hemos pedido que lo ahorre buscando un sitio que sea por parte del Gobierno de Aragón. Respecto a la normativa, la ley integral, trabajaremos constructivamente en esa ley. ¿Qué opina usted del guante que les hemos lanzado a ustedes sobre la Comisión Especial de Estudio del Estatuto Jurídico del Pequeño y el Mediano Municipio? ¿Qué opina usted sobre la ley de dinamización del medio rural? Nos quedan muchas cuestiones como la política industrial, como el desarrollo a través de los polígonos, como el tema del patrimonio de la DGA, el tema energético, el transporte, las comunicaciones. Son muchos los temas, señor Nolasco, y usted me decía, casi exculpándose de una manera a su juicio razonada, que solo llevamos 100 días. Oiga, llevan 100 días. Tiene presupuesto. Usted ha hecho el diagnóstico. No me haga tener que venir aquí a la tribuna y que recordarle con otro capítulo de Los Simpson de que a usted le han vendido el monorraíl. Usted es vicepresidente, usted es consejero de despoblación y usted tiene el presupuesto, las herramientas jurídicas, normativas, técnicas y políticas para llevarlo adelante. Estaremos vigilantes, estaremos trabajando en la cuestión y le pido, si puede, alguna de estas cuestiones que me la conteste en este segundo turno. Gracias, señor Villagrasa. Señor Nolasco, su turno para dúplica por 5 minutos. Muy bien, pues muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor diputado. Bueno, nos conformamos con el presupuesto igual que ustedes se conforman con la amnistía de Sánchez. Y yo sé que no les gusta y tienen que tragar con ella. Porque ¿les gusta o no les gusta? ¿Les gusta o no les gusta que Aragón ahora esté en una situación de inferioridad con respecto a Cataluña? Bueno, es lo que parece que va a pasar, ¿no? Bueno, de momento, por las cantidades económicas, es así, ¿no? Entonces, bueno, adanismo. Oigan, pasamos, repito, de 0 millones a 23 millones, que me gustaría que hubieran sido 1.000, sí, claro, sí. Pero, quiero decir, es lo que hay, es lo que hemos negociado y yo estoy contento. ¿Por qué no? O sea, ¿qué serviría? O sea, imagínese si yo llego aquí y digo, no me gusta nada el presupuesto que me han dado o que hemos negociado. No, yo no voy a hacer nada. ¿Para qué? Total. ¿A usted le parece es una posición seria, coherente de una persona adulta que quiere trabajar por su tierra? Pues no. Tengo 23 millones en despoblación, hemos subido también de 3 a 8 y pico, de 4 a 8 y pico, el presupuesto en desarrollo y en justicia también. Eso es otro tema aparte, pero que también incide con el tema de la igualdad del territorio, ¿no? Pero, evidentemente, cuando usted dice, no se vaya a manifestarse a la sede de tal partido, pero bueno, si es que es un tema que tiene que ver con mi área, Esto es un tema que choca frontalmente con la igualdad entre los aragoneses y los catalanes y entre todos los españoles. Claro que incide en mi área. Pues claro que sí. ¿Cómo no voy a manifestarme? Es un tema aparte, no tiene que ver, eso es alta política, no tiene nada que ver. Incide en lo que está pasando aquí y ustedes lo saben. Evidentemente, condeno cualquier acto violento, condenamos todo el grupo cualquier acto violento, pero ¿quién se cree que somos realmente? Yo sé que esto es una cosa que se suele decir en política y tal, pero ¿cómo no vamos a condenar que se le agreda a un señor por cualquier tipo de cuestión? O sea, yo creo que estas son cuestiones que están ya habladas hace mucho tiempo, que evidentemente puede haber personas a título particular de cualquier partido político. De hecho, nosotros hemos sufrido violencia en manifestaciones, con pedradas y con cualquier tipo de ataque, y lo sabemos bien y estamos acostumbrados a soportar ese tipo de violencia. Y lo sabemos. Por tanto, hemos condenado siempre la violencia, siempre la hemos condenado, siempre. Y, por supuesto, yo no sabía cuál es la agresión que ha tenido el señor Sancho, pero por supuesto le mando apoyo y no sé lo que ha pasado, pero en cualquier caso pues condenamos el acto violento de la índole que haya sido. ¿De acuerdo?
En cuanto a la comisión de estudios que usted me comenta, bueno, pues me acabo de enterar ahora. Por lo tanto, y solo es el título, ¿no? Una comisión de estudios. Bueno, pues de acuerdo, vamos a estudiar y vamos a ver cuáles son las propuestas que ustedes nos hacen y si nos parece bien, pues bueno, pues podemos aceptar muchas de las cosas que ustedes nos propongan, ¿por qué no, no? Y en cuanto a la ley de dinamización rural, ya se lo he dicho, claro, llevamos 100 días, pero ¿saben lo que es? Bueno, imagino que lo sabrán, no lo sé. Armar un presupuesto en 2 meses, prácticamente en 60 días, no con los funcionarios que querríamos tener, porque al haber un traspase de funcionarios de un departamento a otro, pues hay veces que por la burocracia típica del sistema pues no llegan los funcionarios cuando tienen que llegar. Me refiero, no llegan en el sentido de que no los podemos adjuntar a nuestro área, ¿no? Porque la Dirección General de Despoblación es nueva y seguramente en los próximos meses se van a ir incorporando trabajadores. Por lo tanto, bueno, pues es un trabajo arduo y hemos conseguido, como digo, en tan solo 2 meses armar un presupuesto que yo creo que es coherente. Y hay una cosa que ustedes no me han planteado aquí, que es la incoherencia del presupuesto. Porque es coherente, porque evidentemente abunda en partidas que ya existían, se amplían otras y se crean otras nuevas que, en mi opinión, son de sentido común. Por tanto, yo creo que ¿le gustaría a usted que el presupuesto hubiera sido mayor? Pues también, pero usted sabe que cuando se hace un presupuesto hay que hacer encaje de bolillos. Y evidentemente, como usted sabe, sanidad, educación y otros temas pues llevan también un presupuesto importante. Por tanto, eso le puedo decir. En cuanto a la ley de la dinamización rural, se lo hemos dicho, nos parece poco ambicioso y, como digo, en la disposición adicional segunda sí que se habla de ese régimen fiscal, pero que nos parece poco ambicioso y nos gustaría hacer un régimen específico y desarrollar bueno, pues el tema de una manera distinta. Esto es lo que le puedo contar, pero como ya le digo, estoy abierto a las sugerencias que nos hagan. Ahora se abre el turno, creo, a los demás grupos, porque es mi primera comparecencia, para que formulen lo que entiendan conveniente y muchas gracias por su aportación. Gracias, señor Nolasco. Turno ahora para el resto de grupos parlamentarios. En primer lugar, agrupación Partido Aragonés, señor Izquierdo. Señor vicepresidente, a colación de la interpelación del Grupo Socialista, yo creo que usted tiene, como decía el señor Villagrasa, un reto importante, que es tratar de resolver un problema que hasta ahora, entre todos, no hemos sido capaces de resolver, y eso lo tenemos que reconocer. Tras muchos años, tras mucho trabajo, la despoblación sigue estando ahí, porque no hay medidas, y es cierto que no hay medidas mágicas para la despoblación. Pero yo creo que usted tiene y ha tenido algunas ideas que, fíjese, que yo le voy a alabar, porque creo que son positivas. Ese fondo para los municipios de la provincia de Zaragoza y de Huesca, esa capacidad de ayudar a los pequeños municipios de las 2 provincias que también tienen problemas de despoblación, yo creo que es una buena idea. Y fíjese, yo le recomiendo que lo aumente, que lo haga crecer, porque eso será en el beneficio de todos. Yo creo que las medidas contra la despoblación no son mágicas, pero es cierto que medidas como esa, que fondos como ese, que ayudas como el Fondo Especial de Teruel, significan una ayuda directa a los municipios, a sus infraestructuras. Ponga usted los ojos, y sé que los tiene puestos, y se lo agradezco, en los territorios y en la gente que vive allí. Hable usted con los alcaldes del territorio, de cualquier color político, intercambie impresiones con ellos, cítelos, reúnase con ellos y se dará cuenta, y estoy seguro de que en ello está, de que da igual el color político de los alcaldes y las alcaldesas del territorio, porque las necesidades muchas veces son las mismas y los alcaldes del territorio estamos de acuerdo casi siempre en las medidas que hay que tomar. Lo que necesitamos es compromiso. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Por parte de la agrupación parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz, su tiempo. Gracias, presidenta. Buenos días, señor Nolasco. Como suele suceder, la relevancia política de un partido que quiere jugar en la política
aragonesa, en este caso a través de su participación en un gobierno, compartiéndolo con un grupo mayoritario, pues no siempre, ¿verdad?, se corresponde con el peso específico a nivel presupuestario que asume en términos presupuestarios, como decía, sus competencias. Bueno, en su caso, Izquierda Unida no va a perder el tiempo en esta cuestión, por lo menos no tanto tiempo como ustedes han perdido en estas cuestiones antes. Lo que me voy a centrar, más allá de sus intervenciones, que son meramente declarativas y de declaración de intenciones, es en una cuestión que usted dijo que a nosotros nos parece muy relevante, porque compartimos con usted que esto es una cuestión transversal. Su trabajo tiene que ser el de garantizar que todo el Gobierno tiene en sus oraciones la lucha contra la despoblación. Y claro, usted decía que hay que garantizar un enfoque integral y coordinado de la acción del Gobierno y lo cierto, señor Nolasco, que esto requiere medidas estructurales y no parches. Garantizar los servicios públicos, garantizar que en los pueblos hay servicios públicos es una de esas cuestiones. Y fíjese, luego vamos a debatir con la consejera de Educación. Ahora mismo están manifestándose en Voltaña o están manifestándose en Egea porque faltan auxiliares de educación especial. ¿Qué va a hacer? Luego debatiremos sobre el cierre de una escuela en el Pirineo aragonés. Ustedes han dicho que están en contra. ¿Qué van a hacer para garantizar que esa escuela se mantiene abierta? Porque de lo contrario, aquí nos pensamos alguno que ustedes están única y exclusivamente para cuestiones declarativas y para utilizar a través del presupuesto su capacidad financiera para el autobombo. Porque claro, nos vamos luego a las partidas y, hombre, pues 520.000 euros. Cantidad que bien podíamos utilizar en otros menesteres, igual que esos 300.000 euros que quieren hacer, con los que quieren hacer un congreso internacional. En fin, muchísimas cuestiones. A mí me gustaría disponer del tiempo que ha tenido el señor Villagrasa, no lo tengo, pero le pido, ¿qué van a hacer para garantizar que los servicios públicos en el medio rural se mantienen abiertos? Gracias, señor Sanz. Tiempo ahora de la agrupación parlamentaria de Podemos. Señor Corrales, su tiempo. Gracias, presidenta. Lo primero, mandar un abrazo a Herminio Sancho por la agresión que ha sufrido hoy. Una agresión producida por este enaltecimiento que tenemos aquí de los jefes del señor vicepresidente, que están todo el día alentando a que pasen estas cosas. Y yo no le he visto condenar a su jefe todavía agresiones, señor Nolasco. No lo digo por usted, a su jefe, ese que va a caballo, no le hemos visto condenar. Bueno, buenos días, señor Nolasco. Ustedes han creado una dirección general de despoblación, pero que a nosotros todavía no nos queda claro. Se lo vuelvo a repetir, no nos queda claro qué van a hacer con ella. Fuera de lo que dijimos el otro día, esos chiringuitillos que van a hacer por ahí. Esto se lo decimos porque esta dirección, al igual que el resto del departamento, casi no tiene competencias. Difícilmente pueden hacer las políticas contra la despoblación, como ya le hemos dicho en más de una ocasión, si no tienen competencias. Además, ni siquiera le han dejado las competencias de la consejería anterior, que tradicionalmente han estado vinculadas al territorio, que son transporte, infraestructura, vivienda y planificación. Por lo tanto, seguimos sin entender en qué consiste el trabajo de Vox en el Gobierno de Aragón en cuanto a despoblación. Y yo sí que le recomiendo que la siguiente negociación vaya con el señor Izquierdo, que sí que le ha adelantado. No lo ha adelantado por la derecha porque es difícil, es imposible adelantarlos por la derecha, pero sí lo ha adelantado el señor Izquierdo por la izquierda en lo que son conseguir objetivos. Así que, sin más, no tengo más que decirle, no tenemos constancia de lo que van a hacer, lo vamos a ir viendo según pase la legislatura. Y recuerde estas palabras, no tienen competencias y lo seguiremos viendo. Venga, muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe. Señor Guitarte, su tiempo de intervención, 5 minutos. Buenos días, señorías. Bueno, en primer lugar, también condenar por mi parte la agresión que parece ser se ha producido esta mañana contra Herminio Sancho. Es algo, bueno, no parece que haya trascendido mucho más allá, pero sí que es significativo de ese clima de crispación en el que creemos que nunca debemos llegar, debemos ser capaces de mantener las posiciones políticas sin recurrir nunca jamás a la presión, a la coacción o a la violencia.
Y quería felicitar hoy, no sé, creo que ha sido una coincidencia del orden del día, pero agradecer al Grupo Socialista que haya traído la comparecencia del vicepresidente especializado en despoblación, precisamente porque no sé si lo conocen hoy, pero hoy, día 16 de noviembre, es el Día Universal del Orgullo Rural, que no es muy conocido, pero bueno, lo celebramos este fin de semana pasado en la mayoría de las localidades en las que tuvimos, y es un primer paso, un elemento que nosotros siempre hemos considerado positivo, porque es una parte de ese empoderamiento que decimos debe adquirir las personas del mundo rural, de saber que ellos son igual de ciudadanos que cualquier otro residente en el medio urbano, que deben sentirse, y nos sentimos orgullosos de vivir en esos territorios, y que debe contribuir al progresivo cambio cultural que haga que la vida en el medio rural o en las áreas despobladas no solo sea igual que las demás, sino que sea envidiable o sea una aspiración de muchos ciudadanos poder vivir en ese mundo rural. Por otro lado, sabemos de sobra que la creación de una consejería exclusiva de despoblación no es solo la solución a los graves problemas que afrontamos como comunidad autónoma. Una comunidad, como ya hemos dicho muchas veces, que es la más desequilibrada porque reúne la más de la mitad de la población en el 2% del territorio. La despoblación debe abordarse, como estamos diciendo todos, desde una perspectiva holística, es decir, incidir en todos los departamentos del Gobierno de Aragón. De nada serviría, por ejemplo, que exista esta consejería si la Consejería de Sanidad no dota a los consultorios locales para garantizar una buena atención médica, o si los CRA y las escuelas rurales siguen siendo infradotadas. Por eso, y en eso consiste el mecanismo de garantía rural, que nosotros defendemos de una forma incesante, hay que incorporar la perspectiva rural a todas las políticas públicas, a todas, no solo sectorialmente, sino a todas. Si su actividad desde su posición como vicepresidente sirve para garantizar que el Gobierno de Aragón, y yo creo que ahí debería aplica esa visión holística en todos sus departamentos al mundo rural, pues ya sería un gran avance, casi estaría justificada la presencia de esa vicepresidencia. Si se aplica el mecanismo de garantía rural, sería un primer avance importantísimo en la lucha contra la despoblación desde Aragón. El medio rural aragonés necesita muchas políticas proactivas. Es precisamente lo contrario para revertir una situación que fue la consecuencia de décadas de políticas que activamente, de manera consciente o inconscientemente, han desequilibrado Aragón, pero de manera activa. No era una cuestión que sucedía por un proceso natural. En modo alguno, por supuesto, era ningún designio divino. Eran políticas que de manera activa estaban fomentando un proceso de despoblación y por contra, la acumulación de la actividad económica y del empleo y, consecuentemente, de la población en una serie de polos. Necesitamos infraestructuras para favorecer la movilidad y la accesibilidad, tanto para los ciudadanos como para las empresas. Necesitamos facilidades para las empresas, tanto en costes laborales como en carga administrativa. Y este es un elemento importantísimo. El Gobierno de Aragón debe potenciar la llegada de empresas que de verdad generen empleo y asienten población, más allá de esos macroproyectos de renovables que parece que sea lo único que nos han destinado al medio rural, ¿no? Proyectos que solo buscan extraer recursos sin dejar más que las migajas. La política ha de ser la contraria. Hemos de conseguir activar una política de ubicación empresarial por parte del Gobierno de Aragón que potencie esa red policéntrica de pequeñas ciudades, que todas tengan oportunidades, que tengan empleo. Y respecto a las intervenciones que desde el Grupo Socialista han propuesto, como el Estatuto del Pequeño Municipio, quiero comentarle que ya hay redactado un Estatuto del Pequeño Municipio en el Congreso, pero que no se llegó a poner en marcha. O sea, no ha habido la valentía de ponerlo en marcha, y esperemos que aquí exista la valentía de tenerlo en marcha, porque efectivamente hemos de considerar que no es en modo alguno equiparable las cuestiones burocráticas en un pequeño municipio que en una gran ciudad o en una pequeña ciudad, ni los recursos para solventarlo. Y hay que dar facilidad y hay que ser, digamos, intelectualmente agudos para poder discernir sin incumplir. Lo digo porque en el pequeño estatuto salía el gran inconveniente, era la ley de contratos del Estado, que parecía dificultar muchas cosas, pero hemos de saber acertar con el procedimiento para que, sin incumplir ninguna de esas normas, las trabas burocráticas no sean lo que obstaculicen el desarrollo de los pequeños municipios. Ya he mencionado antes la ubicación empresarial. Por ejemplo, no debe sonar raro, y todavía suena raro, que Teruel aspirase a ser la sede de un museo nacional. ¿Por qué no ha de ser Teruel la sede de un museo nacional? Porque en Aragón no haya ningún otro. Teruel es una parte de Aragón y puede aspirar perfectamente a ser sede de un museo nacional, como además prometió el Gobierno central, y hemos de ser capaces de hacerle que cumpla. Y también les pido, como ya hemos comentado muchas veces en comisión, que aunque
no es un aspecto muy prioritario en su programa, pero que apuesten decididamente por las comarcas, despolitizándolas de su componente, diríamos, probablemente demasiado vinculado al Parlamento, así parecen un Parlamento en pequeño, pero quitándole o paralelamente a esa misión de representatividad política, conviértelas en agentes de desarrollo. Es un proceso que ha costado muchos años constituir, es una singularidad dentro de muchas comunidades autónomas de España y es una singularidad que debemos aprovechar porque están en el territorio ya, son la gente que siempre ha estado implicada en el desarrollo rural y merece la pena aprovechar esa circunstancia específica que tenemos en Aragón. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Turno ahora del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Palacín, su tiempo de intervención, 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor vicepresidente. La despoblación es uno de los problemas más graves que tiene Aragón, ya que de este problema derivan otros que complican el futuro de muchas comarcas aragonesas. Tenemos poca población dispersa, baja densidad. Si quitamos la capital, Aragón es la comunidad autónoma con menor densidad de población. Tenemos un elevado grado de envejecimiento, de sobreenvejecimiento, somos uno de los más altos de toda Europa. Por eso es necesario atacar las causas, atacarlos de forma transversal y no solamente paliar los síntomas. Por eso hay que seguir tomando medidas. El Gobierno anterior tomó muchas medidas. De hecho, muchas de las medidas que van a desarrollar ustedes las tomó los gobiernos anteriores. Podemos hablar del Fondo de Cohesión, son unas ayudas únicas y que además ustedes potencian, el Índice Sintético de Desarrollo Territorial, ya que no es suficiente con conocer otros sistemas que desde luego no marcan el desarrollo territorial que tienen determinadas zonas, o la Directriz de Política Demográfica y Lucha contra la Despoblación, que tiene actuaciones transversales, 370 medidas. Usted ha dicho que van a hacer un plan. Este plan se va a basar en la directriz, va a ser en qué va a consistir ese nuevo plan. Son 370 medidas con objetivos demográficos, de atención a personas mayores, a personas jóvenes, a inmigrantes también, con medidas poblacionales de desarrollo de actividad económica, de medidas fiscales, de banda ancha. El Fondo de Cohesión, ya le he dicho, sube. El otro día le preguntaba en la Comisión de Presupuestos. Para nosotros el problema es el personal. ¿Cómo lo van a hacer? Es nuestra gran duda. Sí que en presupuestos el capítulo 1 sube, pero tendrían que contratar con el personal que hay ahora, ya le dije la cifra, alrededor de 35 personas, que desde luego lo vemos muy complicado. No lo veo nada fácil, no nos gustaría que el presupuesto quedara en papel mojado. Es necesario, sin lugar a dudas, tomar diferentes medidas, como apoyar al sector primario, apoyar a la agroindustria. La agroindustria, además, en algunas comarcas genera entre el 40 y el 50% del empleo. Hay que mejorar la vivienda en el mundo rural. Hay que generar actividad cultural fuera de las etapas vacacionales, cuando hay gente que vive todo el año en el pueblo. Hay que mejorar la movilidad. La movilidad es un derecho. El mapa concesional de transporte, sin lugar a dudas, va a ayudar. Hay que fomentar las tecnologías de comunicación. Tiene que llegar la banda ancha a todo el territorio, que todavía no llega. Y se lo dice alguien que vive en la comarca de Sobrarbe, y en mi propia casa no llega, con lo cual se lo puedo poner como ejemplo. Hay que defender los servicios públicos, acercar la sanidad y la educación y no cerrar colegios en el mundo rural, porque aquí me gustaría preguntarle qué medidas van a tomar para que no se cierren colegios como el de Caneto. El turismo es esencial también para muchas comarcas aragonesas. Hay que trabajar con él para que sea sostenible, para que siga generando empleo. Yo, para ir terminando, le voy a hacer 3 preguntas sobre 3 temas concretos. Usted habla de la investigación del Centro de Estudios. Ya le pregunté en la última comisión, se lo he dicho también por escrito, ¿con qué personal va a funcionar? ¿Va a ser personal funcionario? ¿Quiénes van a desarrollar el trabajo en ese centro de estudios y quiénes van a ir tomando esas medidas? En cuanto al marco normativo, me gustaría saber algo más sobre esa ley integral contra la despoblación. Creemos que puede ser una buena medida. Y también sobre ese plan y sobre el desarrollo de la directriz. La directriz, como decía, son 370 medidas.
Una de ellas es ese fondo de cohesión que están potenciando, pero hay otra serie de medidas que son también muy interesantes para el futuro de muchos territorios aragoneses y por eso estaría bien que analizaran esas actuaciones transversales y que se pudieran llevar adelante. Y otro tema que consideramos muy importante es la colaboración con otros territorios, porque, por desgracia, gobierne quien gobierne, el Gobierno de España muy pocas veces se ha creído el problema de la despoblación. Por lo tanto, es necesario buscar esos aliados con los que poder trabajar, con los que poder solicitar en Europa que haya medidas concretas que luchen contra la despoblación. Quiero recordar que a propuesta de Junta Aragonesista ya se aprobó una iniciativa que precisamente pedía eso en estas Cortes durante esta legislatura. Por eso es necesaria la colaboración con otros territorios, el hablar, buscar esos aliados, compartir experiencias, porque hay que aprender de otros territorios europeos y pensamos que eso es muy necesario. Espero que me pueda contestar a esas 3 preguntas concretas y compartimos que la despoblación es uno de los problemas más graves que tiene Aragón. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señora Rouco, su turno de intervención por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Desde luego que desde Vox también condenamos esos ataques con huevos a diputados socialistas y nuestra condena también al atentado de Vidal Quadras, que parece que se encuentra mejor. Y también nuestra condena al alcalde del Partido Popular de 98 años de un pueblo de Almería que ha sido zarandeado y se le ha provocado un infarto. Las políticas de Sánchez han desequilibrado la paz social. A Felipe González le preguntaron ¿qué le parecen los pactos del Partido Socialista? Y Felipe González dijo ¿por quién me toma? Señor Villagrasa, ¿por quién toma usted a Felipe González? Esa es mi pregunta. Señor Villagrasa, violencia es la tragedia que ustedes están consumando. Una tragedia para España, para la unidad nacional, para la división de poderes, para la igualdad de los españoles. La violencia para las mujeres es la ley del solo sí es sí. Eso es violencia, señor Villagrasa. Señor Villagrasa, ¿qué se siente cuando tienen que contar con los votos de los herederos de quienes asesinaron a sus propios compañeros? ¿Qué se siente cuando los enemigos de España, desde Junts, le dice al señor Sánchez yo estaría preocupado, no somos sus aliados, nos hemos aprovechado de usted? ¿Qué le parece esas palabras? Porque esto no es un juego de Simpson, esto es la realidad. Ustedes sí que se conforman. ¿Eso no le quita el sueño, señor Villagrasa? No le quita el sueño, ya lo dice el señor Capi, no le quita el sueño. Pues le voy a decir algo, que no le quite el sueño el presupuesto de Vox. Si eso no le quita el sueño, estoy segura que el presupuesto de Vox, que parece que le preocupa al tanto, no le puede quitar el sueño. Señor Villagrasa, desde un partido como el nuestro, comprometido con la esencia de España, invitamos a la reflexión y a la acción y a tener en nuestra cabeza y en el corazón que primero es España y luego el partido. Señor Villagrasa, son sus palabras. ¿Eso no le quita el sueño ahora? ¿Se siente bien? ¿Tiene España en el corazón? No, señor Villagrasa, que nos conocemos un poco. Es que fuera hace mucho frío, ¿verdad, señor Villagrasa? Fuera hace mucho frío. Entrando a la cuestión de la despoblación. ¿Usted, señor Villagrasa, se cree el problema de la despoblación? ¿Se cree al señor Lambán o ahora usted es un iluminado? ¿Se ha iluminado con la despoblación? No, señor Villagrasa, yo ya entiendo que ahora usted está preocupado por la despoblación, pero yo creo, señor Villagrasa, que usted está dolido. Está dolido porque el Partido Socialista ha sido incapaz de trabajar en la despoblación, ha sido incapaz de trabajar por el desarrollo del mundo rural. Y le duele.
Le duele que haya sido el vicepresidente del Gobierno de Aragón, su vicepresidente, como usted dice bien, de Vox, quien haya tenido la entereza y la valentía y la capacidad de coger esta consejería. Porque eso es Vox, valentía, patriota, aragonés. Eso es lo que el Partido Socialista no es. Nuestro vicepresidente del Gobierno, Azcón Nolasco, le ha explicado bien cuáles son las líneas y los objetivos del plan de despoblación. Pero usted no lo quiere escuchar. No lo quiero escuchar porque ustedes están aquí en el juego de si tienen poco, si tienen mucho. Mire, le voy a decir algo y se lo puede trasladar a sus compañeros. Dejen de mandarnos a sus diputados, a nuestro grupo, a decirnos: oye, es que el Partido Popular nos engaña, que se os ha dado poco presupuesto. Mire, eso son niñerías de Simpson. Eso sí que son niñerías de Simpson. Señor Villagrasa, seriedad, seriedad. Tenemos un presupuesto acorde a lo que es, para empezar, un proyecto. Desde luego que el próximo año, cuando ya tengamos el proyecto y planificado, se necesitará mucho más. Pero ustedes, como juegan a su juego de división y de ese juego de Simpson que a usted tanto le gusta, no se preocupe. Este es un gobierno estable, este es un gobierno fuerte, este es un gobierno Azcón Nolasco, PP, Vox, que trabaja en algo que ustedes no han sido capaces, como digo, un gobierno español y aragonés. Gracias. Gracias, señora Rouco. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Gracia Suso por tiempo de 5 minutos. Muy bien, gracias, señora presidenta. Señorías, yo creo que es lógico, incluso necesario, ¿no?, que en una comunidad autónoma donde en el 70% del territorio solo vive el 2% de la población, pues se debata en este pleno sobre los objetivos, planes o políticas pues que deben desarrollarse para luchar contra la despoblación. Y yo, sinceramente, me voy a dedicar a hablar de esto y lo voy a hacer en serio, señor Villagrasa. Porque, miren, realmente nos enfrentamos a un fenómeno que está matando lentamente a nuestros pueblos. Y les garantizo que este Gobierno de Aragón va a poner todos los medios a su alcance para frenar este proceso de pérdida de población en el medio rural. Pero, señor Villagrasa, este fenómeno no es solo un problema de Aragón. Es un problema que está afectando gravemente a todo el país. Miren, según un informe del Banco de España, y lo he dicho muchas veces, el número de municipios que en España están en riesgo de desaparición por la despoblación es del 42%. En la media europea, señor Villagrasa, es del 10%. En España, el 42%. A la vista de estos datos, uno puede suponer que el Gobierno de España debería liderar las políticas de despoblación en Europa. Pero, sin embargo, ¿qué nos encontramos? Pues nos encontramos con que la Unión Europea autoriza unas ayudas al funcionamiento para atraer inversión y riqueza al medio rural. Unas ayudas que permitirían que las empresas que se instalen en provincias como la de Teruel pues puedan tener un ahorro del 20% de los costes de personal. Y el Gobierno de España solo aplica un ridículo 1% de esas ayudas al funcionamiento, señor Villagrasa. Pero ¿en qué cabeza cabe que una empresa pueda venir a instalarse a Teruel porque se ahorra un miserable 1% de los costes laborales, señorías? Y miren, respecto a estas ayudas, tengan dos cosas muy claras. Dos. La primera, y quiero que estas cosas sobre todo las tengan claras la gente de la provincia de Teruel. La primera de ellas es que el Partido Socialista está aprovechando una oportunidad histórica para llevar empleo y riqueza al medio rural. Y la segunda, señorías, si Alberto Núñez Feijóo hubiera sido presidente del Gobierno de España, en este momento, hoy, las empresas de Teruel se estarían ahorrando un 20% de los costes laborales, señorías. Pero, miren,
A nosotros de verdad, nos parece fantástico que vengan aquí para que demos cuenta de esos objetivos, planes y medidas. Y en este sentido, yo ya le voy a trasladar la primera, señor Villagrasa. La primera medida que vamos a tomar es exigir al Gobierno de España que aplique las ayudas al funcionamiento de la provincia de Teruel. Esa va a ser la primera medida, señor Villagrasa. Y este Gobierno de Aragón tiene las cosas muy claras en despoblación. Lo que tenemos que hacer es lo contrario de lo que han hecho ustedes. Y mire, les voy a poner un ejemplo. Si entre las políticas del PSOE está quitar el transporte sanitario las 24 horas del día en el medio rural, pues las políticas del PP son recuperar el transporte sanitario en el medio rural los primeros 100 días de gobierno, señorías. Porque miren, es indecente que una persona de un municipio pequeño no disponga de un medio de transporte para llevar a un hospital ante un problema grave de salud, señorías. Por otro lado, nosotros vamos a dar y hemos dado ya la importancia a la despoblación dentro de la estructura del Gobierno de Aragón. Es la primera vez en la historia que hay una Dirección General de Despoblación, una Dirección General que va a emplear todos sus recursos humanos y materiales para intentar repoblar nuestros pueblos. Una Dirección General que se ha dicho aquí está dotada con 23 millones de euros. Ustedes, señorías del señor Sánchez, ustedes destinaban 0 euros. Ustedes no tenían ni Dirección General de Despoblación. Perdón, ayer dijo el consejero de Hacienda 90.000 euros del comisionado, ¿verdad? Pues bueno, ese era su gasto. Por cierto, ese no va a entrar en la deflactación del IRPF, ¿eh? Miren, también vamos a tener un fondo de cohesión territorial perfectamente dotado. El presupuesto pasa de 3 millones a más de 16 millones. Un fondo que es fundamental para nuestros municipios. Y miren, la despoblación, también se lo he dicho muchas veces, no solo tiene que ver con el dinero. Evidentemente, la despoblación puede darse por diversos factores que tienen que ver con el medio natural, infraestructuras, organización político-administrativa del territorio, modelo económico o las dinámicas sociales. Por ello se va a crear ese centro de estudios contra la despoblación, con expertos que nos ayuden a desarrollar las políticas más efectivas para luchar contra la despoblación. También, y acabo ya, señora presidenta, vamos a poner en marcha la estrategia de ordenación territorial. Se va a pasar de 2 millones de euros a 6 millones de euros. Porque, mire, la estrategia de ordenación territorial para ustedes es como Dios. Es decir, existe, pero ustedes no creen. Señor Villagrasa, crean en esta estrategia de ordenación territorial porque es la herramienta necesaria para promover el desarrollo territorial de nuestra comunidad autónoma y además nos va a permitir vertebrar el territorio de forma equilibrada y sostenible. Y ya mis últimas palabras. La medida más importante, señor Villagrasa, la voluntad política. La voluntad política. Gracias, señor. La voluntad política de la que carece este Gobierno de España. Y frente a esa falta de voluntad política estará el Gobierno de Aragón. Un Gobierno de Aragón que sí tiene voluntad política y compromiso firme para luchar contra la despoblación en nuestros pueblos. Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias, Suso. Termina la comparecencia con la intervención del señor consejero, señor Nolasco, para responder a las cuestiones planteadas por un tiempo de 10 minutos. Muy bien, pues muchas gracias, señora presidenta, muchas gracias, señor diputado. Bueno, señores diputados, todos los que han intervenido ahora. Voy a intentar contestar a todo lo que me han dicho, si es posible, dentro de los 10 minutos. Señor Izquierdo, agradezco que usted piense que es una buena idea. Que las partidas que hemos puesto en el presupuesto son buenas, de verdad que lo agradezco. Tienen ese compromiso de que vamos a hablar también con todos los alcaldes, con todas las personas que... Yo soy concejal de Teruel, como usted sabe, y sé la importancia que tiene el municipalismo en la vida política, aunque a veces no se le da la relevancia que tendría que tener. Así que, por supuesto, se lo agradezco. Y mire, yo no voy a rivalizar con usted. Le deseo la mejor de las suertes y le deseo que gestione desde sus direcciones generales el presupuesto de la mejor forma posible, que cooperemos también nosotros y que esto va a redundar seguro en un beneficio para todos los aragoneses. Bien, señor Sanz, no son declaraciones o, digamos, simplemente
declaraciones de buenas intenciones, sino que son proposiciones y de hecho están en el presupuesto, es decir, no es un brindis al sol, como lo son algunas, por ejemplo, de las leyes que hemos padecido en el Gobierno anterior, sino que son realmente una realidad que está en el presupuesto. Y comparto también lo que usted dice de que no hay que aplicar parches. Eso es cierto, incluso el FITE a veces se ha aplicado como si fueran parches, ¿no? Y no, tienen que ser actuaciones integrales, contundentes y, como digo, eficaces. Y, por supuesto, ayudar a otras áreas. Usted me preguntaba por los servicios públicos. Vamos a complementar, y luego explicaré en qué consiste eso, otras áreas con nuestro presupuesto propio, ¿no? Señor Corrales, cuando usted dice, y esto engarza con lo que he dicho anteriormente, dice, bueno, ustedes no tienen competencias. Bueno, las tenemos todas realmente, porque, como ya digo, pero dentro de esa transversalidad, que puede quedar, bueno, pues muy bonito dicho, tiene su concreción absoluta en que nosotros vamos a complementar todos los planes que se hagan. Por ejemplo, el señor López anuncia una serie de rehabilitación de viviendas, por ejemplo, le pongo un ejemplo, en Jaca, en Zaragoza, ciudad, en Huesca. Bueno, pues yo voy a complementar todas las actuaciones con la perspectiva demográfica que hemos hablado antes, para que se puedan llevar a cabo esas actuaciones en sitios específicos. Eso es una realidad, no es algo que esté en el aire, ¿no? Eso es así. De acuerdo. Señor Guitarte, estoy de acuerdo. Como ya he dicho antes, en el asunto de los CRA, en el asunto de los consultorios locales, vamos a ayudarlos, vamos a intentar, como digo, que se mantengan y desde el presupuesto que tengo vamos a complementar, como yo digo, esas otras áreas con esos socios con los que digo, hablamos siempre con una sola voz. Es decir, que no intenten, y no se lo digo por usted, que usted no ha dicho nada de eso, en fin, una confrontación, porque evidentemente no la van a encontrar. Y lo iba a decir antes, lo que pasa es que se me ha pasado, pero tiene razón en aplicar esa perspectiva demográfica, evidentemente en todas las políticas, que ha de ser transversal a todas las áreas. Y tengo el compromiso de mis socios de Gobierno, que me han dicho, bueno, que van a colaborar con nosotros en, como ya digo, complementar todas las partidas en educación, en vivienda, desde el punto de vista de esa perspectiva demográfica y rural. Bien, por supuesto, las comarcas. Estamos de acuerdo, o por lo menos yo lo he entendido así, no sé si lo ha dicho así, pero yo decía el otro día que había que despolitizar las comarcas, porque es verdad que son mini parlamentos que a veces no tienen una efectividad y que, por tanto, yo creo que sí que tienen que ser, como usted ha dicho, agentes de desarrollo, que me parece que es lo importante y, por supuesto, vamos a trabajar también con ellas. Hemos creado, como usted sabe también, las ayudas a los entes locales por valor de 1.100.000 euros, que me parece importantísimo. Pero ayudas, esta partida es ayudas a entes locales para la captación de fondos. Esto lo que quiere decir es que los secretarios de muchos ayuntamientos, y estos los que sean alcaldes de pueblos pequeños lo saben, están desbordados absolutamente, porque hay muchísimas ayudas que se pierden. Yo no he traído aquí el porcentaje, pero hay un porcentaje altísimo de ayudas que se pierden porque no llegan a los pueblos. ¿Por qué? Porque es imposible presentar la documentación que se exige en el tiempo que se exige y enterarse de todas las convocatorias. Imaginemos este departamento que va a trabajar con los ayuntamientos, que les va a avisar de cuando llegue una convocatoria, que les va a ayudar en la redacción de esos documentos que tengan que presentar, porque si llegaran un 50% más de las ayudas que están llegando a los municipios, pues la verdad es que el panorama irá cambiando. Y muchos dirán, bueno, esto no es una gran actuación. Sí que lo es, sí que lo es. Y ustedes, los que son alcaldes de pueblos o concejales de pueblos o de municipios, que decir pequeños, lo saben perfectamente. Bien, en cuanto a lo que me decía el señor Palacín del personal, tiene toda la razón. Evidentemente el personal es importante y vamos a, como ya le dije, sacar este presupuesto sea como sea. Vamos a llevarlo a cabo sea como sea. Ahora mismo la verdad es que tengo que agradecer desde aquí a los funcionarios de desarrollo que nos están echando una mano, incluso en campos que no son estrictamente suyos, pero que nos están ayudando. Yo estoy contento de que el área que dirijo sea realmente como una piña y que estemos todos juntos trabajando por un mismo fin, que al fin y al cabo es lo que importa. En cuanto al plan integral que usted me comenta, se hará y, por supuesto, en breves días poder también detallarles ese personal que va a contar el centro de estudios y, por supuesto, también estoy de acuerdo con la mayor parte de las reivindicaciones que usted ha hecho, ¿no? El señor Villagrasa antes agradecería que me lo contestase en otra ocasión. No me ha dicho realmente si contradice al señor Lambán en el sentido de que si hay una despoblación, o sea, hay un problema de despoblación en Aragón o no. Eso me gustaría que lo aclarase.
Bueno, y cuál es la postura del Partido Socialista en este sentido, ¿no? ¿Cuál es la postura oficial en este sentido? Si es un problema, si, como dice el señor Lambán, no lo es, en fin, porque yo creo que sería, en fin, para mejor lección de todos. Bien, agradezco las palabras, como no puede ser de otra manera, de la señora Rouco, porque además tengo que agradecer su ayuda constante en este área, agradecer también la defensa, como siempre, que hace de este departamento y ojalá continúe este trabajo duro. Ya lo siento, muchas veces que tengo que robarle tiempo, ¿verdad?, para que me ayude, pero yo se lo agradezco infinitamente. Y también agradecer la confianza del portavoz del PP, señor García Suso, que por haber sido alcalde de Alcañiz conoce en profundidad estos temas, y agradezco esa confianza y que le parezcan bien las partidas que hemos hecho, porque usted conoce mejor que muchas personas esas partidas y sabe que van a tener un impacto real, porque lo que aquí buscamos es un impacto real. Y dentro de 4 años, cuando esto se vaya a terminar, podremos comparar las partidas, cómo estaban algunos pueblos antes y cómo están cuando cuando se finalice esta legislatura, ¿no? En cualquier caso, vamos a dar cuenta paulatinamente de estas actuaciones de manera, digamos, periódica, y les sigo diciendo a las señorías del Partido Socialista que siempre y cuando la garganta me lo permita, voy a seguir manifestándome contra esta tradición sin precedentes, contra la igualdad de los aragoneses y contra la igualdad del resto de los españoles. Muchas gracias. Gracias, señor Nolasco. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, comparecencia de la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, a petición propia, al objeto de informar sobre la situación del aula no legalizada de Caneto. Señora consejera, tiene un tiempo de intervención inicial de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Comparezco ante ustedes y a petición propia para dar cuenta de las actuaciones realizadas en el municipio de La Fueva y, en concreto, en el espacio que se daba un uso educativo en la localidad de Caneto. Quiero dejar claro desde el primer momento de mi intervención, y no me cansaré de decirlo, que cualquier acción que se ha tomado o las que se tomarán en el futuro por parte de esta consejería y este Gobierno están fuertemente motivadas en razones que buscan el bienestar de los niños y las niñas y sus familias. Estamos a disposición de las familias y del Ayuntamiento. Ahí nos encontrarán. Les quiero poner en antecedentes. Caneto pertenece al término municipal de La Fueva y su capital es Tierra Antona. En los años 80, la Confederación Hidrográfica del Ebro, que había expropiado Caneto en los años 60 para la construcción del Pantano de Grado, decidió ceder parte de esos terrenos y algunas viviendas a la asociación La Senda. Es en el año 2014, con el regreso de algunos jóvenes, cuando surge la idea de crear un proyecto educativo que comenzó en La Ermita, pero que, como no cabían, en el año 2018 comenzaron a instalarse 3 cabañas de madera, algunas pagadas con fondos de la Diputación Provincial de Huesca. Y es en enero de 2019 cuando el Ayuntamiento de La Fueva, dirigido por su alcalde, Ramón Laplanas Buetas, solicita la apertura de una escuela en esa localidad, con el beneplácito de la directora provincial de Huesca, que es Olga Lastuey. En aquel momento, la Consejería de Educación contestó que quedaban pendientes de los trámites necesarios para aprobarla, es decir, del cumplimiento de los requisitos para que esa aula fuera una escuela. Pasó el verano y en octubre de 2019 la Consejería, dirigida entonces por el señor Fazi, emitió un informe desfavorable, un informe demoledor. En los distintos informes técnicos emitidos desde el Servicio Provincial se dejaba claro la situación anómala de este espacio educativo, que nunca estuvo legalmente abierto como una escuela ordinaria. Año 2019.
Para abrir una escuela, y en este caso pública, hay que cumplir los requisitos recogidos en el Real Decreto 132/220. Y con respecto al tema urbanístico, en el Real Decreto 314/2006. La Consejería de Educación instaba en aquel momento al alcalde de La Fueva, que era quien firmaba la petición como corresponde, que subsanara todas las deficiencias que aparecían en el informe. Y hasta hoy. El informe que hizo la inspección, repito, en octubre del año 2019, para el señor Faci, recoge algunas irregularidades que yo les voy a comentar. En primer lugar, la localización del aula de Caneto se sitúa en unos terrenos pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Ebro, que estableció unas condiciones de uso temporal que eran incompatibles con la instalación de un centro educativo. Son terrenos rústicos para pastos. No se puede edificar y no se pueden echar soleras de cemento. Para construir una escuela, los terrenos deben ser llanos, no serán anegables por aguas de lluvias y deben tener sistemas especiales de drenaje, dice el informe. No existen vías pavimentadas, ni está contemplado el acceso a equipos de extinción de incendios, ni protección civil, ni personal sanitario. Y para construir una escuela se deben prever las facilidades de acceso de peatones y vehículos por vías pavimentadas al centro educativo. Deben estar dotados de agua potable, energía eléctrica, red de saneamiento, telefonía, con los justificantes de los técnicos competentes que certifiquen que las instalaciones cumplen la normativa vigente. El sistema de calefacción se basa en la instalación de estufas de madera que se encuentran en el interior de las cabañas de madera sin que exista informe de prevención de riesgos ni plan de extinción de incendios. También existe un pastor, un cerco electrificado para evitar la entrada de animales al recinto. Analizados los aspectos puramente urbanísticos en los que solamente he entrado, los criterios educativos y de coordinación pedagógica no mejoran la situación, al contrario, manteniendo en un estado de extrema indefensión ante posibles problemas y sin las debidas garantías jurídicas a los alumnos allí matriculados. Desde el Colegio de La Fueva no se tienen noticias de lo que se hace pedagógicamente en Caneto. Estas son algunas de las realidades que detalla el informe desfavorable, repito, de octubre del año 2019. A partir de ese momento, y ante la imposibilidad de legalizar el aula, el Servicio Provincial de Huesca decidió matricular a los niños en el Colegio de Tierrantona, que es donde realmente están matriculados desde el año 2019. En el aula de Caneto no se cumplen las condiciones de seguridad ni urbanísticas ni las educativas. El informe de la inspección fue desfavorable, octubre de 2019, pero todos decidieron en aquel momento hacer la vista gorda. Es más, el señor Faci decidió mandar 3 profesores del Colegio de Tierrantona a Caneto, 3 profesores del Servicio Provincial. Este ha sido el plan del Partido Socialista durante estos últimos 5 años. Mirar para otro lado, porque sabían que no podían legalizar esa aula en esos terrenos y en esas condiciones. Y desde el año 2019, silencio absoluto. Engaño total y absoluto a las familias. Y así llegamos a este mismo año, al 2023, en el que la inspectora educativa en abril solicita instrucciones sobre cómo actuar al comprobar que tiene profesorado en un colegio que, como dice ella, no existe. Entre comillas, no tengo constancia de que sea un colegio. Y en junio de 2023, es la directora del colegio la que, después de aguantar esta situación durante 5 años, manda una carta a la consejería que dirigía el señor Faci pidiendo instrucciones, quejándose de la inseguridad que le provoca el aula de Caneto. Una vez, mi antecesor, el señor Faci, se estaba dedicando a otros menesteres, como desmontarme las aulas prefabricadas, pero de este hecho no se dio por enterado. Cuando la consejería se enteró,
porque cambió el alcalde de La Fueva, ya no era Ramón Planas Buetas, sino Jesús Solano, que hoy nos acompaña, y la directora del colegio también se puso en contacto con nosotros, mandamos a la inspección, que es lo que tenemos que hacer, y les puedo decir que lo que hizo fue ratificar el informe del año 19 que recibió la consejería del señor Fazi. El informe es el mismo, sigue siendo igual de demoledor. Por eso, ante esta situación, y siempre pensando en el bienestar de los niños y las niñas de Caneto y de sus familias, se ha decidido actuar y asignar el aula de Caneto. Escuela que legalmente nunca ha existido, aunque algunos han alentado a las familias con mentiras, porque sabían que no era posible lo que se pidió desde el ayuntamiento. Y si no, porque no lo hicieron en los 5 años que han gobernado. Y no solo han gobernado en el Gobierno de Aragón, señorías, también en La Fueva y también en la comarca del Sobrarbe. De verdad, señorías, yo soy nueva en esto, ya lo saben, en estas lides, pero nunca pensé enfrentarme a tal cúmulo de despropósitos. Y termino y repito, para nosotros lo primero siempre será el bienestar de los niños y de las niñas de Caneto y sus familias, y mi empatía con las familias, que aunque no compartan esta decisión, me gustaría que me entendieran, como responsable público que soy de los colegios de Aragón. Me pongo en su lugar y yo estaría muy enfadada, más que ustedes, porque durante 5 años les han hecho creer que existía una posibilidad que era mentira. Y todos lo sabían, menos ustedes. Sepan que desde la consejería quedamos a la entera disposición de las familias y de sus niños y de sus niñas, ya que para eso estamos. Nos consta, porque así lo han transmitido las personas que por parte de la consejería han visitado Caneto, que las familias siempre han sido muy cordiales con ellos, aun sabiendo que los informes que estaban redactando eran desfavorables. Como dice el inspector que firma el último informe, las familias siempre han sido comprensivos con mi posición técnica y siempre han sido muy cordiales. Mi agradecimiento por su actitud, porque cuando a uno lo engañan y le tocan a sus hijos, es difícil mantener las formas que vosotros habéis mantenido. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Es el turno del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra el señor Izquierdo. Señor Izquierdo, señor Sanz, tiene la palabra. Yo pensaba, señora consejera, que usted iba hoy a poner aquí las soluciones ante esos gravísimos problemas que son de corte burocrático. Burocracia, señora consejera. Usted no ha venido aquí a poner absolutamente ninguna solución. Ha venido aquí a generar un problema donde no lo había en vez de resolver los que tenía encima de la mesa. Yo no voy a justificar si se han hecho bien mal las cosas antes. Lo que no puede ser es que diga que es mejor para el bienestar de los menores 21 personas en el segundo pueblo más poblado de una comarca como el Sobrarbe, de una zona como el Valle de la Fueva, bien despoblada, que tengan que coger un autobús 40 minutos todos los días por esas pistas forestales, que diga que eso es más seguro para los niños y que es mejor. Eso es indecente, señora consejera. Indecente. Yo esperaba hoy aquí que rectificase. Aquí nadie ha alentado a nadie. No hablamos de posibilidades, hablamos de realidad. Los niños llevan 5 años estudiando dentro del sistema. Es que es inaceptable lo que usted está diciendo. No venga aquí con argumentos técnicos, resuelvan los problemas. Es su responsabilidad, la obligación de garantizar la escolarización de los niños en su municipio cuando hay más de 3. Y hay 21 personas, 21 niños y niñas. 21 niños y niñas en su núcleo de población. Es inaceptable. Habla de informe demoledor. Mire, es que poco más que está diciéndole a las familias que son unas irresponsables. Es que esto no puede ser, señora consejera, y se lo advertí. Es gratis, de verdad, es gratis. Esto es gratis. Es por no querer hacer los deberes, que es aplicar ese decreto en su disposición adicional tercera y buscar la solución que tienen que buscar para garantizar que los chavales y las chavalas siguen en su pueblo, que es donde tienen que estar. Llevan 15 días sin poder asistir porque ustedes tampoco garantizan ningún tipo de transporte. No mientan. No están dando soluciones. Hasta hoy aún no se han reunido con las familias.
Señora consejera, por favor, un poco de seriedad. Miren, la ley lo permite, señora consejera, y perdóneme el tono, pero realmente es que es irritante que después de 15 días la única solución, teóricamente, para resolver problemas de corte burocrático, que tienen mucho que ver también con el debate de las renovables que hemos tenido antes, sea cerrar el aula. Es su única solución. Hasta la justicia decía el otro día que hay que buscar una solución transitoria para dar respuesta a esta necesidad. Una necesidad brutal. Que el medio rural no sea solo un eslogan, actúen en consecuencia. No le pedimos más. Sentido común, señora consejera. Es que esto, si salta a los medios nacionales, que va a saltar porque es evidente que es un escándalo, que nadie va a entender que se cierre un aula con 21 alumnos en una zona como el Sobrarbe, como el Valle de la Fueva, porque ustedes están esgrimiendo problemas de corte, ordenación del territorio, ordenación urbana, que bien sabe de dónde vienen. Es absolutamente inaceptable, señora consejera. Lo que no ha sido un problema no puede serlo ahora. Hablaba usted de cuestiones urbanísticas. Oiga, ¿el Ana María Nogales dónde está? Es que de verdad, señora consejera, rectifique, por favor. Gracias. Rectifique, señora consejera, que es de sabio, rectifique. Resuelva este problema y garantice la escolarización de los niños donde quieren estar. Porque ustedes son los de la elección de centro, los de la libertad de elección. Los niños quieren libremente elegir ese centro. Cumplan. Señor Corrales, de la agrupación parlamentaria de Podemos, tiene la palabra. Gracias, presidente. Señora consejera, de fraude total, pero total. Ni una solución. Parecía la oposición. Usted, no sé si usted es la consejera de Educación, no es el señor Fazi. Usted, y ya ha tenido días para solucionar un problema tan grave. Tan grave. Me quedo sin palabras, lo siento, pero sin palabras, ni una solución. Bueno, lleva semanas, además, esto, señora consejera. Señor presidente. Señor Corrales, puede continuar. Usted ha vuelto a ser la protagonista, señora consejera empresa, por el cierre de una escuela, la escuela de Caneto, una escuela rural. Ha empezado usted fuerte, ha conseguido movilizar a los padres en el territorio aragonés, por los auxiliares de educación especial, por los de educación infantil, por el transporte escolar y ahora por el cierre de una escuela rural. Igual gana Dolores Serrat en esto de las protestas parentales. Le hemos oído aquí hoy decir eso, que qué malos son los padres, que qué malos son todos los demás, pero qué bien lo hace usted. Sí, más o menos que la culpa de todo ha sido porque se ha hecho una escuela... Por favor, espere un momento, señor Corrales. Continúe. Pero lo cierto de todo esto es que usted tiene más de 20 niños en un pueblo con una escuela cerrada. Y voy a hacer una pregunta al aire, y esa al aire la voy a contestar. Si en vez de escuela de Caneto se llamaría Salesianos de Caneto, ya le digo yo a usted que no estaría cerrada. Ya le digo yo a usted que no estaría cerrada. ¿Va a cerrar usted la escuela de Parque Venecia, que tiene un barranco por medio, después de los episodios que se vieron con las últimas lluvias? ¿La ha cerrado usted? Porque también está el Colegio de Geólogos está diciendo lo que está diciendo, Y nada, no, eso no, pero por si acaso. Usted manda a los niños por carreteras, en invierno, con nieve, carreteras, pistas, pero bueno, sin más, y le tenemos que escuchar aquí que usted, bueno, está muy preocupada por esos niños y por sus padres. Cero diálogo, señora consejera, cero diálogo. Esto lo vemos más como sesgo ideológico, así se lo digo, como sesgo ideológico. Hay que buscar soluciones, y esto no habría soluciones si tanto los padres y las madres no se hubieran movilizado un día que están en Huesca y no tienen el coraje, señor Corrales, voy terminando, de reunirse con ellos. Van tarde. Que hoy, días después, se vaya a reunir usted con las familias y con el alcalde, ya es de juzgado de guardia. 20 y pico niños. Señora consejera, usted no le importa nada a los niños. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Es el turno ahora del señor Guitarte, del Grupo Parlamentario de Aragón, Teruel Existe. Buenos días.
Señor presidente. Sí, perdón. No sé qué artículo, lo buscaré después. Pues disculpe, pues no. El 121, no, por silencio, alusión, silencio, no son silencio. alusiones. Un momento, espere. Señor Corrales, ¿por qué artículo me pide la palabra? Por el 121. ¿Qué alusiones ha recibido? Alusiones no, he recibido un insulto. Me ha llamado la señora consejera impresentable, la señora consejera, la señora Susín. Gracias. Que quiero que conste en acta. Se recoja en el orden del día. Señora consejera, retira las palabras. Gracias, señor presidente. Si le ha molestado al señor Corrales, retiro las palabras, pero yo también le pediría que retirara las suyas respecto a la consejera de Educación. Gracias. Gracias, señora Susín. Un momento. Señor Guitarte, su turno. Mantengan el silencio, por favor. Tiene su turno, señor Guitarte. Buenos días, señorías, y bienvenidos a todos aquellos que han acudido hoy para seguir el tratamiento de esta cuestión. Para nosotros, Aragón no puede permitirse el cierre de ninguna escuela, lo hemos dicho más, ni una escuela, ni se cierra una escuela, ni se cierra un centro de salud, y hay que hacer todo lo posible para que esta sea la medida última en cualquier caso. Pero para nosotros no podemos permitirnos el cierre de ninguna escuela. La falta de servicios públicos es la causa de expulsión de la población durante décadas que han vaciado nuestros pueblos. Precisamente cuando carecían de escuela, hay un dicho muy común en todos nuestros pueblos, es cuando se cierra la escuela, el pueblo ha empezado a desaparecer. Entendemos que la situación de la escuela de Caneto puede no estar regularizada, pero consideramos que el Gobierno de Aragón debe trabajar por la regularización de esta situación, sin llegar a una medida tan drástica como puede ser la del cierre. Especialmente cuando la alternativa implica, como es este caso, traslado de hora y media diario por una carretera complicada con riesgos e incomodidades que ello supone. El cierre implica traslado de 21 alumnos, 40 minutos por una carretera de montaña. Y sorprende que es una escuela que hasta ahora funcionaba con fondos, por lo que hemos podido saber, del propio Departamento de Educación, y que creemos que debería hacerse el esfuerzo, si antes se pensaba que era válido, de si la aplicación de la disposición adicional tercera del Real Decreto 132/2010 puede hacer viable esa excepción a lo que está sucediendo. Esa disposición adicional termina diciendo que los centros de educación infantil y de educación primaria que atiendan a poblaciones de especiales características sociodemográficas o escolares, el Departamento tendrá facultad para disponer otras cuestiones. Aunque está hablando de un artículo en el que se habla de la necesidad de 3 aulas o 3 unidades o de 1, pero también es una excepción que no está muy directamente vinculada a ese trabajo con las aulas. Nosotros creemos que hay que trabajar en la regularización, como bien dice la consejera, pero manteniéndola abierta, conectada a la luz por abastecimiento con placas, agua de la red de saneamiento municipal. Es una escuela rural, podríamos calificarla de alternativa, en un proyecto de repoblación que en otros sitios, como por ejemplo en Olva, en la provincia de Teruel, ha servido precisamente como agente movilizador de la repoblación. Allí una escuela que plantea principios alternativos de modelos educativos ha generado que la población del municipio crezca, que se desplacen familias solo con el único objetivo de que sus hijos tengan esa educación que se imparte allí, y creemos que, como he dicho antes, no podemos permitirnos el cierre de ninguna escuela, sobre todo por lo simbólico que supone eso. Cuando estamos caminando en una política de atención al medio rural, de evitar los desequilibrios territoriales, hemos de hacer todo lo posible para solucionarlo, pero manteniéndola abierta. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Tiene la palabra el señor Palacín, de Chunta Aragonesista. Gracias, presidente. Lo primero, dar la bienvenida a los padres y madres de Caneto que hoy nos acompañan. La verdad es que, señora consejera, es muy difícil justificar el cierre de una escuela unilateralmente y todavía más sin diálogo con la familia ni con los ayuntamientos para tratar de solucionar los temas. Porque ¿dónde ha estado el diálogo? Porque diálogo no ha habido, se van a reunir dentro de un rato. Han tomado la decisión sin hablar con nadie, sin explicarles nada, y eso creemos que es muy grave. Estamos hablando de una decisión muy cuestionable por el hecho, pero también por las formas. Unas formas 2 meses después de haber empezado el curso, de un día para otro, con lo que esto supone, en primer lugar, para los niños y también para las familias que residen en Caneto, que han apostado por vivir allí en el mundo rural.
Esta decisión modifica la forma de organizarse, la forma de trabajar, modifica sus horarios, el Gobierno les obliga de un día para otro, sin tiempo para poder reaccionar, les plantea como solución el transporte escolar, estando donde está el pueblo. Usted sabe la distancia que existe, la carretera que hay, usted sabe que esto es inviable. No vale con las becas de transporte que les han dicho que soliciten, cómo las tienen que tramitar, cuándo las van a conceder. ¿Cómo creen que van a solucionar los problemas las familias con sus trabajos para poder adaptarse a esta nueva realidad? Ya le he dicho, es un trayecto entre 40 y 45 minutos que va entre Caneto y Tierrantona, con el problema que lleva además para los niños. Niños que hay 21 niños y niñas en una escuela del mundo rural, que tendríamos que estar orgullosos de tener una escuela en la comarca de Sobrarbe, una de las comarcas que menos población tiene de todo Aragón, que tiene 21 niños. Como decía, han pasado 2 meses desde que comenzó el curso, 3 meses después de empezar su gobierno, y es que ustedes no les han llamado solo para decirles que les cerraban la escuela. No han escuchado a nadie, no han trabajado para buscar soluciones, porque creo que puede haber soluciones intermedias para que la escuela siga abierta, y ese es el problema que existe. Desde el año 2019 se puso en marcha esta escuela y se metió dentro del sistema educativo aragonés. Y en los últimos años se ha venido autorizando y fomentando la escolarización en el centro. Un colegio que tiene luz, que tiene agua, que tiene internet. La única diferencia pueden ser los váteres secos, la estufa de leña, que está tratada según la norma, con protectores para que pueda funcionar en el colegio. El problema parece ser que es la tramitación del Plan General, que ya se soluciona con el nuevo proyecto del Plan General. Saben lo que ha pasado allí con las placas, con los proyectos de placas, y que este Plan General se ha parado. Si el problema está allí, busquen soluciones, busquen acuerdos, busquen la forma de que no se cierre esta escuela si el problema es el uso del suelo, que es una cosa que usted nos ha dicho. Yo creo que a los padres y a las madres y a todo el Valle de la Fueva les tenemos que agradecer cómo se han movilizado, de qué forma lo están haciendo, porque lo que están haciendo es pedir soluciones, pedir diálogo y que se hable. En el Ayuntamiento de La Fueva se han puesto de acuerdo todos los grupos que tienen representación para, por supuesto, apoyar a los vecinos y para pedir diálogo y soluciones. El propio Justicia de Aragón igual, diálogo y soluciones. Y creemos que soluciones, usted ha hablado del Real Decreto 132/2010 de 12 de julio, en la disposición adicional tercera, habla de centros que atienden a poblaciones de especiales características sociodemográficas. Caneto es un ejemplo de un centro que atiende a poblaciones de esas características. ¿Por qué no lo han llevado adelante? ¿Por qué no lo han utilizado? La verdad es que no entendemos, como decía, el hecho, pero tampoco las formas. Las formas nos parecen muy graves, que se haya olvidado a los niños, se haya olvidado a las familias y no se les haya tenido en cuenta a la hora de tomar una decisión de estas características. Por eso, señora consejera, para ir terminando, lo que le voy a pedir, o lo que le vamos a pedir desde Junta Aragonesista, que coincide con lo que piden los padres, con lo que pide el Justicia, es que busquen soluciones, que busquen diálogo, que hablen con los padres y las madres las veces que haga falta, que hablen con el Ayuntamiento para que vuelva a la normalidad y, sobre todo, que el objetivo sea que no se cierre la escuela de Caneto, que, por suerte, es un pueblo vivo en una comarca como Sobrarbe. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Señor Ziviac, del Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra. Señor vicepresidente primero, señora consejera, señorías, antes de comenzar quiero saludar a los vecinos de La Fueva que han venido aquí encabezados por su alcalde. Sean bienvenidos, están en su casa. Nuestra visión sobre la escolarización de los 21 niños de Caneto es muy clara. Los niños de Caneto no pueden ser menos que los niños de los demás núcleos rurales. Tienen derecho a estar escolarizados en su pueblo, como los niños de todos los pueblos. Dicho esto, vamos a analizar el problema, los responsables, el contexto y, lo más importante, las soluciones. Empezamos por las responsabilidades, es lo más fácil. Ustedes son los responsables. Es lo más fácil. El consejero, su nefasto, señora Pérez.
Señora Pérez, su nefasto antecesor del partido golpista es el principal responsable del partido golpista. Sí, señorías. Ayer se vio muy claro. Sí. El señor Faci, sabiendo que el aula de Caneto no cumplía las normas, no hizo nada para subsanar los defectos y permitió que los niños y las maestras siguieran asistiendo a unas aulas que no reunían las condiciones. Puso en peligro a los niños, puso en peligro a las maestras, incumplió con su responsabilidad y posiblemente prevaricó. Deberíamos hablar en plural, señorías. Las aulas de Caneto sí existen. No podemos hacer un ejercicio de subjetivismo ontológico, en este caso. Bueno, nunca. Existen. Yo las he visto. Las vi el martes. Además, las aulas del Colegio de Tierrantona en Caneto han tenido un reconocimiento administrativo. Sí, señorías, han tenido un reiterado reconocimiento administrativo. Efectivamente, el Departamento de Educación durante años ha estado pagando el salario y los seguros sociales de las maestras a las que se nombró como funcionarias interinas ocupando plazas singulares de difícil cobertura. Este mismo año, en julio, en el acto de inicio de curso de interinos, aparece la información de que 2 maestras funcionarias interinas continúan con su nombramiento de 3 años en el Colegio de la Fueva de Tierrantona, abro comillas, en el aula Caneto, metodología, comunidades, aprendizaje, cierro comillas. Señoría, las aulas de Caneto no solo tienen una existencia tangible, yo las he visto, como les he dicho, sino que también tienen un reconocimiento administrativo. Mes tras mes, el Departamento de Educación ha pagado los haberes de las maestras y acto de inicio tras acto de inicio ha reconocido su existencia. La Administración, señorías, no puede ir en contra de sus propios actos. El Departamento de Educación no puede ir contra sí mismo. Señorías, las aulas de Caneto existen. He estado dentro de ambas aulas y he podido verificar la calidad de las instalaciones y, efectivamente, las instalaciones adolecen de graves defectos que han sido puestos de manifiesto por el excelente trabajo de la Inspección Educativa. Reconocemos y respetamos su actuación porque gracias a la inspección se va a poder solucionar la situación inviable en que se encontraban las aulas. También merecen nuestro respeto y nuestro apoyo sincero e incondicional, la señora consejera, que en todo momento ha perseguido salvaguardar el superior interés de los niños y del ordenamiento jurídico. Ahora vamos a analizar la situación. Todo el mundo sabe lo que pasa en la Fueva. Su situación es muy cercana a la presa y la central del Grado y hace el territorio ideal para la instalación de varios megaparques fotovoltaicos. Solo hay algo que molesta ahí, señorías, la presencia humana. Es cierto que el lobby fotovoltaico recurrió el proyecto de Plan General de Ordenación Urbana, que fue anulado, y parece que eso es un problema, pero no es un problema. Esto no es un problema urbanístico, señorías, esto es un problema político. El cierre de las aulas no es la solución, el transporte tampoco es la solución. El traslado de los niños diariamente, siguiendo un trayecto de más de 50 minutos en autobús por una carretera infernal, por la que no caben 2 coches, con curvas cerradísimas y que durante el invierno va a tener zonas umbrías con hielo y con nieve, no es la solución. Ninguno de nosotros, señoría, de los que estamos aquí, consentiría que sus hijos viajaran en ese autobús por esa carretera todos los días. No es la solución. Y además, siendo que hay jornada partida, los niños están fuera de su pueblo desde las 8 de la mañana, por lo menos hasta las 6 de la tarde. La solución es muy clara, señorías. El Ayuntamiento está dispuesto a declarar interés social en la parcela cedida por la Confederación Hidrográfica, puede otorgar licencia provisional para la instalación de aulas prefabricadas, igual que llevan 10 años instaladas en numerosos colegios. Señor Ciriac, tiene que ir terminando. Y en todas partes. Miren, señorías, nosotros ayer cumplimos y votamos la aprobación del presupuesto. Hoy, señorías, les toca a ustedes cumplir el Pacto por la Gobernabilidad de Aragón, en concreto el punto 7, en el que se habla de que todos tienen derecho a las mismas oportunidades y que nadie tenga que irse de las zonas rurales
por la falta de servicios básicos. Hoy les toca a ustedes, señorías del Gobierno y del Partido Popular. Muchas gracias. Señora Pérez. Y pido la palabra por el artículo 121.3. Ok, ¿qué alusiones ha recibido? Sí, pues el señor Zibiac ha dicho, se ha referido a este grupo parlamentario como el partido golpista. Exijo que rápidamente retire esas palabras a un partido que lleva más de 140 años de historia, Gracias, que luchó contra la dictadura y que, de hecho, él puede expresarse precisamente gracias al trabajo del Partido Socialista. Ha desarrollado a lo largo de la historia. Gracias, señora Pérez. Señor Zibiac, el Grupo Parlamentario Socialista ha entendido que esas palabras eran ofensivas. ¿Retira sus palabras? No solamente no retiro mis palabras, sino que me reafirmo en las mismas. Gracias. Estamos ante un golpe de Estado ya está, y ustedes son cómplices. Seguimos con el punto del orden del día. Seguimos con el punto del orden del día. Señor Urquizu, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Y en primer lugar, saludar a los vecinos de Caneto que hoy nos acompañan, a los padres y madres de estos niños. Mire, señora consejera, le estaba escuchando con atención. La verdad es que esperaba alguna rectificación por su parte, no se ha producido, pero me ha dejado más anonadado el señor Zibiac, porque después de insultarnos ha acabado echándole la bronca a usted. Por lo tanto, no sé muy bien la empanada mental que tiene el señor Zibiac en estos momentos sobre todo lo que tiene que ver con Caneto. A partir de ahí, todo comienza con algo que ustedes dicen que no existe. Pero no existe, pero hay notas de prensa, ruedas de prensa, los señores de Vox se van a ir a hacer fotos allí. No existe, pero todo el mundo estamos hablando de un colegio que dicen que no existe. Algo debe estar pasando en Caneto para que estemos hoy aquí todos reunidos. Y lo que está pasando es que ustedes han tomado una decisión precipitada, que han querido cerrar una escuela sin reunirse con los afectados, sin buscar alternativas. Lo que ustedes han hecho básicamente es hacer lo que vienen haciendo habitualmente. Es que cuando alguien tiene un problema usted se lo pone más difícil. Eso es lo que hace habitualmente. Lo ha hecho con los niños con necesidades especiales, lo está haciendo ahora con los niños que asisten al colegio de Caneto. Y esto, señora consejera, lo conocemos. Se lo he dicho muchas veces. Cuando alguien quiere acabar con algo, ¿sabe lo que hace? Hablar más de eso. Y es lo que usted ha venido a hacer aquí. ¿Usted cree que este colegio no es digno para ir a recibir clase? ¿Usted cree que los padres están mandando sus hijos a un colegio que no es seguro? ¿En realidad usted está diciendo eso a los padres de este colegio? ¿Es lo que está haciendo usted? Mire, ¿sabe que no es seguro ir todos los días a la otra población por esa pista? Eso sí que no es nada seguro. Y lo que seguramente es mucho más seguro es recibir docencia donde la han estado recibiendo hasta ahora. Porque conforme la escuchaba, sabe que estaba escuchando una persona de ciudad que debe conocer el mundo rural por las fotos, que debe conocer las pequeñas poblaciones por la televisión. ¿Sabe usted lo que son 21 niños en una escuela en un pueblo? ¿Es que usted lo sabe? ¿Es que usted se cree que todos los colegios de Aragón tienen patios como en la ciudad de Zaragoza? ¿Es que ustedes se creen que todos los colegios de Aragón son como Zaragoza? Pues no son. Vaya a visitarlos, ya verá cómo son. Mire, señora consejera, no sé si es consciente de lo que está haciendo, que es un ataque gravísimo a la escuela rural. Usted está lanzando un mensaje muy grave ahora mismo a los colegios rurales. Está diciendo que no son seguros. Acaba de decir ahora mismo aquí que estos colegios no son seguros y que no es seguro ir allí. Pero está haciendo algo más. Está usted tomando decisiones, como le digo, precipitadas, sin reunirse con las personas afectadas y generando un grave problema para todos estos niños que llevan 2 semanas sin asistir a la escuela. 2 semanas, porque tampoco hay alternativa. No hay ningún transporte que les esté llevando ahora mismo a ningún sitio. Así que fíjese usted lo que está haciendo con esta precipitada decisión que ha tomado. Se lo voy a decir de otra manera. Se lo han dicho antes. ¿Habría actuado usted igual en la ciudad de Zaragoza? Pues ya le digo yo la respuesta. No. Mire el María Zambrano. Mire el María Zambrano. Hay un problema. En 3 meses, 700.000 euros ya arreglado. Usted no tiene ninguna capacidad para hacer 2 cosas. 2. Una podría hacer, buscar una alternativa. Puede ir a Caneto y buscar una alternativa e invertir dinero. ¿Ha hecho algo de ello? ¿Se ha desplazado hasta allí? ¿Ha buscado una alternativa? Le digo, María Zambrano, 3 meses y los niños han vuelto. Nadie se planteó que fueran a otro colegio a recibir clase.
O podía hacer otra cosa. Hay una cosa que se llama derecho a la educación, que es superior a cualquier otro derecho para un niño. Y podía haber usted prorrogado la situación mientras se salía la sentencia respecto al plan general, si podía hacer una regulación normativa sobre el lugar. Por lo tanto, ha tomado la peor de las decisiones posibles, que es no ofrecer ninguna alternativa sensata a todos estos niños y a todas estas familias. Se lo repetimos. Hable con las familias, reúnase con ellas, busque una alternativa. Eso es lo que tiene que estar haciendo usted ahora y es lo que no ha hecho durante todo este tiempo. Miren, aquí vamos a hablar mucho de despoblación. Hace un poco estábamos hablando en una comparecencia. Y si hay algo que combate la despoblación por encima de todo lo demás, es la educación. Eso es lo que combate la despoblación, no solo porque fija a las personas en el territorio, sino porque las capacita para poder seguir viviendo en él y buscar proyectos de vida vinculados al territorio. La educación es fundamental para combatir la despoblación, fundamental. Y lo que está haciendo usted es un ataque gravísimo justamente a una de las medidas más importantes para combatir la despoblación. Por lo tanto, señora consejera, pedimos de nuevo que recapacite y rectifique. Mire, usted es nueva, dice, todos empezamos en política. Y cuando uno empieza en política se da cuenta que ante un problema hay dos tipos de políticos. Los que buscan una solución y los que generan un problema. ¿Y sabe cuál es usted por ahora? De las que genera problemas. De las que genera problemas. Lo generó con los auxiliares de educación especial, como le he dicho al principio. Lo está generando en la escuela de Caneto. Y lo está haciendo también, efectivamente. Señora presidenta. Está en el uso de la palabra el señor Urquizu. Silencio, lo está haciendo ahora mismo. Lo está haciendo ahora mismo con todos estos niños. Se lo está diciendo mi portavoz. Hay una cosa que se llama gestión. Gestionar. Es lo que tiene que hacer usted, gestionar. No genere más problemas donde ya existen. No genere más problemas donde ya existen. Busque soluciones a los problemas, reúnase con la gente, dialogue, busque alternativas, pero no continúe por este camino, porque efectivamente vamos a ver cómo la comunidad educativa, con usted como consejera, lo va a pasar muy mal, porque cada vez que haya un problema, usted va a ser una parte más de ese problema. Gracias, señor Urquizu. Tiempo ahora del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Gaspar por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Quiero empezar mi intervención reiterando las palabras de mi presidente Jorge Azcón. Condenamos cualquier ataque o agresión a cualquier representante político como el que ha sufrido esta mañana o han sufrido esta mañana los diputados del Partido Socialista. Lo hacemos la coherencia que siempre hemos mantenido, en la que condenamos cualquier tipo de agresión sufrida por cualquier formación política, también las que hemos sufrido nosotros en primera persona. Ojalá todas las formaciones mantuvieran esta coherencia. Es evidente que lo que está haciendo el Partido Socialista es gravísimo, pero hay herramientas, está la palabra, está la ley, están las movilizaciones cívicas y pacíficas para denunciarlo, nunca la violencia. Y quiero saludar desde aquí a los representantes de Caneto y La Fuebla que hoy nos acompañan. Y quiero continuar. Mire, señor Corrales, usted no puede subir a esta tribuna a mentir como ha hecho en relación a la consejera de Educación. Yo sé que a usted lo de cumplir las normas no le va, pero le recuerdo que es obligación de los poderes públicos velar por el cumplimiento de la ley, aunque a algunos se les olvide. Ni la consejera ni nadie del departamento ha acusado en ningún momento de nada a los padres. Al revés, han empatizado con ellos, entienden su enfado. A los que sí que se acusa, a los que sí que se les habla de culpas, es al anterior Gobierno, que no solo miró para otro lado, sino que fue colaborador necesario y además engañó reiteradamente a los padres. En un Estado democrático y de derecho como es el nuestro, tanto ciudadanos como administraciones públicas estamos obligados al cumplimiento de la ley, que es lo que garantiza la seguridad jurídica de los administrados, algo que al Partido Socialista últimamente se le olvida de manera reiterada. Y usted, en cambio, señora consejera, ha actuado en este tema ajustándose al cumplimiento estricto de la legislación vigente, que es lo que nos permite preservar el interés del menor y garantizar su seguridad y el bienestar de los 20
21 menores de Caneto. Les recuerdo que el artículo 2.1 de la Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del menor señala: todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernen, tanto en el ámbito público como en el privado. Se consagra a través de esta ley el interés superior del menor como principio inspirador de cualquier actuación que está relacionada con él, y es obligación de las administraciones velar por la seguridad de los menores y anteponer la misma a cualquier otro principio o criterio que quiera inspirar la acción de cualquier gobierno. Y si hacemos un repaso, como el que ha hecho la señora consejera, de la situación en la que se encontraba el aula de Ochinebro, podemos decir que la seguridad de los menores que acudían a la misma no estaba garantizada. Y, señor Urquizu, no venga aquí a hacer demagogia. El Gobierno del Partido Popular y Vox no ataca a la educación rural, no ataca a las aulas de la educación rural ni genera dudas sobre la seguridad de las mismas. Lo que dice es que con la situación y los informes demoledores que ya le ha dicho la consejera que existen, la seguridad, repito, de los menores que acudían a estas aulas no está garantizada. ¿Y de verdad ustedes quieren mantener abiertas unas aulas que no reúnen las condiciones mínimas? ¿De verdad eso es lo que nos están pidiendo que hagamos? Ya les han dicho que se inició expediente, que hubo por la Unidad Técnica de Construcción del Servicio Provincial de Huesca una serie de incumplimientos, no uno, la ubicación, sino una serie más, que por eso se emite un informe desfavorable y que en el 2019 se pide una subsanación al Ayuntamiento y que, por desgracia, desde el año 2019 hasta la fecha no se ha procedido a subsanar. Cabe preguntarse si nadie valoró el riesgo que los menores asumían al acudir a unas instalaciones ubicadas en unos terrenos que eran pastos inundables, que además no contaba con las certificaciones y autorizaciones que garantizaban el cumplimiento de la normativa. Y no solo hay que hablar de la seguridad de los menores, de los riesgos a la seguridad, sino también de los incumplimientos a nivel educativo, que impiden llevar a cabo un seguimiento de la adecuada evolución educativa de los menores, generando otra vez un serio riesgo para los mismos. Todas estas condiciones demuestran que el aula no garantizaba ni la seguridad física ni la seguridad educativa de los alumnos, algo que debe ser la prioridad de las administraciones públicas y el motivo por el que el Departamento de Educación ha tomado una decisión que pone por encima de todo el interés superior de los menores y busca garantizar su seguridad y bienestar. Y mire, señora consejera, la solución no puede ser seguir mirando para otro lado, como le invitan a que haga. Siga trabajando para garantizar la seguridad y el bienestar de los menores, para preservar sus intereses y trabaje por ofrecer alternativas a los menores y a sus familias, siempre dentro del marco jurídico vigente. Gracias, porque esa es la mejor garantía, la mejor forma de ofrecer seguridad, estabilidad y confianza en las instituciones a todos los ciudadanos. Gracias. Gracias, señora Gaspar. La comparecencia concluye con la respuesta de la consejera a las diferentes cuestiones planteadas por los grupos parlamentarios. Señora consejera, su tiempo para la contestación, 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Mire, señor Urquizu, me ha dicho que creía que no era capaz de hacer dos cosas al mismo tiempo. Sí. Mire, dos no, soy capaz de hacer muchas más. Pero muchas... Bueno, venga. No podemos hacer debates, luego lo hablamos fuera. Bien. No vamos a perder el tiempo en esas cosas porque el tema es muy, muy, muy importante y por respeto a las familias y a las autoridades tenemos que... Continúe, señora consejera. Sí, sí, cuando haya silencio. Señor Urquizu, de eso no me ha acusado porque estoy hoy mal del oído, pero entonces me ha acusado de que yo soy de ciudad y que veo los pueblos en la televisión y que veo... Vamos a ver, ¿existe la discriminación por lugar donde uno nace? No lo sé porque me he quedado un poco sorprendida.
Yo sí he nacido en Zaragoza. Podía haber nacido en un pueblo y sería tan fenomenal haber nacido en esta ciudad como en un pueblo. Igual de fenomenal todo. Creo que tampoco se me puede acusar de que haga mala política por mi lugar de nacimiento. Me ha pedido que yo prorrogue la situación. Yo no prorrogo irregularidades, yo no prorrogo ilegalidades. Las ilegalidades las prorrogaron ustedes durante 5 años, porque el informe, repito, es del año 2019, bien guardadito en un cajón, hasta que hemos llegado y nos han llamado a contarnos que qué pasaba allí, que tenían miedo desde la dirección del Colegio de Tierra Antona, etcétera, etcétera. Entonces, no me diga eso porque no es cierto. Repito, que yo no le voy a prorrogar nunca a nadie una ilegalidad. Y creo que usted no me puede pedir eso, es que se ha debido expresar mal, porque lo conozco, y usted no va a pedir nunca aquí una ilegalidad, y es lo que parece que ha querido decir. No voy a rectificar en una ilegalidad. El Gobierno no va a cometer ilegalidades, el nuestro no va a cometer ilegalidades nuestro Gobierno. Que yo no sé cómo es la escuela rural, que yo no entiendo nada de lo que es tener a 20 niños en el aula. Sabe que yo soy maestra, ¿no? Pues entonces, ¿cómo no voy a saber yo lo que es un aula? Con 20 no, y con 100, y con 200, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso? Y no me acuse de que vamos a por la escuela rural cuando es uno de los fundamentos de nuestro programa, la escuela rural, y hemos aumentado el 3,5% en los presupuestos del año 2024. Y hemos aumentado las becas de comedor, y hemos aumentado la beca individualizada de transporte y de comedor, y la no individualizada, y el autobús ha llegado ya a Caneto, un autobús que ha comprado una empresa expresamente para recoger y llevar a los niños. Y mire, además, le voy a contar una cosa. En fomento de la escuela rural, este Gobierno ha llevado a cabo la firma con algunas diputaciones provinciales, en las que ponemos dinero, las diputaciones y el Gobierno, para la mejora y acondicionamiento de las escuelas rurales. Lo hemos podido hacer con Huesca, lo hemos podido hacer con Teruel. Mire, con Zaragoza tenemos guardados 200.000 euros y no hay manera de firmar el acuerdo con la Diputación Provincial de Zaragoza. Le voy a decir lo que hizo la consejería del señor Fazi, sembrando la duda en la ciudadanía. Dotó de profesorado de forma ilegal al aula de Caneto, profesorado que tenía que estar en Tierra Antona trabajando. No sé si hubieran tenido un accidente, hubiera pasado algo, lo que les hubiera pasado. Pero lo importante es que no ha pasado, ya está. Han dotado de partidas económicas transfiriendo dinero de la Escuela de Tierra Antona a Caneto. Sí, 3.900 euros para el curso escolar 2021. Se han tramitado becas de comedor solicitadas por las familias de Caneto y se han transferido a Tierra Antona. Así que tan legal no debía ser cuando lo que hacían era pasar el dinero a Tierra Antona. No, ustedes no lo transferían a Caneto. Eso es lo que no se entiende. Sí, señor Urquizu. Y ha vuelto otra vez con las auxiliares de educación especial y sabe que es un tema sensible y sabe que es un tema que me preocupa mucho y a usted también. Pero, hombre, ustedes se fueron en junio y en vez de dejar la programación y a las auxiliares contratadas desde el mes de marzo, se gastaron todo y no contrataron a nadie. Es que es verdad. Bueno, voy a seguir contestando a los demás ponentes. A algunos les agradezco el talante, a otros no se lo puedo agradecer. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto, como soy nueva, ha dicho usted, pues supongo que... Silencio, por favor, si le daré más tiempo por las interrupciones. Señora Pérez, de señora Pérez a señora Pérez, claro que no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Si usted ha estado aquí en el mismo puesto que yo, entonces, ¿qué va a pasar? No pasa absolutamente nada. Quería contestarle al señor Guitarte que la última medida de las que usted me ha hablado y el compromiso con la escuela rural y los 3 niños, y usted sabe que, señor Guitarte, que en cada pueblo donde hay al menos 3 niños volvemos a abrir las aulas.
Eso es lo que vemos, eso es lo que hacemos con las escuelas que existen, ¿de acuerdo? Creo que usted es arquitecto, señor Guitarte. ¿Me certificaría usted la seguridad del aula de Caneto? Creo que... vale, bueno, es que usted no ha ido a verla. Pero usted como arquitecto me certificaría a mí la seguridad del aula de Caneto. Ya sé que no puede... Luego me lo cuenta. Luego me lo cuenta. Pero creo, le aseguro por lo que lo conozco que creo que no lo haría. Al señor Palacín de la Junta me dice que no he hablado con nadie. Yo hace semanas que hablé con el alcalde, que hoy también nos acompaña, se lo puede decir usted, interesándome. La gente del Servicio Provincial habló con parte de las familias y si no lo hemos hecho bien del todo, mil disculpas, nos vamos a volver a reunir aquí ahora mismo porque lo que intentamos es solucionar el problema. Me dice que no tienen autobús, que sí, el autobús ha llegado hoy mismo y esta escuela, le puedo decir que no ha estado dentro del sistema educativo aragonés, como usted mantiene. Eso no es cierto. Esta escuela nunca ha estado dentro del sistema. Jamás. Jamás. Jamás, porque si no, los niños no llevarían 5 años matriculados en el colegio de Tierra Antona. Hubieran estado matriculados en el aula de Caneto. Pero dicho esto, señores de la CHA, ustedes han estado 4 años en el Gobierno. 8, que como soy nueva no me acuerdo. ¿Se han estado 4 o han estado 8? No sé por qué no lo han pedido. No lo entiendo, igual que los señores del Partido Socialista, que tampoco han pedido absolutamente nada hasta hoy, 85 días después de llegar a la consejería. Bueno, pues aquí para eso hemos venido, para arreglar las cosas. Y claro que en el mundo rural no tienen la elección que tienen ustedes, señores de la CHA, ni yo. No la tienen. Por eso en el mundo rural tenemos que estar nosotros, las administraciones públicas, más pendientes del mundo rural. Objetivo de este partido, de este Gobierno. Ustedes pueden llevar a sus hijos donde quieran. A los colegios públicos, pues el señor Soro. A los colegios públicos, a los colegios concertados o a los colegios privados. La gente que vive en el mundo rural no puede hacerlo. Y para eso están los responsables públicos, para hacerse cargo de esa escuela rural. Una escuela rural de calidad, una escuela rural que nos hemos comprometido y así lo hemos hecho. Hemos abierto, no he cerrado, he abierto escuelas que estaban cerradas. Eso fue el mes pasado. Escuelas que estaban cerradas se han vuelto a abrir con 3 alumnos en algunos pueblos. Señor Civia, le ha echado usted la culpa al señor Fazi y eso me parece muy bien. La responsabilidad es del señor Fazi. Y quiero terminar con el señor Sanz. Por el artículo 121.3, por alusiones que afectan al decoro, señor Sanz, de verdad, me ha llamado indecente. Espere que termine. Me ha llamado indecente. Por favor, retírelo. Me ha dicho desde aquí un verbo que ya había repetido en otra ocasión y que no me gusta nada. Se lo advertí. No me gusta el verbo advertir. Creo que mejor... Señor Sanz, yo no estaba aquí en la legislatura anterior, pero usted podía haber defendido de esa forma tan apasionada y apasionante que tiene el aula en los 4 años anteriores. Y no lo hizo, se le olvidó a usted, a la CHA, al PSOE, a Podemos, amigo Corrales. Señor Sanz. Señora presidenta.
Presidenta, me da tiempo, supongo. Vaya. Señora Pérez, y usted ahora no tiene que entablar diálogo. Continúe, señora consejera. Señor Sanz, no me vuelva a decir que voy a ser la responsable de un accidente de unos niños en una carretera. Ni se le ocurra hacerme responsable de los accidentes de los niños del mundo rural. Ni se le ocurra. Yo tengo clarísima cuál es mi responsabilidad. Clarísima. Como consejera y como diputada de estas Cortes. Y yo aquí no estoy ni para agitar ni para romper. Estoy para trabajar. Así que déjenme trabajar, que es lo que voy a hacer ahora mismo a continuación cuando me reúna con las familias y el alcalde. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Señor Sanz. Señora presidenta, en alusión al artículo 121 pido la palabra. Sí, ¿por qué cuestión pide la palabra? Pues porque me ha pedido que retire de mi intervención una palabra y quiero explicar. Me ha dicho que le había llamado indecente y quiero explicarme. El señor Sanz, perdón por alusión. No. ¿La quiere retirar, señor Sanz? Voy a explicar lo que he dicho y en cualquier caso déjenme explicarme porque ya solo faltaba. Señor Sánchez, mire, explíquese. señora consejera, ¿puedo hablar, señora presidenta? Señora consejera, yo he dicho que es indecente cerrar una escuela. En cualquier caso, si he dicho que usted es una indecente, lo retiro porque bien saben todas sus señorías que mi estilo no es insultar absolutamente a nadie jamás. Pregúntele a la señora Vaquero, por ejemplo. Esa es la primera cuestión. En cualquier caso, vuelvo a decirle una cuestión. Indecente no lo sé, pero ignorante igual sí, cuando no sabe lo que es un colegio rural agrupado. Gracias, señor Sanz. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Debate y votación de la moción número 11/23, dimanante de la interpelación número 35/23, relativa a la política museística presentada por el Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe, para lo que tiene la palabra el señor Guitarte por tiempo de 5 minutos. Señor Guitarte, espere unos segundos, que le pondremos el contador otra vez a... Silencio, por favor. Está en el uso de la palabra el señor Guitarte. Señor Guitarte. Sí. Buenos días, señorías. Traemos esta moción sobre la política musística de Aragón, consecuencia de la interpelación número 35/23 del 11, formulada a la consejera de Presidencia, Interior y Cultura en el Pleno. Nos gustaría que el debate de esta moción nos llevase a una visión compartida por todos los grupos de la Cámara sobre la importancia para Aragón de una política de museos. Y traemos para ello 3 líneas de trabajo. La primera es proponer que impulsemos una política propia de museos que aspire a ser una de las bases de la política cultural del Gobierno de Aragón y que en esencia debe tener más de cultura que de política. Repito, debe tener más de cultura que de política. Los museos, activos culturales y espacios para la creatividad y la cultura local son equipamientos que dinamizan el territorio y activan el turismo cultural y el turismo rural, 2 de los pilares de la oferta turística de Aragón. Es bueno recordar que Aragón fue pionero entre las comunidades autónomas al aprobar en 1986 la primera ley autonómica de museos. Fruto de aquella y del esfuerzo encomiable de ayuntamientos, instituciones y particulares que han realizado, los museos y el espacio expositivo temáticos en Aragón se han multiplicado. Podemos citar
por citar pequeños en este caso, desde el Museo del Traje Asontano en Ansó, al Museo de las Masías y la Memoria Rural en San Agustín, desde el Monasterio de Santa María de Sigena, que acoge los bienes de Sigena, al Museo Arqueológico de Borja, desde el Centro de Interpretación de la Batalla de Cutanda, al Museo de la Transhumancia en Guadalaviar o al Espacio Domingo Rana en Maluenda. Pequeños museos que van cuajando nuestro territorio. Toda esta red de más de 80 museos, todo ese caudal de creatividad, no dispone de una política que active esos recursos que podrían ser muy importantes para el territorio. Y esto, entre otras cosas, es lo que pretende subsanar esta moción. Por ello se propone el programa Museos en Red, que active los museos mediante una política de coordinación y especialmente de comunicación. Una política de comunicación propia, activa en las redes sociales, que acerque la red de museos aragoneses a toda la sociedad. En segundo lugar, de esta moción se plantea la iniciativa Museo Abierto, centrada en la exposición de algunas de las obras, materiales y recursos del Museo de Zaragoza durante el cierre del mismo por obras con una duración estimada de algo más de 2 años, a través de una selección de museos aragoneses con capacidad y seguridad para ejercer esta labor. Y la tercera medida que propone la moción a la comunidad autónoma es que la comunidad autónoma aproveche la oportunidad de promover un museo nacional en Aragón. Quiero compartir con ustedes con toda humildad que Aragón tiene una oportunidad en esta cuestión. Pero para que esto sea posible, la razón más determinante es que todos los grupos conformemos una visión y lleguemos a un consenso, que olvidemos discrepancias o protagonismos y que rememos en la misma dirección. Si nuestra unión es fuerte, si vamos todos a una, tendremos una posibilidad de que el Gobierno y el Estado impulsen este museo. En caso contrario, lo probable es que no. La red de museos nacionales está formada por 16 museos, de los cuales algunos se ubican en ciudades fuera de Madrid, de manera que 6 comunidades disponen de este equipamiento de máximo nivel, ciudades como Cartagena, Mérida, Toledo, Valladolid, Santillana del Mar. Diferentes circunstancias han llevado a que Aragón tenga ahora mismo abierta esta posibilidad a través del Museo Nacional de Etnografía de Teruel. Como saben, la idea del proyecto data de 2008. Ahora mismo se dispone de las bases para un proyecto museográfico elaboradas por los propios técnicos del Ministerio de Cultura. Si la Diputación Provincial de Teruel accede y ya que dispone de un edificio de propiedad pública sin apenas usos, la Casa de la Misericordia, edificio del siglo XVIII que cuenta con un proyecto arquitectónico ya para la rehabilitación del mismo y la construcción del museo con una superficie construida de en torno a 12.400 metros cuadrados. El presupuesto para la construcción del museo era de 26 millones de euros en 2009, que sería necesario incrementar en un 33% aproximadamente, de acuerdo con las variaciones del índice de precios de consumo desde 2009 fijadas por el INE. En los presupuestos generales del Estado de 2022 se destinó a este fin una partida de 2,5 millones de euros y en los de 2023 se dotó la Diputación Provincial de Teruel de una partida de 4 millones de euros. Es decir, es el momento de compartir todos los grupos una visión más allá de las posiciones que pudieron tener en otro momento. Si desde Aragón se lidera, si las instituciones aragonesas lo impulsan, estamos ante una oportunidad estratégica. No es una varita mágica, que no existen, pero no cabe duda que, bien trabajado, con el compromiso y la ilusión de la ciudadanía y de las instituciones, este Museo Nacional sería un proyecto para dar un salto potente al turismo cultural en Aragón y en Teruel. Por ello proponemos, como dice el punto 3 de una enmienda transaccional que hemos alcanzado, solicitar al Gobierno de España la creación de la entidad jurídica del Museo Nacional de Etnografía en Teruel y, asimismo, el consorcio institucional que sea necesario para su desarrollo. Y termino con un ejemplo. En 2012 se inauguró en Lens, una ciudad de 36.000 habitantes sumida en la crisis industrial y minera de la región Nord-Pas de Calais, en Francia, el Museo Louvre-Lens. El Museo Louvre, la iniciativa de este proyecto fue del Gobierno regional de Nord-Pas de Calais y en 10 años ha recibido más de 4 millones de visitantes. Ahora mismo este museo es el motor del desarrollo de toda la región. Seguramente creo que debemos impulsarlo igualmente, impulsarlo todos juntos. Aprovechar la oportunidad que de Aragón sea sede de un museo nacional. Ello pasa por la exigencia desde nuestra comunidad autónoma sea firme y constante. Termine, señor Guitarte. Sí, finalizo. Y a ello les convocamos, empezando por estas mismas Cortes de Aragón, apoyando la aprobación de esta moción de manera unánime para que la reivindicación ante el Gobierno central sea constante y firme. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Se han presentado 3 enmiendas. Una primera enmienda conjunta por los grupos parlamentarios Popular y Vox. En primer lugar, para la defensa de la enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Marín por tiempo de 3 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Moreno, presentan ustedes, como muy bien ha dicho, una moción sobre política museística a la que el Grupo Parlamentario Popular hemos presentado 2 enmiendas a los 2 primeros puntos. Ambas son iguales y tienen el mismo significado y, además, el mismo destino. En primer lugar, contar con los ayuntamientos. A lo largo de los últimos años hemos visto muchas acciones políticas que se tomaban al margen de los ayuntamientos y que terminaban siempre en lo mismo. Yo invito, pero pagas tú. Y le dije en una proposición, y lo dije en una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista que llevó sobre este mismo tema a la comisión. No se puede llevar a cabo ninguna acción desde el Gobierno de Aragón, ni exposiciones museísticas, ni cualquier otra, sin contar previamente con los ayuntamientos afectados. Ni se puede ni se debe, porque al final son estos ayuntamientos los que van a tener la responsabilidad, en este caso, de la custodia de esas obras de arte. Además de que, y también ya lo dije en la comisión, cuando esas obras se trasladen, lo deben de ser con las medidas de seguridad suficientes para que no sufran ningún daño, además de ser custodiadas en lugares, en edificios, con las debidas también medidas de seguridad para que no sufran ningún deterioro. El Partido Popular está absolutamente de acuerdo en acercar la cultura a todos los rincones de nuestro territorio. Así consta en la memoria de la Dirección General de Cultura. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo porque todos los aragoneses tenemos el mismo derecho a disfrutar de nuestro patrimonio cultural, pero siempre contando con los ayuntamientos y siempre bajo la premisa inamovible de que esas obras deben estar debidamente custodiadas. En cuanto al punto número 3, usted sabe que en el año 2008 José Luis Rodríguez Zapatero visitó la ciudad de Teruel y anunció un Museo Nacional de Etnografía a cargo del Ministerio de Cultura. La Diputación Provincial de Teruel cedió el denominado, el que nosotros conocemos como edificio del comandante Aguado, que edificio que después tuvo que devolver porque el Ministerio de Cultura no movió ni una sola pieza para hacer este museo. Nosotros estamos a favor de que el Museo Nacional de Etnografía se ubique en la ciudad de Teruel. Estamos totalmente a favor porque es muy bueno para Teruel y porque es muy bueno para la provincia de Teruel. Pero todavía estamos más a favor de que las personas cumplan con su compromiso. Fue un gobierno socialista el que se comprometió con Teruel a llevar ese museo etnográfico a Teruel y hoy debe ser el Ministerio de Cultura el que cumpla su compromiso. Desde luego, la cesión por parte de la Teruel de ese edificio del comandante Aguado para que el museo tenga su sede está hecho, va de suyo. La Diputación Provincial de Teruel está comprometida con la provincia de Teruel. Ahora solamente nos falta saber si el Gobierno de España también lo está. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora Marín. Por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón tiene la palabra la señora Rouco por tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Desde Vox, como parte de este equipo de gobierno con el Partido Popular, hay un compromiso para defender nuestro patrimonio histórico y cultural. Y además, Vox tiene un compromiso absoluto con el municipalismo. Por ello, como han podido leer y comprobar en los presupuestos para el 24, hay una apuesta decidida para potenciar y dinamizar los museos. También los archivos y bibliotecas están en la misma dirección. Como ya dijimos otra vez, desde Vox entendemos la cultura con mayúsculas y los museos es parte esencial del impulso y el conocimiento. Los objetivos de mantener e incrementar el tratamiento técnico de los bienes muebles patrimoniales de los museos para su protección y conservación, su conocimiento y difusión, ampliar, completar sus fondos, adquirir bienes, desarrollar las líneas de actuación, DOMUS, Sistema Integrado de Documentación y Gestión Museográfica,
también la coordinación, el fomento y el desarrollo de los sistemas de museos. La Dirección General de Cultura acometerá la redacción del Plan Estratégico de Museos de Aragón. Se incentivará la participación en dicho plan de los museos aragoneses y será necesario prever algunos recursos que aplicar a su fomento. Dicho esto, la iniciativa que trae Teruel Existe, dimanante de una interpelación sobre la política museística, recoge 3 líneas de actuación. Proponen la idea de museos en red y museo abierto. Y en estos 2 primeros puntos hemos presentado una enmienda que tienen todos ustedes y que estamos convencidos de que mejorará, que esperamos que acepten, porque estamos en su misma línea: impulsar un programa de museos en red con una estrategia de contenido y exposiciones itinerantes, así como promover la iniciativa del museo abierto ante el cierre de las obras del Museo de Zaragoza. Y como punto tercero, también hemos hecho una transaccional que también espero que acepten. Dado que en nuestra región no existe ningún museo nacional, incide en el proyecto del Museo Nacional de Etnografía en Teruel. Lo que pasa es que, señor Guitarte, representando a Teruel Existe, usted con su único voto hizo que el señor Sánchez fuera presidente del Gobierno de España en el 2018, se supone que para que llegara el dinero a Teruel. Lo cierto es que ha llegado 0 kilómetros de tren, 0 kilómetros de autoría y nula aportación al proyecto del Museo Nacional de Etnografía. Instaremos al Gobierno de España, pero no sé si volverá a cambiar de opinión o mentirá, porque tenemos que financiar la fiesta de los enemigos de España. Por eso instaremos al Gobierno de España, pero yo creo que llegará 0. Gracias. Gracias, señora Rouco. Se han presentado 2 enmiendas, enmiendas número 2 y 3, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, para cuya presentación y defensa tiene la palabra la señora Soler, por tiempo de 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Señor Guitarte, hoy nos trae aquí una moción para retomar un tema o una iniciativa que nace del Partido Socialista, como bien ha dicho, con la intención de descentralizar los museos dentro de un programa de medidas para el desarrollo de la provincia de Teruel en la lucha contra la despoblación. Recordar que el proyecto del Museo Nacional de Etnografía de Teruel surgió en 2009 con el objetivo de ser un gran museo de referencia internacional, iniciativa que queda arrinconada a causa de la crisis económica. Señorías, compartimos con todos ustedes que retomar este proyecto es una gran oportunidad para la proyección turística y cultural turolense. Pero, señor Guitarte, es necesario conocer in situ la realidad del museo en la iniciativa que hoy nos ha traído aquí, porque la complejidad es evidente. Por ello, creemos que es importante llevar a cabo un riguroso plan de viabilidad o un estudio de viabilidad. Por supuesto que apoyaremos todas las medidas, todas las propuestas e iniciativas que tengan como finalidad la de promover, conservar y difundir nuestra cultura, pero siempre bajo un criterio de responsabilidad, ya que vemos que las exposiciones itinerantes pueden suponer riesgos y pérdida de patrimonio. Por ello, vemos más conveniente la ayuda de las nuevas tecnologías. Para nuestro grupo parlamentario, el proyecto debe ser más ambicioso y responder a las necesidades de la sociedad del siglo XXI. Por ello, hemos presentado una enmienda más acorde con nuestros tiempos. El nuevo proyecto debe responder a la nueva definición aprobada el pasado mes de agosto por el Consejo Internacional de Museos, en el marco de la 26ª Conferencia General celebrada en Praga. Debe ser una institución al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial, y que además sea abierta al público, que fomente la diversidad y la sostenibilidad, con la participación del territorio, considerando también el entorno y del museo y de sus habitantes como parte de su razón de ser. Un lugar que ofrezca experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos. Que el objetivo del museo sea también el patrimonio cultural de los pueblos, aunque no esté en un edificio. Más que llevar la cultura a los pueblos, es lo que los pueblos puedan aportar a la cultura aragonesa y universal a través de la acción de los museos. Creemos que, más que elegir unos centros museísticos destacados, se debe promover la participación de todo aquel que quiera trabajar en red a través de las nuevas tecnologías. En definitiva, que el Museo Nacional nazca teniendo en cuenta el espacio en el que se ubica, aprovechando las oportunidades que ofrece nuestra provincia, que ha sabido salvaguardar su patrimonio cultural e inmaterial de forma excepcional y auténtica.
para que desde el primer momento sea un museo social con implicación de las personas, investigadores, asociaciones, instituciones educativas, ayuntamientos, para que Aragón sea un lugar de referencia en proyectos educativos a la salvaguarda del patrimonio y de la innovación social. Por todo ello, hemos presentado esta enmienda que creemos que complementa y que mejora su iniciativa, pero lamentamos que no haya sido tenida en cuenta. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Soler. Turno ahora para los grupos parlamentarios no enmendantes. En primer lugar, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo, desde el escaño. Gracias, presidenta. Señor Guitarte, no sé muy bien si van a aceptar las enmiendas o no. No obstante, le votaremos a favor. Nos parece una buena iniciativa. Todo lo que tenga que ver con la cultura y con acercarla al territorio es positivo, es bueno y suma. Como ven, no siempre estamos en desacuerdo, alguna vez también estamos de acuerdo, pero desde luego acuérdese de lo que le ha dicho la señora Rouco, porque en estas cuestiones hay que tener buena memoria y lo que me tranquiliza cada día es saber que si el señor Sánchez cumple con sus nuevos socios como con ustedes, no tendremos ningún problema en este país. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Sí, para anunciar el voto favorable nos parece adecuada la propuesta. Extender el arte y la cultura es fundamental y llevarla precisamente todas sus formas hasta el territorio es básico. Debe ser una parte de nuestra acción política garantizar esos derechos culturales que muchas veces se ven dificultados y remover esos factores que los dificultan es básico. Nos parece correcta la propuesta de Museo Etnográfico Nacional, que no es nueva, que se dejó aparcada por la crisis y por los recortes y bueno, ahora lo importante es llenar de vida ese edificio, que es un edificio enorme y muy interesante y sobre todo, y de paso ya se lo digo también, cambiarles de nombre, dejando atrás ese nombre franquista, ese nombre de ese golpista, que tiene como único mérito eso, el haber sido un golpista. Así que apoyaremos la iniciativa. Gracias, señor Sanz. Agrupación Parlamentaria Podemos, señor Corrales. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Soro. Tres minutos. Gracias, presidenta. Señor Guitarte, es imposible estar en contra de esta iniciativa. Si es fácil conseguir que se aprueben, ¿cómo vamos a estar en contra de ese programa Museos en Red? ¿Cómo vamos a estar en contra del Museo Abierto? ¿Cómo vamos a estar en contra del Museo Nacional de Etnografía? Evidentemente, votaremos a favor. Yo sí que le tengo que reconocer que lamento la transacción a la que han llegado. Creo que pierde una gran oportunidad con las enmiendas que le ha presentado el Partido Socialista, que mejoraban sustancialmente la iniciativa. Es una buena idea lo que plantean ustedes, pero lo que se plantea por el Grupo Socialista es mucho más ambicioso desde todos los puntos de vista. Supongo que al final pues acepta las enmiendas del Partido Popular y de Vox a los puntos 1 y 2, enmiendas que ya estaban incluidos lo que se plantea evidentemente en el espíritu del texto inicial. Claro que tiene que ser con el acuerdo de los ayuntamientos y ya hablaba usted de esas condiciones, lógicamente, que tienen que reunir los lugares a los que vaya. Como digo, supongo que prefiere aceptar las enmiendas del Partido Popular para que salga adelante la iniciativa, pero fíjese que lo que se estaba planteando desde el Partido Socialista era, en el caso de los museos en red, que no fueran solo pequeñas exposiciones itinerantes de pequeño formato, que eso está muy bien, sino mucho más ambicioso, más general, con muchísimo más contenido dinamizador, plantear, compartir ideas, proyectos, actividades museísticas. Creo que era mucho más amplio, más ambicioso, insisto, que lo que están planteando. Y respecto del Museo Abierto, lo que se estaba planteando por el Partido Socialista era de alguna manera que esto no dure solo 2 años, que cuando se abra el Museo Provincial esto pueda seguir. Es decir, creo que de una idea muy buena de ustedes, desde el Partido Socialista, se había dado un paso importante. En la enmienda de PP y Vox al principio le quitaban el tema del Museo Etnográfico y al final no sé si es usted consciente de lo que va a pasar. Es una enmienda trampa, o sea, es una enmienda trampa que usted acepta, una transacción trampa que usted acepta para evitar que se suprima, porque para lo único que va a servir esto es para hacer la guerra a Pedro Sánchez.
Esto va a servir solo, yo creo que ha quedado ya claro hoy, va a quedar claro que al final esto va a servir, si no hace el Gobierno de España para ir contra el Gobierno de España, bueno, pues cada uno sabemos cómo hacemos política. A pesar de todo esto vamos a votar a favor de la iniciativa, evidentemente, como digo, estamos de acuerdo, creo que podría haber salido un texto de consenso si hubiéramos hablado todos, a mí me han dado el texto escrito, esto no lo he podido decir antes porque lo he visto escrito, creo que si hubiéramos hablado antes habría podido salir un texto mejor, más ambicioso, pero bueno, está bien al menos lo que va a salir y, como le digo, votaremos a favor. Gracias, señor Soro. A continuación tiene la palabra el señor Guitarte para fijar su posición acerca de las enmiendas. Ya nos ha dicho que han llegado a un texto transaccional que tenemos aquí en la mesa. ¿Alguna...? Sí, se ha llegado a un texto transaccional que incorpora en los puntos 1 y 2 la enmienda del Partido Popular, que básicamente se refería a que debe hacerse esos convenios de acuerdo con los ayuntamientos y que cuenten con las medidas de seguridad. Se contenía ya en la exposición de motivos, pero no está de más especificarlo en la parte dispositiva. Y luego se incorpora el punto 3 con una redacción nueva que básicamente lo que viene a decir es que la tarea fundamental de crear un museo nacional como es de por sí es del Gobierno de España, y se le insta a que cree la figura jurídica de Museo Nacional de Etnografía en Teruel y el consorcio institucional que sea necesario para su desarrollo. Yo creo que es importante que de aquí salga apoyado con unanimidad esta reivindicación, y sí que quería aprovechar también la circunstancia, bueno, pues como siempre que salen estos temas aparecen los mismos reproches. Yo creo que a la señora Rouco hay que decirle que no hay que creerse uno mismo sus propias consignas. Por supuesto que hemos hecho kilómetros de tren y kilómetros de autovía, pero por supuesto, o sea, por ejemplo, los 150 millones de euros que se están invirtiendo en la electrificación y la mejora de la línea es un acuerdo, y el propio hecho de que este museo tenga una posibilidad de recuperarse y se han invertido se han consignado 2,5 millones en el 2022 Guitarte, y 4 en el 23 es fruto de ese trabajo. Bueno, simplemente llamar a todos al apoyo a esta iniciativa, porque es la condición casi inexcusable de que tenga alguna viabilidad de surgir efecto. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Todos tenemos delante el texto transaccional que se ha llegado, tenemos claro lo que vamos a votar. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 66, emitidos 66, votos a favor 66. Queda aprobada por unanimidad la moción. Explicación de voto. En primer lugar, Partido Aragonés, señor Izquierdo. Señor Sanz, Izquierda Unida. Señor Corrales, no. Aragón Teruel existe. Señor Guitarte. Bueno, pues agradecer el apoyo recibido por la moción. Creo que aparte del apoyo hemos de hacer en lo que esté en nuestras manos por insistir entre las demás instituciones que realmente se pongan manos a la obra y que esto siga hacia adelante. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Junta Aragonesista, señor Soro. Vox en Aragón, señora Rouco. Grupo Parlamentario Socialista, señora Soler. Grupo Popular, señora Marín. Muy bien, muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, agradecer, como no podía ser de otra manera, al señor Guitarte su favor para llegar a cabo, primero por emitir las enmiendas del Partido Popular y, en segundo lugar, para llegar a cabo esa transacción que se ha llegado sobre el punto número 3. Y una pequeña aclaración simplemente. Mire, señor Soro, no es hacer ninguna trampa. Nosotros no hacemos trampa. Es pedir cumplir al Gobierno de España un compromiso con Teruel. No es hacer trampa, es pedirle al Gobierno de España que cumpla sus compromisos, en este caso el Museo Nacional de Etnografía, con Teruel. Eso es defender Teruel, no hacer trampas a nadie. De todas maneras, señor Soro, yo que le aprecio y usted lo sabe, se ha mimetizado usted demasiado con el Partido Socialista. Ha perdido usted esa esencia que tenía como diputado, que es muy buena, que yo le admiro mucho, pero hoy nos ha demostrado que se ha mimetizado demasiado usted con el PSOE, 8 años con ellos. Yo entiendo que son mucha carga y hoy usted no se ha dado cuenta de lo que realmente nosotros pedíamos es apoyar a Teruel, jamás hacer trampas, porque el Partido Popular no hace trampas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Marín.
Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, les comunico que sustanciaremos 3 proposiciones no de ley, punto 10, punto 11, punto 12, antes de hacer la pausa para el almuerzo. Continuamos. Punto número 10. Debate y votación de la proposición no de ley 65/23 sobre el desarrollo de la Ley 6/2023 de 23 de febrero de protección y modernización de la agricultura social y familiar y del patrimonio agrario en Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya presentación y defensa tiene la palabra el señor Iglesias por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, expresar mi apoyo con Hermidio Sánchez, con los socialistas de Gea y con todos los socialistas que están siendo señalados, amenazados y agredidos estos días. No nos van a callar. Señorías, desde el Grupo Socialista traemos a estas Cortes una proposición que tiene que ver con el desarrollo de la Ley de Protección, Modernización de la Agricultura Social y Familiar y del Patrimonio Agrario de Aragón. Como bien saben, a principios de este año se aprobó en estas mismas Cortes la conocida como Ley de Agricultura Familiar, que tiene por objeto desarrollar las políticas públicas orientadas a asegurar la modernización del sector y, de un modo específico, la protección del modelo de agricultura social y familiar. La pervivencia del modelo de agricultura social y familiar continúa amenazado. Se encuentra en desventaja frente a otros modelos de agricultura corporativa, cada vez más extendidos, y continúa siendo urgente el desarrollo de la ley para proteger a los agricultores y ganaderos aragoneses en un mundo globalizado. Señorías, creo que esta es una cuestión de gran relevancia. Hay una necesidad imperiosa de fomentar el modelo de la agricultura que se ha dado siempre en Aragón, una agricultura de pequeñas y medianas explotaciones que genera producciones de alimentos de alta calidad, que cuida su tierra y la trata con respeto, que mantiene vivos nuestros pueblos y bien gestionados nuestros montes. Un modelo que representan miles de agricultores y ganaderos de todo Aragón, que en muchos casos ven como una amenaza la proliferación de otros modelos de agricultura corporativa. Y no es una preocupación menor. Podría darse el caso de que se vayan concentrando partes importantes de las tierras de cultivo de Aragón en manos de unas pocas empresas y, por qué no, puede derivar hasta en su salida del control nacional con la venta a empresas y fondos de inversión extranjeros. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que es bueno que la tierra aragonesa sea muy mayoritariamente patrimonio de los agricultores y los ganaderos de Aragón, que son los que más la aman, los que más se preocupan por ella y los que con más respeto la van a trabajar. Pero desarrollar esta ley no va contra ningún modelo. Va de fomentar el modelo de la agricultura familiar para poder enfocar la ayuda pública de la comunidad autónoma en los pequeños y medianos agricultores profesionales. Y es capital que desarrollemos esta ley, que define quiénes son estos profesionales, qué es la agricultura familiar, porque esta es la única manera de poder hacer alguna cosa desde aquí para dirigir recursos en la modernización del sector, para hacerlo competitivo en el mundo, para mejorar el relevo generacional y hacerlo atractivo a los jóvenes, para paliar los daños de las situaciones extraordinarias, para mejorar las relaciones de integración para los ganaderos. En definitiva, para enfocar los recursos para la agricultura de Aragón allí donde de verdad son más necesarios, para tener un modelo más justo socialmente, de agricultores y ganaderos profesionales con arraigo en la tierra que trabajan cada día. Ya sé que esta ley tiene partes que a algunos de ustedes no les gusta, pero no se sabe muy bien cuáles son esas partes. Ahora sabemos que han llegado ustedes a un acuerdo con el pérfido Gobierno de España sobre el recurso al Constitucional, que está bien que lleguen a acuerdos, nosotros somos muy de llegar a acuerdos, pero han ustedes renunciado a defender el autogobierno de Aragón y, en este caso, esa renuncia hará muy difícil la puesta en marcha de regadíos por parte del Gobierno de Aragón. Cuando no puedan hacerlos, imagino que culparán al Ministerio. Creo que sería bueno que, si hay cuestiones de la ley que no les gustan,
traigan a estas Cortes sus propuestas de modificación para que las podamos debatir entre todos. Nosotros, a trabajar para mejorar las cosas, siempre estamos dispuestos, porque aparte de la retórica de la mayor carga administrativa, cosa que ustedes pueden tratar de reducir haciendo uso de la ley de simplificación y de aquello de que abarca muchas cuestiones que podrán requerir otras leyes, poco más sabemos de qué es lo que quieren modificar desde el Partido Popular y Vox. O si la quieren derogar toda, o si solo a trozos, porque un día el consejero dice que la quiere derogar toda, al otro el presidente le enmienda la plana y dice que no se va a derogar, que solo alguna parte, y luego el consejero rectifica y dicen que bueno, que derogar no, pero que harán otro texto que la va a sustituir, ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Y de momento a esta casa, esta legislatura, no han traído ninguna propuesta. Lo cierto es que la ley está vigente y es una buena herramienta que deben no solo cumplir, sino dotar presupuestariamente y desarrollar normativamente, que es la mejor manera de ayudar de verdad al sector, de fortalecer la agricultura familiar, esa de los miles de agricultores y ganaderos, de agricultoras y ganaderas que forman el grueso de la gente del sector en Aragón. Una ley que fue muy esperada y que ha sido calificada de pionera, de referente, de necesaria y que mucha gente del sector pide que no se derogue y que se aprovechen todas sus potencialidades, entre ellas varias organizaciones profesionales agrarias que representan a la gran mayoría de los agricultores y ganaderos de Aragón, por mucho que se empeñen de hablar de un panorama de un sector totalmente en contra. Señor Iglesias. Voy finalizando. Y no sé cuantísimas organizaciones en contra, lo cierto es que la gran mayoría de los que trabajan la tierra y crían los animales abogan por desarrollar esta ley. Y por eso traemos hoy aquí esta proposición no de ley para servir de impulso al Gobierno para que de verdad se trabaje por los agricultores y los ganaderos aragoneses. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Iglesias. Turno ahora de intervención para el resto de los grupos parlamentarios. En primer lugar, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Señor Iglesias, sabe que compartimos una gran parte de esta norma, pero hay algunas cuestiones que no nos gustan. Lo he dicho abiertamente en mis intervenciones. Creo que esta ley tiene muchas cosas buenas, pero no se puede aplicar, o en nuestra opinión no se puede aplicar esta ley tal y como está por algunas cuestiones tan sencillas como, y se lo he dicho en alguna ocasión, como el número de hectáreas que plantea, como algunas cuestiones cuando habla de repartir o no repartir entre los agricultores, cuando marca en los territorios determinados unas características que en partes del Pirineo que usted conoce muy bien no se pueden cumplir. Por lo tanto, creemos que lo que hay que hacer es modificar esta norma y una vez modificada y acorde, entonces sí le apoyaremos y traer una propuesta de este tipo. Por lo tanto, votaremos en contra. Gracias, señor Izquierdo. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Izquierda Unida trabajó mucho en esta ley porque consideramos que defender el modelo que vertebra el territorio y que garantiza y fija la población en el mismo y, por lo tanto, la vida en los pueblos, pues no es que se haya una obligación, es que es una necesidad para Aragón cuando hablamos, además, de la lucha contra la despoblación. No es excluyente, no excluye a ninguna otra agricultura. Lo que hace es definir un marco normativo que pretende defender frente al incremento de modelos que acaban desplazando al social y familiar, y no les tengo que hablar a ustedes de los fondos de inversión, de cómo penetra ese capital en el ámbito del campo, que al final nos abocan a una agricultura sin agricultores y, por lo tanto, sin pueblos vivos. Eso es lo que hay que hacer y las pruebas ahí están. El pez grande se come al chico. En 6 años la producción final agraria se ha incrementado en Aragón un 54%, la renta agraria solo lo ha hecho un 13% y eso se traduce automáticamente en que 200 explotaciones familiares, sociales, todos los años desaparecen. Y eso es lo que hay que evitar, y eso se evita priorizando pues las políticas públicas en materia de ayudas, en materia de acceso a tierras, a este modelo social y familiar. Eso es lo que proponemos, lo que propone la ley, y desde luego Izquierda Unida votará a favor. No sabemos si se va a modificar, si se va, acabo ya, presidenta, si se va a ampliar o si se va a derogar. En cualquier caso, ahora hay que cumplirla y, por lo tanto, que se cumpla la ley y que se priorice hacia el modelo social y familiar, que es lo que determina nuestro ordenamiento jurídico. Gracias, señor Sanz. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe. Señora Buch, su tiempo de intervención, 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta.
La verdad es que nos alegramos poder debatir sobre esta ley que aprobaron desde el Partido Socialista al final de la legislatura, pero sí queremos dejar encima de la mesa que no parece que hubiera demasiada intención en desarrollarla, puesto que lo podían haber hecho antes si realmente hubiese estado esta voluntad. Pero, aun con todo, nosotros sí pensamos que esta ley es un buen primer paso para defender la agricultura familiar, pero también pensamos que se queda corta y que carece de la ambición necesaria. Menciona la compatibilidad de las instalaciones de energías renovables con las explotaciones agrarias, pero solo impide su instalación en zonas que están inmersas en un procedimiento de concentración parcelaria y en zonas declaradas de interés general por modernización de regadíos. Esto igual también es parte de la herencia que tenemos con las renovables. Deberían garantizarse las explotaciones familiares en zonas de pastos y de montaña, amenazadas por la invasión de las energías renovables que atacan directamente a esa ganadería familiar, que de verdad vertebra el territorio, porque esta actividad sí lo hace. También quedó pendiente en la redacción de esta ley un fomento del asociacionismo agrario de este tipo de agricultura. Es de las pocas fórmulas que pueden hacer frente a grandes integradoras o fondos de inversión que están devorando nuestro agro. En un contexto de macroinversiones de renovables o granjas y mataderos, ayudar a las pequeñas explotaciones familiares es casi un ejercicio de rebeldía de David contra Goliat. Toda ayuda va a ser poca para defender un modelo agrícola y ganadero que debe ser el fruto por varias razones. Asienta población y está arraigado al territorio, conservando y fomentando prácticas tradicionales. Se ajusta mejor a un modelo de sostenibilidad y agricultura ecológica que lucha contra el cambio climático, cuidando el paisaje y el territorio como nadie más lo hace, y genera un valor añadido con un producto de calidad y un patrimonio agrícola y ganadero que también debemos defender. Presentar una proposición no de ley es más fácil que hacer el trabajo desde el Gobierno, y más cuando se hace con fines partidistas, porque todos sabemos que Vox la quiere derogar, o parece ser que eso es lo que han dicho, y es su consejería la encargada de desarrollar la norma. Así que, desde Aragón Teruel Existe, pensamos que esa ley fue un paso en la buena dirección, pero que llegó tarde y le faltó ambición. Esperamos que se siga trabajando en ella para que realmente alcance el recorrido que debe de tener. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. Turno ahora del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Palacín, su turno por tiempo de 3 minutos. Gracias, señora presidenta. La verdad es que la Ley 6/2023 fue una ley muy esperada, una ley muy necesaria para mejorar el futuro del sector agrícola aragonés. Sin duda, la ley no es perfecta, pero sí que tiene muchas cosas positivas que se pueden desarrollar y se pueden aprovechar. Estamos hablando de una ley que apoya la agricultura familiar, que hay que recordar que es la más común en Aragón, la que genera trabajo en el territorio, la que genera desarrollo y también la que asienta población en nuestros pueblos, además de una forma sostenible cuidando el entorno. Un modelo que sin ninguna duda tiene que ser apoyado frente a otros tipos de agricultura corporativa. Hay que dar respuesta al desafío de la globalización, que supone el control que muchas veces hacen las grandes corporaciones de los mercados agrarios. Un control que, por desgracia, estos últimos años sigue creciendo. Por eso creemos que hay que actuar, porque tiene que ser una agricultura y una ganadería mucho más competitiva. Para eso es necesario que haya un impulso desde lo público. Hay que apoyarla también por la desventaja que a veces ocasionan los cambios tecnológicos, y para que el modelo familiar, que es el tradicional y tiene que seguir siendo el tradicional, siga generando recursos, siga vertebrando el mundo rural aragonés y siga siendo clave en la lucha contra la despoblación en todo el territorio.
Como decía al principio, la ley tiene cosas buenas, tiene cosas malas, pero yo creo que es importante que se desarrolle. La legislatura pasada Xunta Aragonesista la apoyó y, por lo tanto, votaremos a favor de la iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Tiene la palabra el señor Morón por tiempo de 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Señorías, en primer lugar, desde el Grupo Parlamentario Vox en Aragón queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad con todos los españoles, especialmente los jóvenes, que estos días están manifestando en las calles en defensa de la Constitución y en defensa de su propio futuro. A ustedes no les van a callar y a nosotros no nos van a parar hasta que se recupere la normalidad democrática en España. El Grupo Parlamentario Vox en Aragón, inicialmente, ya hablando del tema que nos ocupa, no vimos con malos ojos este proyecto de ley. De hecho, inicialmente apoyamos su tramitación. Una ley que pretendía regular el sector agrario aragonés con el fin de apoyar mediante políticas públicas el modelo familiar de agricultura como herramienta de vertebración del territorio y de fijación de población en el medio rural, así como para asegurar la viabilidad económica de las explotaciones y de incentivar el relevo generacional en el sector, apoyando activamente a los jóvenes agricultores. En ese sentido nos posicionamos afirmativamente. Bueno, no nos opusimos, vamos a dejarlo así. Pero el producto final de esta ley, que además fue empeorada de una forma considerable en el trámite de enmiendas, no fue el esperado, y prueba de ello que se contó con el rechazo de la mayor parte del sector, así como también, por supuesto, del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Esta ley, cargada de ideología, no ofrece soluciones a ninguno de los problemas que supuestamente quería corregir. No afronta medidas de calado que pueda repercutir en una mejora de la competitividad de las explotaciones, no facilita el relevo generacional ni prevé mejoras relevantes para los agricultores en activo. Y lo que es peor, todavía genera una mayor carga burocrática. Señores del Partido Socialista, en su proposición no de ley parten de la premisa de que la agricultura social y familiar se encuentra en riesgo por la posición de desventaja competitiva frente a otros modelos de agricultura corporativa para proteger a los agricultores y ganaderos aragoneses de los efectos perniciosos de la globalización de los mercados que está causando a las explotaciones familiares. Muy bien. Bueno, ahora ustedes están también en contra de la globalización. Cuidado, no sea que les confundan con los radicales de Vox. Ya lo único que les falta es que defiendan la necesidad de una soberanía alimentaria. Bien, señorías del Partido Socialista, si quieren apoyar a los agricultores y a la ganadería familiar, sean consecuentes y abandonen las políticas ecologistas radicales arraigadas en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que derruyen embalses y que han dado carpetazo al Pacto del Agua de Aragón. Políticas que defienden en Europa que estigmatizan a agricultores y ganaderos con una PAC cada vez más condicionada con requisitos medioambientales, haciendo cargar sobre las espaldas de agricultores y ganaderos el mayor peso de la transición energética. Convenzan a su presidente para que rebaje impuestos a los carburantes, dinamice el mercado laboral, no impulse leyes como la de bienestar animal, ajena al conocimiento de las necesidades del sector, que defienda los intereses de España en Europa y a nuestros productos en Bruselas frente a la competencia desleal de terceros países. Así ayudarán a los aragoneses que quieren seguir viviendo de la agricultura y la ganadería familiar, o al menos no les llevarán a la ruina. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Turno ahora del Grupo Parlamentario Popular. Señor Jiménez. Su tiempo de intervención, 3 minutos. Buenos días y muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señores diputados. En primer lugar, quiero aprovechar la ocasión para condenar enérgicamente cualquier ataque o agresión a cualquier representante político. Señor Iglesias, a cualquiera, a los del PSOE y a todos los demás. Se ha olvidado alguno. Comienzo con la temática de la PNL que nos ocupa. Señores diputados del PSOE, señor Iglesias, vaya por delante que nuestro grupo, el Grupo Popular, apoyó
y valoraba positivamente y apoya la idea de hacer una ley de este estilo. Pero el problema es que el texto final no nos convencía. Evidentemente no puedo decir lo mismo con esa dichosa y vergonzosa ley de amnistía que ustedes van a pretender aprobar en los próximos días en Madrid. La Ley de Agricultura Social y Familiar fue aprobada con el desacuerdo del 70% del sector. Sindicatos, cooperativas agroalimentarias, asociaciones. Aquí tengo el documento que si quieren pueden leerlo, en el que ellos se ponían de acuerdo y diciendo que no estaban de acuerdo con esta ley. La ley de amnistía cuenta también con el rechazo de muchos, fiscales, inspectores de Hacienda, jueces y lo que es peor, la población en general. Ustedes no sé dónde están mirando estos días. El domingo pasado, convocados por el Grupo Popular, en un acto sin violencia, se manifestó el país en las capitales de provincia de toda España. ¿Ustedes no ven eso? Si hablamos de nuevo de la Ley de Protección y Modernización de la Ley de Agricultura Social y Familiar, les tengo que decir que Aragón es diverso. Desde el Pirineo hasta el sur de Teruel tenemos todo tipo de agricultura y ganadería. Tenemos viña, tenemos pequeños agricultores y ganaderos extensivos en pequeñas parcelas con ovejas y vacas. Tenemos la viña, como he dicho, tenemos regadío, tenemos secano y tenemos en Teruel que el señor Izquierdo reclama riego para ellos y con esta ley se impide crear nuevos regadíos y mejoras de regadíos. Ténganlo ustedes claro. Esto limita a los agricultores y ganaderos para ejercer su actividad. Ténganlo ustedes claro. En Madrid ustedes retuercen la Constitución para hacerla al gusto suyo y de un prófugo que les ha dado ya 7 votos y ha hecho de nuevo a un amigo suyo, o no, presidente del Gobierno. La Ley de Agricultura Social y Familiar, tengan claro ustedes que no ayuda al sector, no le ayuda, lo limita. Hablemos de burocracias, hablamos de limitaciones por el tamaño de las parcelas. Y la ley de amnistía tampoco va a ayudar a los españoles. Ténganlo ustedes claro. El Grupo Popular trabajará de forma concienzuda en que este mal sueño termine más pronto que tarde. Los agricultores y ganaderos de esta tierra les juzgaron hace poco tiempo, en mayo. Y no tengan ustedes ninguna duda que la historia y los españoles les juzgarán por esta ley de amnistía que quieren ustedes aprobar. Nosotros haremos lo posible para que no sea así. Como supondrán ustedes, vamos a votar que no a esta PNL y, por supuesto, votaremos 1 y 1000 veces no a la ley de amnistía. Muchas gracias. Gracias, señor Jiménez. Pasamos a la votación de la proposición no de ley. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65, votos a favor 31, votos en contra 34. Por lo tanto, decae la iniciativa. Explicación de voto. Señor Izquierdo, señor Sanz, señor Corrales, señor Abuj, señor Palacín, señor Morón, señor Iglesias. Sí. Gracias, presidenta. Me he leído la ley por todas partes y en ningún sitio he visto lo de la amnistía. No aparece en esta ley, no aparece. Pero le voy a decir una cosa. Hoy millones de españoles estamos aliviados porque ustedes no han entrado en el Gobierno. Siento comunicarles que Pedro Sánchez ha sido elegido por la mayoría de los representantes del pueblo español. Respeten al pueblo español, respétennos a los españoles y a las españolas. Creo que lo que les molesta de esta ley básicamente es la definición de quiénes son los agricultores, de quiénes son los pequeños y medianos agricultores a los que hay que ayudar, porque ustedes representan a los que no les interesa que se apruebe esta ley, que son los grandes terratenientes y las grandes corporaciones. Señor. Grupo Parlamentario Popular, señor Jiménez. Sí, muchas gracias, presidenta. Hemos votado no a su PNL porque, al igual que cuando fue aprobada, apreciamos fallos y olvidos en su articulado. Además, no soluciona la problemática de la agricultura familiar y lo que sí consigue es el incremento de la carga burocrática. Tampoco tiene en cuenta la diferencia de las explotaciones en todo el territorio aragonés, ya que es amplio y diverso. Se ve claramente con su modificación de las unidades mínimas de cultivo. Necesitamos una ley que cuente con el máximo consenso del territorio y esta no la tiene. Muchas gracias.
gracias, señor Jiménez. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, debate conjunto y votación separada de las proposiciones no de ley. Primera, por la proposición no de ley número 7123 sobre el rechazo de las violencias machistas, presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, y proposición no de ley número 118/23 sobre el 25 de noviembre, Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para la presentación y defensa de la primera proposición no de ley por parte del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista tiene la palabra la señora Las Obras por tiempo de 5 minutos. Buenos días. Gracias, presidenta. Chunta Aragonesista presenta esta iniciativa con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La hemos presentado durante todos los años, pero una vez más denunciamos la negación de la violencia machista por parte de algunos partidos políticos. Últimamente hemos visto cómo en las instituciones aragonesas se vienen bloqueando declaraciones institucionales de rechazo a las violencias machistas bajo argumentos como la necesidad de su sustitución por la expresión violencia intrafamiliar. Pero la realidad con la que nos encontramos es que la lacra de la violencia machista no ha desaparecido, no se ha diluido, todo lo contrario. Cada día surge con más fuerza, convirtiéndolo en un modo claro de terrorismo social. Esto nos lleva a reflexionar sobre las consecuencias producidas por la negación de la existencia de la violencia machista y su intento de extrapolarla a un concepto que no existe, violencia intrafamiliar. No hay que olvidar el hecho de que cuando se habla de violencia intrafamiliar supone desconocer que las mujeres también sufren violencia por hombres que no pertenecen a una relación de pareja. Estos planteamientos por sí solos suponen un retraso absoluto en el sistema de protección de las mujeres. Nuestra sociedad con estos planteamientos cada vez se convierte en más violenta, más desigual e injusta, retrocediendo con ello décadas en los avances en la defensa de los derechos de la mujer y la lucha por la eliminación de esta lacra. Desgraciadamente, las cifras hablan por sí solas. 1.237 mujeres asesinadas en España desde el 2003, 32 en Aragón, a lo que hay que sumar 50 menores asesinados. Y, por otro lado, 4.806.054 mujeres entre 16 y 74 años, su pareja o expareja alguna vez las ha humillado, amenazado, pegado o violado. Es la cifra que refleja la primera encuesta europea de violencia de género en España, con datos del 2022 y que apunta a las más jóvenes como aquellas que más la sufren. La violencia machista es una de las violaciones de los derechos humanos más repetida en la sociedad y que afecta a millones de mujeres y niñas por el simple hecho de ser mujeres y se manifiesta de múltiples formas. La violencia de género es una de las principales causas de muerte entre las mujeres de 15 a 44 años, por delante del cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico o las guerras. Pero tras la entrada de Vox en los gobiernos autonómicos nos encontramos con declaraciones de cargos públicos que niegan la violencia machista. Por ejemplo, la concejala delegada de familia de Vox en Talavera, que culpa a las mujeres de ser víctimas de agresiones por no hacerse respetar. Voy a decir sus palabras textuales para que no haya ningún problema. Si las pegan o las violan o las matan es porque no se hacen respetar. ¿Qué culpa tendrá el agresor si son ellas las que no se hacen respetar? Declaraciones de esta concejala de Vox, partido que está gobernando con el Partido Popular. ¿De verdad piensan que las 52 mujeres asesinadas este año permitieron que las agredieran? Sinceramente, no quieren reconocer la realidad. Ellos y ellas sabrán, pero allí sigue esta señora en su cargo público haciendo un daño irreparable a las mujeres de su municipio y a todas las mujeres que sufren violencia machista. El señor Abascal y la señora Fernández rechazan la violencia de género porque es un concepto ideológico. No, señorías de Vox, la violencia no es de derechas ni de izquierdas. La violencia es una lacra de la sociedad que afecta a las mujeres. Y tampoco quiero olvidar las declaraciones recientes de la señora Ayuso, quien afirma que los hombres sufren más violencia que las mujeres. Desde luego, desconozco en qué mundo vive esta señora. Por esto, este 25 de noviembre no es un día más. Es un día en el que tenemos que poner de manifiesto que en el pleno siglo XXI la
la violencia sigue conviviendo con nosotros y nosotras como una más, asentada sobre las bases de la desigualdad real entre hombres y mujeres. Y todos en estas Cortes tenemos y debemos, desde luego, sumar esfuerzos para combatirla, porque el fallecimiento de las mujeres víctimas de violencia es la punta del iceberg, pero también se han ido asumiendo actuaciones como normales, como la publicidad sexista, los micromachismos, el lenguaje, el control de las redes, pero también hay acciones como abusos sexuales, golpes, amenazas e insultos para terminar en asesinatos. Tenemos la obligación de poner cara a las escandalosas cifras de víctimas de violencia machista. Es imprescindible hacer justicia a las 1.237 mujeres asesinadas en España y a sus 50 menores asesinados. No se trata de estadísticas y números, se trata de vidas, de proyectos de vida, familias rotas, personas menores de edad en orfandad y de una sociedad que necesita aprender sobre la igualdad y actuar en consecuencia, y parece ser que los gobiernos de Vox esta lección no la quieren aprender. Para finalizar, el machismo acaba cuando asumimos que el feminismo es positivo para nuestra sociedad porque tan solo se busca la igualdad entre hombres y mujeres. Gracias, presidenta. Gracias, señora Las Obras. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, para la siguiente proposición no de ley, tiene la palabra la señora Canales por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Señorías, el próximo 25 de noviembre se conmemora un año más el Día Internacional contra la Violencia de Género. Y un año más, el Partido Socialista une su voz a la de millones de hombres y mujeres que cada día dedican su voluntad, compromiso y acción en esta lucha por la libertad y seguridad de todas las mujeres. A ellas dirigimos nuestro apoyo a las miles de mujeres que sufren violencia por el mero hecho de serlo. Luchamos y trabajamos con la convicción de que lo hacemos por la más justa de las causas, y nuestro compromiso es no dejar de avanzar hasta erradicar de nuestra sociedad la violencia machista. Una violencia que nos atañe a toda la sociedad y que cada asesinato es un fracaso colectivo. Señorías, desde 2003, 1.237 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, siendo 2023 un año especialmente alarmante con 52 mujeres asesinadas a día de hoy. Desde el Partido Socialista fuimos punta de lanza en la puesta en marcha de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, medidas de protección integral contra la violencia de género, que supuso el reconocimiento de que existe un tipo específico de violencia, la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo, y supuso un cambio completo de perspectiva ampliamente demandado por el movimiento feminista. Esta ley fue aprobada por unanimidad, con todos los votos a favor en el Congreso de los Diputados, convirtiéndose en la primera ley y única integral contra la violencia de género en Europa. Señorías, lamentablemente esto hoy no sería posible y la responsabilidad recae sobre quienes la niegan, pero cuidado, también recae sobre quienes blanquean a quienes la niegan. Señorías, la negación abre un camino muy peligroso, ya que tiene un impacto directo sobre las víctimas. Miren, el cuestionamiento de la existencia de la violencia de género provoca que muchas mujeres tengan miedo a no ser creídas y dificulta que muchas de ellas puedan dar el paso para salir del círculo de la violencia. Y esto solo da alas al maltratador. Por todo ello, es de vital importancia que entre todos aquellos que estamos por la verdadera lucha contra la violencia de género rechacemos públicamente los discursos negacionistas. Y hoy aquí ustedes, señorías del Partido Popular, tienen ocasión de rechazar los discursos negacionistas de Vox. Sí, señorías, porque hay una violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo. Y este discurso, este debate, está ya superado. Y no vamos a dar ni un paso atrás. Si alguien está atascado en siglos pasados, pues allá ellos. Pero los demás tenemos una gran responsabilidad y debemos tener un discurso y una acción clara, sin discursión y sin paliativos. Miren, los grandes avances en defensa de los derechos de las mujeres llevan nuestra firma, nuestras siglas, y así seguirá siendo. Y, señorías, voy terminando. Señor Sanz, aceptaremos su enmienda, como no puede ser de otra forma. Y, señorías del Partido Popular y de Vox, no aceptaremos su enmienda, como no puede ser de otra forma. Y el motivo es muy sencillo. Esto a mí me parece una broma de mal gusto. Que esta proposición, que esta enmienda nos la presenten el Grupo Partido Popular y Vox, quien niega la violencia machista, ya simplemente no nos la tomamos en serio. Lo siento. Pero segundo, por educación, la hemos leído y, señorías, tienen 6 puntos esta enmienda. Les ha costado llegar hasta el 6º para nombrar violencia machista.
El resto de los puntos hablan de violencia contra las mujeres. No, señorías, estamos hablando de violencia machista. Aquella violencia que se ejerce sobre las mujeres por el mero hecho de serlo. La maté porque era mía. ¿Se suena? Miren, estamos ante un Gobierno que baja los fondos propios del IAM y mantiene el presupuesto gracias a los fondos que transfiere el Gobierno de España. Mal les pese. Un Gobierno que ha dejado en manos de Vox justicia, algo fundamental en la lucha contra la violencia machista. Al frente de justicia, una negacionista. Estamos en un Parlamento que ha votado como presidenta a una persona que niega la violencia machista. Un Gobierno que se ha cargado la Dirección General de Igualdad. Y un Gobierno que cancela las charlas contra la violencia de género. Así no, señorías, así no. Lo que ustedes están haciendo no hay enmienda que la aguante. Señorías, rechazo frontal a la violencia machista y rechazo frontal a quienes la niegan. Gracias. Gracias, señora Canales. Se han presentado varias enmiendas. Por parte de Izquierda Unida, números 1 y 2 a la primera proposición no de ley y una tercera enmienda a la siguiente proposición no de ley. Tiene turno para su defensa de las 3 enmiendas, señor Sanz. Turno por tiempo de 3 minutos. Presidenta, bueno, en primer lugar agradecerles, señora Caamañes, que no admitan las enmiendas del PP y Vox, fundamentalmente porque, entre otras cosas, continúan con la cantinela de los perfiles de los maltratadores. Son personas normales. No nos equivoquemos, son sanos hijos del patriarcado. Es un problema estructural que se llama violencia machista y que ustedes no quieren reconocer y, por lo tanto, difícilmente van a querer atajar como se debe. 3 enmiendas. 3 enmiendas que tienen que ver con lo que ayer debatimos. Una vez conocidos los presupuestos para Aragón, es bueno que nos comprometamos hoy, si tanto nos creemos la lucha contra la violencia machista, a recuperar los convenios para las entidades locales que se han recortado en un 35%. Es bueno también, que es otra de las cuestiones que planteamos, poner el foco en los riesgos derivados de la proliferación de las redes sociales y de la necesaria prevención y educación de un uso incorrecto en cuestiones básicas como el uso indebido y sin consentimiento personal de datos, el trato degradante o los atentados a la integridad sexual. Y una tercera cuestión, que es evitar las subvenciones a todas aquellas entidades que, por ejemplo, hacen hostigamiento a las mujeres que quieren ejercer libremente su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Gracias. Gracias, señor Sanz. Para la defensa y presentación de las enmiendas conjuntas presentadas por los grupos parlamentarios Popular y Vox, en primer lugar tiene la palabra la señora Marín por el Grupo Parlamentario Popular por tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Y como antes no lo había hecho y estamos hablando de violencia, quiero en nombre del Grupo Parlamentario Popular condenar de forma rotunda la violencia que han sufrido algunos miembros del Grupo del Partido Socialista, echando de menos, eso también lo tengo que añadir, esa condena el día que esa violencia la sufrimos los miembros del Partido Popular. Señorías, imposible entrar con detenimiento en 3 minutos en las 2 proposiciones no de ley que ahora debatimos y que hablan de muchas cuestiones, olvidándose también de otras muchas. Por eso quiero aprovechar el tiempo para dejar de manifiesto 2 cuestiones fundamentales. En primer lugar, que en la defensa de la violencia contra la mujer nadie puede dar lecciones al Partido Popular. Fue un Gobierno del Partido Popular quien en 2017 impulsó y firmó un pacto de Estado contra la violencia de género. Y no fue un pacto de papel, fue un pacto con muchas medidas para erradicar esa lacra de nuestra sociedad, pero también un pacto dotado presupuestariamente para llevar a cabo esas medidas. 100 millones para las entidades locales, 500 para las comunidades autónomas y 400 para el Estado. El Partido Popular puso encima de la mesa 1.000 millones
de euros para luchar contra la violencia de género. Eso es, señorías, lo que nos diferencia. Además de que fuimos quienes firmamos un pacto, y los únicos pactos que hoy firma el Gobierno de España son los que avalan a los herederos de ETA, los que rompen la unidad de España, los que quiebran el Estado de Derecho, los que atacan el Poder Judicial y los que amnistían a los golpistas. Señorías, lo siento, hoy no están ustedes en disposición de hablar de libertad, de defensa de los derechos de la mujer o de cualquier tipo de derecho. No tienen hoy, lo lamento, credibilidad. La acaban de perder ustedes por el camino. Pero además, y esta es la segunda cuestión, nosotros defendemos a la mujer contra cualquier tipo de violencia y ustedes no. Y si no es así, sería muy interesante que nos explicaran por qué apoyaron y siguen manteniendo vigente la denominada ley del solo sí es sí, que hasta la fecha ha dejado en libertad a 121 agresores sexuales y ha beneficiado a más de 1.200. Violadores, señorías, violadores, hombres que un día violaron a una mujer y con esa ley han puesto ustedes en peligro a todas las mujeres, porque una violación también es una agresión contra una mujer. Así que, señorías, no presenten ustedes iniciativas que juegan a buscar el voto en contra del Partido Popular, porque nosotros hemos demostrado sobradamente nuestro apoyo incondicional a las mujeres frente a cualquier tipo de violencia. Nuestro trabajo nos avala con leyes, con pactos útiles y con 100 millones de euros. Estamos en contra de cualquier tipo de violencia contra la mujer, de cualquiera, también de la que ejercen los violadores y los agresores sexuales. Por tal motivo, hemos presentado una enmienda a ambas proposiciones no de ley que incluyen puntos que protegen a la mujer contra cualquier tipo de violencia, también frente a los violadores, y que quieren implicar al Gobierno de España para que no mantenga en vigor leyes que nos ponen en grave peligro tanto para nuestra integridad física como para nuestra libertad sexual. Han culminado ustedes un proceso de supresión de nuestras libertades. Hoy, señorías, no tienen ninguna credibilidad, precisamente hoy no. Gracias. Gracias, señora Marín. Por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, para la defensa de la enmienda, señora Rouco, su tiempo de intervención por 3 minutos. Buenos días. Señora Canales, señora Las Obras, han hablado ustedes de declaraciones. Yo me quiero acordar de otras. La azotaría hasta sangrar, le quito el móvil para protegerla, o la ley del solo sí es sí. Señor Capia, a usted le da mucha risa. Yo creo que le debe de dar mucha risa la violencia contra las mujeres. Claro que sí. 1.300 violadores y agresores sexuales a la calle. Yo les quiero recordar a estos partidos de izquierdas que el 25N es el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, porque el día de la violencia de género es de su cosecha. Y también les voy a decir por qué la ley de violencia, esa que aprobaron ustedes de género, es la única en Europa. Porque hasta Guerra dijo que se aprobó por presiones, que era inconstitucionalidad. Por eso no la han copiado en ningún país de Europa, porque criminaliza al varón. Ustedes llaman terrorismo a todo menos a los terroristas. Y ustedes también no se deben de creer mucho el día del 25N, porque, mire, la hemeroteca y la historia también hay que recordarla. En Huesca, en el Ayuntamiento de Huesca, hace pocos años, se hizo una declaración institucional que la llevó el Partido Socialista y la apoyaron todos los partidos. Y fíjese usted qué curioso que una semana más tarde la llevó Vox al Ayuntamiento de Zaragoza y el Partido Socialista y los de izquierdas votaron que no. Ese es el compromiso que tienen ustedes, copiada, con puntos y señales. Es mi turno. Es mi turno. No se preocupe, si yo estaba de concejal lo puedo decir porque la leí y la voté. Yo, pues entonces, señora, le tendría que dar un poquito de vergüenza que usted la presentara. Bueno, entonces yo ya entiendo que de un día para otro no les da vergüenza, simplemente cambian de opinión. Mire, el día 25 de noviembre la ONU dice que abarca, entre otras, la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado donde quiera que ocurra.
¿Y sabe qué pasa? Que eso ocurre en aquellos países en los que desde Vox denunciamos y condenamos, donde se practica de forma habitual la pedofilia, la mutilación genital femenina, la lapidación, las vejaciones sexuales, los matrimonios forzados con menores. Pero es que a ustedes nunca les hemos escuchado denunciar y mucho menos condenar estas prácticas, donde nacer mujer es sinónimo de esclavitud, donde nacer mujer es sinónimo de explotación. Ustedes hacen violencia contra las mujeres con una ley del solo sí es sí. Esa es una violencia contra las mujeres. Mire, aquí en Aragón, la primera excarcelación fue la de un violador al que se le rebajó la pena de 12 a 7 años. Me gustaría que hablaran con esa mujer. Eso es violencia contra las mujeres. Gracias, señora Rouco. Turno ahora de los grupos parlamentarios no enmendantes. En primer lugar, por el Partido Aragonés, señor Izquierdo. Gracias, presidenta. En el caso de la propuesta de Junta Aragonesista, señora Sobras, la hubiéramos apoyado si no hubiera aceptado todas las enmiendas del señor Sanz. Nos abstendremos y en el caso de la propuesta del Partido Socialista la votaremos a favor. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Por parte de la agrupación parlamentaria Podemos, señor Corrales. Gracias, presidenta. Le anuncio que votaremos a todo a favor. También le agradezco que no haya aceptado les agradezco que no hayan aceptado las enmiendas, pero sí me preocupa. Perdón. Me preocupa ver enmiendas, que el PP entre en las enmiendas con Vox, sabiendo lo que piensa un partido democrático como es el PP, que entre en los discursos estos o que entre con las enmiendas me preocupa bastante, la verdad. No lo esperaba, pero bueno, es lo que hay. Todos sabemos que el machismo es estructural y ha formado parte de nuestra educación y es asimilado además por toda la sociedad que vivimos. Así que poco más que decir. Saben ustedes nuestra lucha por este asunto, así que votaremos las dos proposiciones de ley a favor, todos los puntos. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Grupo Parlamentario Aragón-Teruel existe. Señora Buch, su tiempo de intervención, 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Señorías, estamos aquí para debatir sobre sendas proposiciones no de ley presentadas por el Grupo Socialista y por Junta Aragonesista. Entre ambos grupos suman 26 diputados, pues cuenten con 3 más de este grupo parlamentario para defender los derechos de las mujeres en todos los frentes. Estamos viendo cómo se está intentando cambiar el relato para dar la vuelta a algo que no tiene vuelta de hoja, y es que la mujer sufre maltrato y muerte por el mero hecho de serlo. Con lo cual nos sumamos a estas 2 proposiciones no de ley hoy presentadas. De la presentada por el Partido Socialista nos agrada ver cómo comparten nuestra preocupación por la violencia que sufre la mujer en el mundo rural, que tiene una problemática distinta a la de la mujer urbana, algo que llevamos mucho tiempo defendiendo. Todos ustedes saben con qué empeño hemos defendido la igualdad de derechos en todos los campos para los territorios más despoblados, y este tema es especialmente sensible. Y también nos agrada que se posicionen tan claramente para cuidar de forma especial los derechos de las mujeres con discapacidad, las mujeres migrantes y refugiadas y las mujeres mayores, mujeres que pueden ver mermados sus derechos por culpa de ciertos postulados de la ultraderecha. De la proposición no de ley presentada por Junta, destacamos las alusiones en educación y sanidad, temas troncales también para nosotros, porque siempre hemos estado en contra de ese concepto difuso de llamar a la violencia machista violencia intrafamiliar. Las cosas tienen un nombre por algo y querer cambiarlo también es por algo.
para convertirlo en una cuestión vacía de sentido, y por ahí no vamos a pasar. Con el tema de los derechos de la mujer no se debería jugar con el relato. No hay relato mayor que decir que en lo que va de año han muerto 51 mujeres a manos de sus parejas o exparejas y hemos alcanzado el dato de todo el 2022 y todavía quedan 45 días para terminar el año. Así que sí, daremos nuestro voto a favor, porque estamos de forma clara y contundente a favor de las políticas contra la violencia machista. Y cualquier iniciativa en ese sentido tendrá siempre nuestro apoyo. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. A continuación, los grupos parlamentarios proponentes tienen 1 minuto para fijar su posición en relación con las enmiendas presentadas, en primer lugar, por el Grupo Xunta Aragonesista. Señora Las Obras. Gracias, presidenta. Aceptaré las enmiendas de Izquierda Unida del señor Sanz porque está en la misma línea de trabajo que Xunta Aragonesista. No aceptaré las enmiendas del Partido Popular y Vox, principalmente porque Vox niega la violencia machista y para nosotros es una línea roja y es muy difícil olvidar frases como esta. Las feministas sois las nietas de los cristianos que echaron a los moros de la península para que pudierais pasear en tetas por la calle. ¿Recuerdan quién la dijo? Una frase xenófoba, racista, machista y esto es muy grave. Con lo cual es imposible aceptar una enmienda a la proposición que hemos presentado Xunta Aragonesista. Gracias, señora Las Obras. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, señora Canales. Ya lo he comentado en tribuna, señora presidenta, aceptaremos la de Izquierda Unida y rechazaremos la de PP Vox por los argumentos que ya he dicho y apoyando lo que ha dicho la señora Las Obras también. Gracias, señora Canales. Comenzamos entonces la votación, en primer lugar, de la proposición no de ley 71/23. Comienza la votación. Se me equivocó uno nuestro. Concluye la votación. Presentes 65, emitidos 65. Votos a favor 31, votos en contra 33, abstenciones 1, por lo tanto decae la primera iniciativa. Votamos la siguiente proposición no de ley número 118/23. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65, votos a favor 32, en contra 7, abstenciones 26. Por lo tanto, queda aprobada la iniciativa. Explicación de voto. Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés, señor Izquierdo, no. Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz. Sí, simplemente para agradecer a la señora Las Obras y a la señora Canales el haber aceptado las enmiendas que planteaba Izquierda Unida y lamentar que no han salido las dos iniciativas con la mayoría suficiente de esta Cámara. Yo creo que, señorías del Partido Popular, es difícil justificar, decir una cosa y hacer la contraria, que es lo que hoy han demostrado, abandonando consensos de los que hacen gala y políticas que dicen defender. Yo creo que no es el mejor mensaje que lanzamos a la sociedad y, desde luego, debemos conjurarnos contra la violencia machista porque no solo existe, sino que está acabando con muchas, no solo vidas, sino también la posibilidad de que tengamos un país en pie de igualdad, que es, en fin de cuentas, lo que pretendemos todas y todos. Gracias, señor Sanz. Agrupación Parlamentaria Podemos, señor Corrales. Aragón Teruel existe, señora Buch. Xunta Aragonesista, señora Las Obras. Gracias, presidenta. Bueno, agradezco el apoyo del Grupo Parlamentario de Podemos, Izquierda Unida, Teruel existe, Grupo Socialista. Desde Xunta Aragonesista vamos a seguir trabajando por todas las mujeres que sufren violencia machista. Trabajaremos en estas Cortes, en los ayuntamientos, en las comarcas donde tenemos representación los 365 días al año para frenar esta lacra que nos lastra como sociedad. Vuelvo a repetir, la violencia no es de derechas y de izquierdas, es una lacra de la sociedad
enfermedad que afecta a las mujeres y es un modo claro de terrorismo social. Lo vuelvo a repetir una y mil veces, terrorismo social. Señora Rouco, no sé si me ha escuchado al principio, cuando he hablado presentamos esta iniciativa por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y ya para terminar, señora Rouco, también hago alusión a usted, hablé con su compañera de partido, la señora Blázquez, vuelvo a repetir estas palabras que duelen mucho. Si las pegan o violan o las matan es porque no se hacen respetar. ¿Qué culpa tendrá el agresor si son ellas las que no se hacen respetar? Son unas palabras que duelen a cualquier mujer que lea esto o que lo escuche hoy en día. Gracias, presidenta. Gracias, señora Las Obras. Grupo Vox en Aragón, señora Rouco. Gracias, presidenta. Mire, señora Las Obras, antes no le he podido hablar de su PNL. Le votamos que no, entre otras cosas, porque vuelve a demostrar su desconocimiento absoluto del funcionamiento de la justicia, que no se puede establecer por norma autonómica que se puedan quitar determinados juzgados. Ya se lo dije la otra vez, pero como no escucha, pues hoy se lo hemos tenido que volver a repetir. Yo creo que usted, de forma sectaria, porque no puede ser de otra forma, lo que ha dicho no ha sido así. Lo que dijo es, la diputada dijo, estas mujeres que se faltan al respeto y permiten que se les falte, es la primera consigna que deben de hacer. No permitirlo en absoluto. Las mujeres no deben permitir que nadie les humille ni con hechos ni con palabras. Señora Las Obras, ha mentido, o ha faltado la verdad, o ha cambiado de opinión, que es lo que le gusta a la izquierda. A la izquierda radical, bueno, yo, ¿qué quiere que le diga, señora Canales? El 25N es el día 25 de la eliminación contra la violencia contra la mujer. Ya le he dicho que lo de género es de su cosecha. Yo entiendo que la red de amiguismo clientelar se lo pagará. La ley del solo sí es sí es la ley que más violencia ha provocado contra las mujeres. 1.200 violadores y agresores sexuales que han visto rebajadas sus penas. Ya le he recordado, aquí en Aragón, la primera rebaja de pena fue de 12 a 7 años, de un violador. Hable con esa mujer, a ver qué le dice y a ver si se siente representada por su grupo. Gracias, señora Rouco. Grupo Parlamentario Socialista, señora Canales. Gracias, presidenta. Lo primero, agradecer a todos los grupos parlamentarios que han votado a favor de esta proposición no de ley y agradecer también la abstención del Partido Popular, que ha fomentado con eso que pueda salir adelante. Señora Rouco, ahora le voy a explicar yo lo que es de su cosecha. Usted pertenece al Gobierno. El Gobierno ha presentado unos presupuestos. El informe de impacto de género de su Gobierno, PP Vox. Página 20. La violencia de género es la expresión más dramática de la discriminación sufrida por las mujeres por el mero hecho de serlo. No lo digo yo, lo dicen ustedes. Esta es entendida según la Ley 4/2007 de 22 de marzo de Prevención y Protección Integral de las Mujeres Víctimas de la Violencia en Aragón, como todo acto o agresión contra las mismas motivado por la pertenencia a dicho sexo de las víctimas. O sea, ustedes están asumiendo que hay una violencia estructural contra las mujeres por el hecho de serlo. Oiga, es su documento, no es el documento del Partido Socialista, es PP Vox. Por lo tanto, dejen de rezar por las calles y pónganse a trabajar. Y sobre la ley del sí es sí, este asunto ya se nos hace un poco bola. Miren, del Partido Popular, sí, se nos hace un poquito bola. Señora Marín, le voy a recordar lo que pasó el 20 de abril en Cortes Generales, el 20 de abril de este mismo año. Partido Popular votó a favor de la modificación que presentamos el Partido Socialista sobre la ley. Votamos modificar las horquillas de penas. Punto final. Gracias, señora Canales. Señora presidenta, estaba esperando que terminase. Ay, perdón. Bueno, me espero a que terminen todos, pero pediré la palabra. Grupo Parlamentario Popular, señora Marín. Muy bien, muchísimas gracias, señora presidenta. Señora Canales, pues muchas gracias por reconocer el trabajo realizado por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Mire,
Mire, señoría, nosotros íbamos a votar a favor de su proposición no de ley, porque es una proposición no de ley que compartimos, pero nos hemos visto la obligación de abstenernos porque han aceptado ustedes la enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que no es cierta. Ese recorte que dice en las comarcas para la atención de las mujeres a través del Instituto Aragonés de la Mujer no es cierta. Por eso nos hemos visto en la obligación de abstenernos. Y en cuanto a la proposición no de ley de Chunta Aragonesista, señora Las Obras, su proposición no de ley adolece de algunos errores, por ejemplo, querer implementar de forma obligatoria asignaturas y contenidos basados en la educación sexual, cuando lo que dice la ley, y les recuerdo que es una ley orgánica, es decir, que está por encima de las leyes dictadas por las comunidades autónomas, es respetando en todo caso las competencias en materia de educación de las comunidades autónomas. O sea, que este punto va contra una ley orgánica, con lo cual nosotros no podemos apoyarla en absoluto. O hablan ustedes de blindar jurídicamente a los juzgados de violencia de género. Los juzgados de violencia de género ya están también blindados jurídicamente por la propia ley orgánica que los crea, además de por la Constitución española, que blinda a todos los juzgados y tribunales y también blinda a los jueces. Este punto lo debería haber dirigido usted mejor al Gobierno de España, que es quien hoy está atacando al Poder Judicial. Mire, señora Las Obras, el Partido Popular estamos, y lo hemos demostrado siempre, a favor de la mujer y en contra de la violencia de género. Le vuelvo a repetir, nosotros fuimos quienes pusimos encima de la mesa un pacto de Estado contra la violencia contra la mujer y un pacto de Estado que se dotó de 1.000 millones de euros. Nadie nos puede decir, nadie nos puede achacar que nosotros no defendamos a la mujer. Lo único que estas PNLs adolecen de unos errores que desde luego el Partido Popular no puede aceptar. Muchísimas gracias. Gracias, señora Marín. Señora Las Obras. Señora presidenta, gracias por el artículo 121. La señora Rouco me ha dicho que soy una mentirosa, que la diputada, la señora Blázquez, ella hizo esas declaraciones como concejala de familia del Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Vuelvo a reiterar las palabras que ha dicho, está en el diario de sesiones y desde luego no soy ninguna mentirosa porque antes de prepararme los debates suelo mirar las diferentes cuestiones. Gracias, señora Las Obras. Señora Rouco, por las alusiones. Pues eso es lo que tiene que hacer, señora Las Obras, trabajar. No se le puede dar solo a los del Gobierno. Por el artículo 121. Sí, tiene la palabra. Seguimos. Siguiente punto. Tiene la palabra, señora Rouco. Nada, no, creo que no se han leído el artículo 121 de manera completa. Lo tengo que leer. Cuando la alusión afecte al decoro o dignidad de un grupo parlamentario, la presidencia podrá conceder a un representante de aquel el uso de la palabra por el tiempo y con las mismas condiciones a la persona que le ha aludido. Señora Rouco, por el 121, ¿qué es lo que quiere reclamar? Nada, ya no se preocupe, nada, era para decirle que se ponga a trabajar, sí. Muy bien, continuamos con el siguiente punto del orden del día. Debate y votación de la proposición no de ley 78/23 sobre las policías locales de Aragón, presentada por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, para cuya presentación y defensa, señor Soro, tiene un tiempo de 5 minutos. Bueno, yo me voy a... Esto es así, por mi consideración. Esto es así. Que ya está. Que ya vale. Aquí todos somos maestros de todo y aprendices de nada. Cuida el micrófono. Gracias, presidente o presidenta. Discrepamos en muchas cuestiones que nos sentamos en los escaños de este hemiciclo, pero si hay algo en lo que estamos de acuerdo, si hay algo que compartimos, es la preocupación por el medio rural. Todos queremos un Aragón con pueblos, Aragón sin sus pueblos no es Aragón, vivos, en los que la gente pueda ejercer, pueda decidir quedarse a vivir. Hablamos de muchas cuestiones que tienen que ver con el medio rural. Hay una que nos preocupa mucho, que es
causa que es consecuencia y síntoma de la despoblación, como es la seguridad. Somos conscientes de que cada vez hay mayor inseguridad en el medio rural, no delitos muy graves, pero sí delitos que son consecuencia, como digo, de la falta de personas. Hemos hablado de esto, hemos tomado acuerdos en los que pensábamos, y estoy de acuerdo, hemos votado a favor del Junta Aragonesista, que ahí la Guardia Civil tiene que hacer un papel y es evidente, pero pensamos que también las policías locales pueden cumplir ese papel en determinadas condiciones. Hay un informe que ya se ha citado en este pleno y en comisión, un informe del Justicia de Aragón, un informe especial sobre la seguridad en el ámbito local, analiza la situación y propone soluciones. En particular se refiere a dos de los problemas, señorías, a los que se refiere la iniciativa. En primer lugar, el gran problema del reducido número de cuerpos de policía que hay en Aragón. En Aragón hay muy pocos cuerpos de policía debido a nuestra idiosincrasia. No solo hay pocos, sino que además muchos de ellos disponen de muy poco personal. Eso hace que no sea posible prestar el servicio 24 horas y esto, dice el Justicia, que redunda, limita la calidad del servicio y añado yo, por tanto, la seguridad. Solución. Pues la tenemos en la ley, el artículo 17 de la Ley de Coordinación de Policías Locales, que regula las agrupaciones para el sostenimiento de cuerpos de policía local. Este artículo prevé que mediante la constitución de esta agrupación, previa autorización del departamento competente, el departamento de Presidencia debería autorizarlo, se pueden asociar uno o varios municipios, lógicamente limítrofes, para ejercer las funciones asignadas a las policías locales. Esto no es una policía comarcal, pero se aproxima de alguna manera y desde luego se consiguen varios efectos. Mayor ámbito geográfico en la actuación de las policías, se puede ampliar también el horario del servicio, que es clave evidentemente al hablar de seguridad, y además se puede extender a municipios que actualmente no disponen de este servicio, pero son limítrofes. Este es el primer problema, la primera solución que plantea el Justicia y quiero traer a este pleno. Y la segunda es la dificultad que tienen muchos de estos cuerpos, de los cuerpos más pequeños de policía que tienen, para cubrir las plazas. Hay mucha renuncia y una tasa de renuncia muy elevada durante la academia. Al obtener plaza en otro municipio se renuncia. En muchos casos, al obtener plaza en Zaragoza se renuncia a la plaza que se tenía en otro cuerpo de policía local. Solución, pues también está prevista en la ley la posibilidad, la convocatoria única. De esta manera se podría evitar las renuncias durante el periodo de formación al ofertarse todas las plazas de forma simultánea. En este caso es el artículo 23 de la Ley de Coordinación y que plantea que los ayuntamientos, mediante acuerdo plenario y mediante convenio, pueden encomendar la selección de los policías locales al Gobierno de Aragón, a la Comunidad Autónoma de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Administración Pública, y en este caso las plazas se ofertarán en convocatorias periódicas, es decir, una solución que podría conseguir también que no hubiera esas renuncias. Esto es lo que venimos a proponer en el texto de la proposición no de ley, con pleno respeto, evidentemente, a la autonomía local. Son los ayuntamientos los que tienen que decidir si hacen o no agrupaciones, si están de acuerdo o no en esta convocatoria única, pues que se impulse desde el Gobierno las agrupaciones mediante subvenciones. Pensamos que esto sería necesario que hubiera subvenciones para hacerlo realidad, y en segundo lugar también la convocatoria única para la cobertura de plazas de policías locales. Como digo, traemos a este pleno propuestas que ha hecho el propio Justicia de Aragón, y si le parece, señor presidente, para ganar tiempo, hay una enmienda del Partido Popular y de Vox. Adelanto ya a sus señorías que la voy a aceptar. Ya la hablé con el señor Lagüens. En el fondo estamos de acuerdo. Estamos diciendo, creo, básicamente lo mismo. Hay más diferencias de terminología, pero creo que es bueno que haya ese acuerdo de este pleno para que de verdad el Gobierno, la consejera, se lo tome en serio y se ejecute. Así que ya adelanto que aceptaremos la enmienda. Es una cuestión de forma más que de fondo, y yo creo que sería muy bueno que consiguiéramos el respaldo unánime de esta Cámara en beneficio de las policías locales, en beneficio, en definitiva, de la seguridad de nuestro medio rural. Gracias, señor Soro. Pues ahora es el turno del Grupo Popular. Como enmendante, el señor Lagüens tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Pues, señor Soro, agradecemos
que Chunta Aragonesista haya traído esta iniciativa desde la oposición y agradecemos también que haya aceptado y haya anunciado ya la aceptación de la enmienda conjunta que hemos presentado Partido Popular y Vox. Como sabe, una iniciativa que no es novedosa. El Partido Popular en la pasada legislatura ya impulsó sin éxito al Gobierno de coalición liderado por el PSOE y del cual su partido formaba parte. Ciertamente, Chunta Aragonesista no debió tener el éxito a la hora de que ese Gobierno cometiera el desarrollo normativo de figuras reguladas en la Ley 8/2013, como usted ha dicho, como son las agrupaciones de servicios de policía local y convocatorias únicas para los ayuntamientos en sus respectivos procesos de selección de policías. Yo, señor Soro, yo me pregunto, ¿sabe por qué también ha traído esta iniciativa? Pues precisamente por algo que ya he ido vislumbrando, ¿no? Es que el Partido Socialista tuvo 8 años para desarrollar la Ley 8/2013, que daba 18 meses desde su entrada en vigor para desarrollar el reglamento de organización y funcionamiento que precisamente tiene que regular este tipo de aspectos que hoy vamos a votar a favor ustedes y nosotros. Más de 8 años de retraso que ahora el actual Gobierno debe asumir y asume por coherencia y responsabilidad el actual Gobierno de coalición Partido Popular-Vox, pero desde luego no imputable al mismo, por razones que ya le he comentado. La verdad es que compartimos el petitum, es verdad, esta iniciativa está previsto en la ley, no se refiere, usted ha hecho mención a las ayudas económicas, bueno, pues las que sean pertinentes, el Gobierno tomará nota y efectivamente es una cuestión que también va a aceptar el Gobierno. Por lo tanto, más aún, si lo informa el informe de Justicia, al que he hecho mención, la verdad es que es un informe bastante detallado y donde hay una serie de conclusiones que son interesantes y que hay que tener en cuenta y que no tengo ninguna duda de que el Gobierno de Aragón está tomando en cuenta. También tuve ocasión de asistir a las jornadas profesionales que se celebraron en Calatayud, se lo dije, señor Soro, el 23 de octubre pude conocer al alcalde de Longares, su compañero el señor Miguel Jaime, y como decía y suele decir el señor el portavoz del Partido Aragonés, pues es verdad que los alcaldes de distintos colores solemos ver el problema con precisión y apuntar a las soluciones más objetivas y más razonables, y esto hay que tenerlo en cuenta. Pero es que además le puedo asegurar que este Gobierno ya está trabajando en lo que pide esta iniciativa, en esto y sobre todo en ese reglamento de organización y funcionamiento al que he hecho mención y que la ley en el año 2013 ya da un plazo de 18 meses y el Gobierno del PSOE se pegó 8 meses sin desarrollarlo. Qué paradoja, señorías, que la primera proposición no de ley que ha defendido el Partido Socialista esta mañana pedía desarrollar la ley que se aprobó en el año 2020. Y en este caso, más de 8 años de retraso para poder desarrollar este reglamento y estas cuestiones que son importantes para el medio local, para el mundo local, para los ayuntamientos que tienen cuerpos de policía diezmados, muchos de ellos menores de 10.000 habitantes y que necesitan la ayuda de este Gobierno. Gracias, muy amable, señor Lagüens. Es el turno del señor Arranz, del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Muchas gracias, señor presidente. Desde Vox estamos comprometidos con la seguridad de los ciudadanos, con independencia de que estos residan en grandes ciudades o en pequeños pueblos y municipios. Somos conscientes de que la inseguridad ciudadana y el número de delitos han crecido mucho, exponencialmente, y que los pequeños pueblos tampoco son ajenos ya a la delincuencia, especialmente los delitos contra la propiedad. Es un hecho objetivo la imperiosa necesidad de aumentar los efectivos de la Guardia Civil y Policía, tanto Policía Local como Policía Nacional, y mejorar sus dotaciones, sus recursos, sus medios, sus equipos y modernizarlos. Las competencias relativas a seguridad a este nivel y la posibilidad de dotar de efectivos de Policía y Guardia Civil, Policía Nacional, no son autonómicos, aunque desde los gobiernos autonómicos o regionales hemos de instar al Gobierno central a una adecuada dotación de estos efectivos. Podemos pedir a Marlaska más policías, si ahí queda presupuesto después de los pactos con los traidores, pero mejor que no nos mande a esos policías que apalean gratuitamente a jóvenes patriotas, mejor otros. Vox comparte la sugerencia y conclusiones del informe especial sobre la seguridad en el medio rural, elaborado por el Justicia de Aragón, pues reflejan una realidad evidente de las necesidades en materia de seguridad de los aragoneses y de las importantes carencias y déficits que tenemos.
La falta de efectivos de policía local, los problemas de cobertura de las plazas en distintos cuerpos de policía locales, la posibilidad de hacer una convocatoria para evitar una renuncia de plazas durante el periodo de formación, promover la figura del interino o comisiones de servicio para situaciones de urgencia, la agrupación de municipios por medio de la unión de las entidades locales limítrofes para la prestación conjunta del servicio de policía local, así como la necesidad de aumento del presupuesto de la Dirección General de Interior y Protección Civil, la necesidad de reestructurar los acuartelamientos de la Guardia Civil y ofrecer un mejor servicio, tanto en horarios y tal, y hacer frente a esa cifra oculta de las denuncias reales, para que podamos denunciar y que se investiguen y esclarezcan los delitos. Agradecemos que hayan aceptado nuestra enmienda conjunta. Miren, Vox lo que quiere es seguridad, pero también quiere libertad, quiere democracia, quiere que se respete el Estado de Derecho, quiere que exista la igualdad de todos los españoles ante la ley. ¿Y ustedes qué quieren? ¿El PSOE qué quiere? ¿Sánchez recién investido qué quiere? Pues yo se lo voy a decir. Quieren el poder, sin ningún escrúpulo. El poder sin escrúpulos. Y el precio es muy caro. Pero si el precio es España, sepan que nos van a tener muy enfrente. Gracias, señora Ranz. Ahora es el turno de los grupos parlamentarios. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, la agrupación parlamentaria del Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, señor vicepresidente. Señor Soro, vamos a votar a favor. Ha dicho una palabra que tendríamos que estudiar, la policía comarcal. Esa es otra de las posibilidades que las comarcas, que son la mejor herramienta institucional que nos hemos dado, nos podrían dar para resolver los problemas de muchos municipios. No tener que cargar en un municipio, en la administración de un municipio, que realmente a lo mejor es pequeño, una policía que compartan 3 o 4 municipios y poder utilizar la comarca para dar ese servicio, como otros tantos servicios que se pueden dar desde las comarcas, que para nosotros es el eje fundamental de la política aragonesa y de la arquitectura institucional. Por lo tanto, le votaremos a favor y hay que recoger ese guante y tenemos que trabajar juntos en esa línea, que creo que somos los dos únicos grupos que de verdad nos creemos esto. Gracias, señor Izquierdo. Señor Sanz. Perdón, brevemente, 2 puntos que abordan un problema que es recurrente y que, bueno, Izquierda Unida en este caso concreto, en otras ocasiones hemos votado en contra, pero en este caso concreto vamos a votar favorablemente porque hay una cuestión que va por delante de todo, que es la autonomía municipal. Yo creo que eso es importante. El primer punto habla de una cuestión que además recupera una costumbre en esta comunidad que ha sido siempre la mancomunidad de servicios, así podríamos leerla y por lo tanto nos parece correcta. Ahora, tenemos dudas, señor Soro, sobre la efectividad de la segunda de las propuestas. Tenemos dudas porque al final no sabemos si eso va a impedir que el magnetismo que ejercen las grandes localidades, la ciudad en cuestión, impida lo que está pasando, ¿no? Que muchas veces pues en localidades como Tarazona, por ejemplo, pues forman policías incluso y cuando ya tienen la plaza salen por sus derechos de movilidad a otras localidades de Zaragoza o sus alrededores. Por lo tanto, dudas sobre la cercanía, sobre la efectividad de esta solución de la convocatoria única y en cualquier caso dudas también sobre la financiación de los incentivos, ¿no? ¿Quién, cómo y de qué manera, ¿no? ¿Quién paga esta cuestión? En fin, bueno, en cualquier caso votaremos favorablemente porque, como le he dicho, lo primero es la autonomía municipal y usted deja claro en su propuesta que tiene que empezar por ahí. Gracias, señor Sanz. Grupo Aragón Teruel existe, señor Abug. Su tiempo de intervención, 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, constatamos de nuevo el grave problema de seguridad que padecemos en Aragón y no solo en el medio rural. Es importante recordar que los municipios con policía local son aquellos que más tamaño tienen, con lo cual tienen una mayor capacidad económica para ello. La seguridad es un servicio más y es esencial. Es esencial que se garantice a los ciudadanos, unos ciudadanos que pagan unos impuestos por los que merecen la cobertura de los mismos. Otro ejemplo más de que existen ciudadanos de primera y de segunda en función de dónde residan. Esto también es causa de despoblación y no ya solo en el medio rural, sino en núcleos poblacionales más grandes, que también sufren pérdida de población provocada por el deterioro de los servicios públicos. Es una tendencia que debemos revertir.
El Gobierno de Aragón tiene la capacidad de intervenir para ayudar a los ayuntamientos a cubrir las plazas con convocatorias únicas, que deben ir acompañadas de obligaciones de cubrimiento por parte de los agentes durante un periodo de tiempo determinado para evitar que esas plazas no se queden vacantes al poco de ser cubiertas. La responsabilidad de la seguridad es de todas las administraciones, pese a lo que establece la ley, que ha quedado desfasada con el paso de los años y el desarrollo de las competencias municipales. Por ello, se debe buscar garantizar al menos la cobertura de las plazas existentes, para lo que la convocatoria y bolsa única es una opción. Al igual que hemos reclamado con la Guardia Civil, esta cobertura debería ir vinculada a unas buenas condiciones laborales, con complementos de territorialidad o ayudas a la vivienda para facilitar esa llegada de agentes a municipios con especial dificultad. Por lo tanto, desde Aragón Teruel Existe apoyaremos esta proposición no de ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Buch. Grupo Parlamentario Socialista, señor Alastuey, su tiempo de intervención, 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Yo no voy a hablar de algunas de las cosas que se han hablado aquí a lo largo de los últimos días, pero sí que voy a decir una cosa y voy a recordar algo. Ayer murió otro trabajador en su puesto de trabajo y ya van 34 en lo que llevamos de año. Eso sí que me gustaría recordarlo. Señor Soro, vamos a votar a favor de la proposición no de ley. Es más, el hecho de que haya aceptado usted la enmienda del Partido Popular y Vox, pues yo creo que mejora, enriquece y puede proporcionar una unanimidad para este tema en esta Cámara, porque realmente nos encontramos ante un problema grave para una parte de nuestra población. Si uno repasa los datos que tenemos de policías locales, pues realmente lo que nos encontramos es que hay un 20% de la población aragonesa que no tiene cobertura de policía local. Como ustedes saben, los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes tienen obligación de tener su cuerpo de policía local. Por debajo de ese número pueden montarlos y en total en Aragón tenemos 35 cuerpos de policía local que cubren, repito, al 80% de la población, pero el otro 20% está desasistido en un tema tan importante como es la seguridad. Y como comprenderán ustedes, no son precisamente los habitantes de los municipios más desarrollados ni con más medios económicos. Por tanto, parece razonable la primera petición de la proposición no de ley, que es utilizar la figura que ya figura en la Ley de Coordinación de Policías Locales de la agrupación de municipios para poder constituir un cuerpo de policía local. Y también por eso es muy razonable que se diga que tendrá que haber apoyo económico por parte de la Administración, porque si no, esos pequeños municipios, que son precisamente los que no tienen el servicio, no van a tener músculo financiero para poder sufragarse este servicio. En la ley esa posibilidad existe y, por tanto, entendemos que si el Partido Popular y Vox asumen esta proposición no de ley es que están dispuestos también a un compromiso presupuestario que permita crear esos cuerpos de policía local para atender a ese 20% de la población desasistida. Y luego está el otro problema, que es un problema difícil. La expresión en la proposición no de ley es la expresión de una convocatoria única, pero no es tan fácil. Seamos realistas, aquí el verdadero problema es la ciudad de Zaragoza. Y no lo digo porque la ciudad de Zaragoza quiera dificultar nada, sino porque, como los grandes astros, crea una distorsión en la gravedad y, por tanto, pues impide que se produzcan con normalidad los procesos de provisión de puestos de trabajo. La ciudad de Zaragoza tiene casi 2/3 de los policías locales de Aragón y hay una industria muy floreciente en esta comunidad autónoma y sobre todo en la ciudad de Zaragoza, que es la de las academias de preparación de la policía local, y normalmente la gente que se prepara es de Zaragoza y quiere estar en Zaragoza. Y, por tanto, se va presentando a convocatorias en el territorio simplemente para encontrar una plaza, pero en cuanto se puede marchar a Zaragoza, se marcha. Y ese es un verdadero problema. Por tanto, sí que la convocatoria única, estamos por la coordinación y, sobre todo, estamos, y esto yo creo que lo tiene que hacer el Gobierno, por una coordinación no solamente con las entidades locales, no solamente, por ejemplo, con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, sino también con la ciudad de Zaragoza, para poder hacer convocatorias que no les quiten los aspirantes a los pueblos, a los municipios del territorio. Votaremos a favor, repito, nos parece una buena iniciativa. Gracias, presidenta. Gracias, señora Alastuey. Tiempo ahora para el Grupo Parlamentario Proponente, señor Soro, para fijar su posición con respecto a la enmienda.
Sí, ya he adelantado, gracias, presidente. He adelantado antes que aceptamos la enmienda. Gracias, señor Soro. Procedemos a la votación de la iniciativa. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 64, emitidos 64, votos a favor 64. Por lo tanto, queda aprobada la iniciativa. Explicación de voto. Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés, Izquierda Unida, Podemos, Teruel Existe, Xunta Aragonesista. Señor Soro. Sí, solo agradecer el voto a favor. Creo que no tiene que quedarse aquí, que tenemos que entre todos conseguir que esta vez sí, señor Laguens, que esta vez sí consigamos llevar a la práctica estas medidas. Gracias, señor Soro. Vox, señora Ranz. Grupo Parlamentario Socialista, señora Lastuey. Grupo Parlamentario Popular, señor Laguens. Señor Laguens. Bien, suspendemos la sesión. Reanudaremos a las 15:55. Muy bien. Ala.
Señorías, vayan ocupando sus escaños. Comenzamos con el siguiente punto del orden del día. Debate y votación de la proposición no de ley 8723 sobre la mejora de las condiciones de las residencias de mayores, presentada por la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida de Aragón. Gracias, presidente. Señorías, en mitad de la pandemia, en abril del 2020, mientras el doctor Hans Kluge, director general de la OMS para Europa, daba datos sobre las muertes en las residencias de mayores, decía literalmente: esta pandemia ha puesto de relieve los rincones menospreciados de nuestra sociedad. En toda la región europea, los cuidados a largo plazo han sido notoriamente descuidados, pero no debería ser así. Y ante eso pedía sistemas de atención integrados, ¿no?, y centrados en las personas. Y después decía que hay que lograr un equilibrio entre las necesidades de los residentes y sus familias, garantizando que los servicios se gestionan de forma segura y que el personal esté protegido y bien apoyado. Bien, estas palabras servirían para defender la iniciativa que presenta hoy Izquierda Unida ante este Pleno, que solo pide que actualicemos con urgencia una obsoleta normativa, señorías, como bien saben, que en Aragón determina los criterios mínimos que deben reunir los centros residenciales. Hablamos de una normativa del año 92, que es 14 años más antigua que la propia Ley de Dependencia y que, por lo tanto, necesitamos resolver, como así acordamos hace un año, todos y todas votando favorablemente a esta cuestión. Esta Cámara, a lo largo de las últimas legislaturas, ha abordado en innumerables ocasiones esta cuestión. La última, que creo es más destacable, es en el marco de la Comisión Especial de Estudio de Centros Residenciales, que abordó este asunto en profundidad y que uno de los acuerdos que contemplaba su dictamen decía: tramitar con carácter urgente la modificación del Decreto 111/92 de 26 de mayo para la elaboración de una nueva normativa que regule las nuevas tipologías de servicios y centros de servicios sociales especializados, incorporando en la gestión los principios del modelo de atención centrado en la persona y adecuando los perfiles profesionales y ratios de personal a la realidad actual, diferenciando la atención directa del resto de personal de los centros. Bien, eso lo votamos todos favorablemente y por unanimidad, y eso es lo que pide Izquierda Unida. Esta cuestión también se impulsó en el Plan de Choque de la Dependencia, contando además con financiación específica para este menester y condicionando la financiación a que se cumpliera con esta cuestión, porque es evidente que esto va a costar dinero, señorías. Mejorar los ratios del personal cuidador, adecuar, por lo tanto, el precio de las plazas para cubrir todos los gastos, es una cuestión que sabemos que cuesta dinero, que es costosa, pero es que es condición indispensable para aplicar ese modelo centrado en la persona y, bueno, pues demostrar que hemos aprendido algo de lo vivido y que no seguimos incurriendo más bien en los mismos errores. Igual que es necesario abordar esta cuestión para incrementar las plazas residenciales públicas, porque, claro, hay personas que no pueden asumir los costes derivados de otro tipo de centros residenciales, impedir, por lo tanto, que la capacidad económica es necesario que impedir que la capacidad económica de las personas les evite el acceso a los derechos. Es una cuestión que también hemos compartido. No sabemos, porque en la comparecencia de la consejera no nos lo aclaró definitivamente, si se va a mejorar el coste de la plaza o simplemente vamos a incrementar el número de las mismas. En cualquier caso, yo creo que ambas cosas son imprescindibles, señora Susín, y por lo tanto lo que proponemos son una serie de medidas que tienen que ver con esto, ¿no?, con la reforma del decreto, con la modificación, con la actualización del decreto de condiciones mínimas del año 92, el decreto 111/92, y bueno, proponemos mejorar también los salarios del personal de atención directa, mujeres fundamentalmente que viven en una situación de precariedad absolutamente inaceptable. Yo creo que todos y todas lo compartimos, todos y todas nos hemos solidarizado mucho con las cuidadoras que incluso se llegaron a encerrar en los centros residenciales para cuidar a nuestros mayores. Por eso consideramos y proponemos que ese convenio que se firma con Madrid y con el Gobierno de la Nación, pues asuma esta cuestión también como una cuestión de obligado cumplimiento y por lo tanto financiable, y por lo tanto también que eso nos obligue a financiar esta cuestión, a mejorar los convenios. Hemos convenido en no pocos debates la relación directa que existe entre las condiciones laborales y la calidad del servicio que al final se presta. Hemos convenido en no pocas ocasiones esa situación terrible que sufren las trabajadoras de cuidados. Y
y hemos convenido también en muchas ocasiones que precisamente esta precariedad aboca a la falta de personal por falta de especialización, porque al final, si no está remunerado, nadie va a acabar trabajando debidamente en el servicio como queremos todos y todas. Por lo tanto, ninguna de estas cuestiones se resolverá si no abordamos, si no actualizamos debidamente el decreto 111, si no financiamos debidamente las plazas y si no superamos la precariedad a la que ahora mismo están sometidas y sufren las cuidadoras. Y por eso les pido el voto y espero poder llegar a acuerdos en cualquier caso. Estamos abiertos a hacer un receso posterior para llegar a acuerdos si así fuese necesario. Gracias, señor Sanz. Señor Izquierdo, señor Sanz, ahora tienen la palabra los grupos enmendantes. En primer lugar, la señora Casas. Muchas gracias, señor vicepresidente. Buenas tardes, señores y señoras diputadas. El Grupo Parlamentario Popular comparte, señor Sanz, la esencia de la proposición no de ley que hoy usted ha traído a esta Cámara relativa a mejorar las condiciones de las residencias de mayores de nuestra comunidad. Pero si bien compartimos la esencia, hemos considerado oportuno introducir una serie de enmiendas que consideramos mejoran y enriquecen el contenido de la misma. Compartimos plenamente la necesidad de transponer los acuerdos de mínimos recogidos en la resolución de 28 de julio de 2022 al decreto 111 de 1992 al que usted mismo ha hecho mención. Somos conocedores de primera mano de que el Gobierno de Aragón está estudiando la posibilidad de incorporar la citada modificación normativa en el plan normativo del Gobierno para el próximo año. Usted mismo preguntaba al director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales sobre esta cuestión en la Comisión de Bienestar Social que tuvimos y él compartió con usted la necesidad de adaptar el mencionado decreto a los acuerdos adoptados en el Consejo Territorial. Pero compartirá con nosotros que debe ser el Gobierno autonómico quien determine los tiempos para realizar dicha transposición. Es por ello que proponemos enmendar la propuesta que hoy ha traído, instando al Gobierno de Aragón a iniciar los trabajos de transposición sin acotarlo al primer semestre del año 2024, como usted propone. Con respecto al segundo de los puntos, proponemos la retirada del mismo al entender que lo solicitado ya se encuentra recogido en el convenio que firmó la Administración General del Estado con la Comunidad Autónoma de Aragón en el pasado mes de octubre. En este convenio se estableció en los objetivos específicos la mejora en la captación y condiciones laborales de las personas trabajadoras en el servicio en el SAT, concretamente en el número de la acción número 5 de dicho convenio. Y con respecto al último de los puntos de esta proposición no de ley, planteamos una enmienda para instar al Gobierno de Aragón a continuar trabajando para dotar las leyes presupuestarias, las cuantías necesarias para mejorar las condiciones de las residencias, tanto de mayores como de discapacidad, porque entendemos que en el presupuesto de cara al año 2024 ya se está trabajando en ello. Por hacer mención, en este presupuesto se contemplan 1.300.000 euros para realizar inversiones en materia de instalaciones de incendios, revestimientos, cimentación y reformas térmicas y de edificación, a lo que se suman los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que destinan 11.500.000 euros para obras de remodelación, adecuación y reformas en los centros residenciales propios de personas mayores, así como 909.000 euros para obras de modernización y digitalización en centros de servicios sociales. Señor Sanz, no me cabe la menor duda que hoy usted ha presentado esta proposición no de ley para que todos los grupos parlamentarios con representación en esta Cámara nos comprometamos a mejorar las condiciones de las residencias, tanto de mayores como de personas con discapacidad. Por ello, estoy convencida de que va a aceptar nuestras enmiendas y que esta proposición no de ley será aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Gracias, señora Casas. Señora Ranz, del Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Buenas tardes, señorías. Gracias, señor vicepresidente. En las grandes cuestiones sociales que afectan a la infancia, a la dependencia, a la discapacidad o a nuestros mayores, como es el caso, generalmente y afortunadamente logramos grandes consensos, pese a las diferentes ideologías y programas que obviamente tenemos cada fuerza política. La longevidad y la esperanza de vida se elevan y concretamente en Aragón tenemos una pirámide poblacional con una población muy envejecida. Tenemos muchos mayores con una esperanza de vida que sube y tenemos que planificar y adaptar esas medidas o esas políticas a esta realidad. Desde este Gobierno de coalición, Partido Popular y Vox, queremos mejorar las políticas de asistencia, de apoyo y cuidados a nuestros mayores y proporcionar unas condiciones laborales dignas a aquellos
que los cuidan, que trabajan en estos servicios de atención y en estas residencias de mayores. La comisión especial que abordó el tema de las residencias en estas Cortes de Aragón concluyó con un informe consensuado por las distintas formaciones políticas, incluido Vox, donde se apostaba por una serie de medidas concretas, principios y directrices a la hora de enfrentar la complejidad de la realidad de las residencias de mayores. Allí, entre otras muchas cuestiones, les recuerdo que se apostaba por un cambio de modelo, por esa atención centrada en la persona, por grupos más reducidos, mayores ratios también, con tratamientos y protocolos más personalizados, teniendo en cuenta siempre pues, esa voluntad y ese parecer del propio mayor, siempre que fuera posible. Se optaba por soluciones alternativas y complementarias que permitieran a ese mayor permaneciera lo más posible pues, en su círculo familiar o personal más íntimo, el aumento de personal especializado para facilitar el servicio y la atención a nuestros mayores, a lo que pasaba también por la mejora de las condiciones laborales de estas personas que los cuidan, de esas residencias, ¿no? Que esos sueldos que a veces viven en esa precariedad laboral que no puede ser. Con respecto a lo solicitado en la iniciativa parlamentaria, se ha presentado una enmienda conjunta por Partido Popular y Vox, que ya ha explicado la señora Casas, que me ha antecedido la palabra, y nos comprometemos, por tanto, a iniciar esos trabajos de modificación del Decreto 111/92 para mejorar la regulación de los servicios y centros de servicios especializados. Y desde el Gobierno vamos a continuar trabajando para dotar económicamente las leyes de presupuestos para mejorar las condiciones de esas residencias de mayores. A Vox nos preocupan los mayores, evidentemente, pero también nos preocupan nuestros hijos, el futuro de nuestros hijos y el futuro de nuestra nación. Y la investidura del señor Sánchez de hoy, la verdad es que creemos que pone en peligro el futuro de nuestros hijos y el futuro de nuestra nación. Y Vox tenemos muy claro que tenemos una obligación, tenemos un derecho y un deber a velar por el bien de nuestros hijos y a defender nuestra nación. Y nosotros no lo vamos a olvidar. Muchas gracias. Gracias, señora Ranz. Señora Buch, del Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe. Muchas gracias, señor presidente. Pues le agradecemos al señor Sanz que haya presentado esta proposición no de ley, ya que siempre se agradece poder debatir en esta Cámara cuestiones que realmente son importantes para la ciudadanía. La atención a los mayores es uno de los ejes fundamentales de la acción social y se trata de un sector que va a ir creciendo. Es por eso más que necesario llevar a cabo la actualización de la normativa, como se propone en esta proposición no de ley. La actual legislación data de 1992, se ha quedado muy obsoleta y no es suficiente para atender a los residentes con la calidad deseada. La población de la tercera edad ha crecido y sus necesidades han cambiado. Esta norma enumera el personal mínimo sin distinguir si son administrativos, gerocultores o solo están a jornada parcial de 10 horas. Es incoherente. Cada vez hay más usuarios con mayores necesidades de atención. La normativa exige actualizarla, pero nadie ha querido abrir ese melón. La pandemia terminó de abrir los ojos a esas necesidades, pero no se ha avanzado nada en ese sentido. Se han producido otras normas, como la Ley de Servicios Sociales de Aragón de 2009, que ya empieza también a quedar muy lejos. Hace falta revisar la normativa y poner al día un sector que es tan importante para nuestra sociedad. La atención a nuestros mayores tiene que estar garantizada y tiene que estarlo de la mejor manera. Y para ello es imprescindible que se lleve a cabo por plantillas de profesionales suficientemente dotadas que puedan ofrecer los servicios de la manera más adecuada a todos los usuarios de las residencias y de los centros de día. Estos profesionales, estas profesionales, como bien saben, no están bien retribuidas. Son esenciales y a su labor tan valiosa no se le está dando el reconocimiento merecido. Cuidemos a quienes nos cuidan. ¿Cuánto camino nos queda aún por andar para llegar a esta realidad? Cada vez hay más falta de personal cualificado para estos trabajos y una de las razones es que están mal remunerados. Un cambio en los ratios de personal de los centros beneficiaría a los residentes y a los cuidadores, mejorando de forma exponencial unos cuidados de calidad y calidez. Para que se pueda producir esa mejora, en el caso de los centros concertados, es necesario mejorar ya
los precios de las plazas concertadas. Desde las organizaciones que prestan estos servicios de atención se pide desde hace años una subida en este sentido, ya que resulta imposible con la financiación que se aporta desde el Gobierno de Aragón tener unas condiciones retributivas dignas. Hay una clara diferencia en los mínimos que se exigen en los centros públicos y privados. Los privados se acogen a la normativa de mínimos con carencias y mantienen el argumento de que cumplen la ley. Ya termino. Hay una desigualdad en cuanto a personal y su remuneración, según si trabajan en centros privados, aún con plazas concertadas, o en centros íntegramente públicos. Y las dos cumplen la ley según la legislación actual. Así que sí, señor Sanz, esperamos que esta vez se abra el melón. Gracias, señora Buch. Tiene ahora el turno de palabra la señora Las Sobras, del Grupo Parlamentario de la Chunta Aragonesista. Gracias, presidente. Bueno, señor Sanz, compartimos los motivos que le ha llevado a presentar esta iniciativa para la mejora de los centros de mayores. La verdad es que las personas mayores demandan otras formas de atender sus necesidades para que sean atendidas en su propio domicilio, en su entorno habitual de convivencia, siempre que sea posible. Por eso reivindican y reivindicamos el derecho a la atención personalizada a decidir sobre su propia vida. La pasada legislatura se aprobó un dictamen en estas Cortes elaborado por una comisión especial de estudio, sobre todo para analizar los criterios que debían regir la reestructuración de la red de centros asistenciales de mayores de Aragón, así como medidas y modificaciones legislativas y el estudio de viabilidad de las mismas. Se trataba de establecer un diagnóstico e implantar un nuevo modelo para corregir los déficits en estos centros asistenciales y avanzar a un modelo en la implantación de un nuevo sistema de atención centrado en la persona que vertebre y cohesione el territorio, pero también avanzar en derechos de personas mayores, continuidad asistencial y servicios públicos. Se recogía también la necesidad de reforzar la participación de las personas mayores en la toma de decisiones, la mejora de las condiciones salariales y laborales de todas las personas que desarrollan su labor profesional en los centros o reforzar la coordinación entre los sistemas de salud y los servicios sociales. En cuanto a las novedades legislativas, también se veía la necesidad de actualizar y adecuar la normativa para la elaboración de una nueva norma que regulase las nuevas tipologías de servicios y centros de mayores. Con lo cual, en definitiva, usted con esta iniciativa presentada en este pleno supone ahondar en la necesaria mejora de los sistemas de residencia para personas mayores y, desde luego, que contará con nuestro voto favorable. Gracias, señora Las Sobras. Es el turno del Grupo Parlamentario Socialista, señora Pilimar Zamora. Muchas gracias, señor presidente. Señor Sanz, este es un debate efectivamente que hemos mantenido en otras ocasiones. Estamos de acuerdo en la necesidad de modificar el decreto 111/1992, no solo por los ratios, por las condiciones de los y las trabajadoras, que es una cuestión muy importante, sino también por actualizar la tipología y las condiciones de los centros que no se ajustan a la realidad, por regular el registro de entidades y centros, el régimen de inspección o el régimen sancionador. Esto lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero siempre hemos creído necesario traer primero una ley de ordenación de la iniciativa privada que regule la acreditación que exige la ley de la dependencia y la ley de servicios sociales. Estuvimos cerca, trajimos ese proyecto de ley, terminó la legislatura y decayó. Pero por centrarnos en su iniciativa en concreto, que lo que pide es regular solo y modificar solo una parte muy concreta del decreto de 111, que es el que afecta a los centros residenciales, señalar que efectivamente fue la pandemia la que marcó un antes y un después en la prestación de servicios, y ya nadie cuestiona que es preciso un cambio de modelo de cuidados que hasta entonces era mayoritariamente asistencial e institucional, a un modelo más centrado en la atención a las personas, más personalizado, con un enfoque más comunitario y que apuesta incluso por la desinstitucionalización. Una transformación que requiere cambios y que efectivamente el acuerdo de la Conferencia Sectorial sobre criterios de acreditación y calidad de los centros y servicios alcanzado en julio de 2022, un acuerdo valiente, pone ya encima de la mesa los primeros. En este contexto, desde el Gobierno de Aragón se han dado pasos muy importantes para aplicar ya este acuerdo, a pesar de no haber modificado la legislación. Se han realizado inversiones, política de ladrillos, decía el PP, provenientes de fondos europeos para adecuar a los centros residenciales a la exigencia de la arquitectura de cuidados para esas unidades de convivencia. Se están realizando proyectos de innovación que
que algunos definen como fiasco, pero que nosotros creemos fundamentales para extraer conclusiones que podamos transferir a políticas públicas y regular para su cumplimiento. Es conveniente, por tanto, transponer esos acuerdos al decreto 111. Hay trabajo adelantado. El acuerdo marco de plazas en centros residenciales para personas mayores en situación de dependencia, que hemos dejado adjudicado en julio con más de 5.881 plazas, ya establece que las entidades adjudicatarias deben cumplir los criterios de calidad acordados en el Consejo Sectorial en relación con las ratios que calendariza hasta 2029, cumplir también esas primeras exigencias cuantitativas y cualitativas que decía usted entre diferenciar entre ratios globales y ratios de atención, que hemos discutido muchísimas veces. Respecto al segundo punto, por supuesto, decirle que el convenio interadministrativo, lo ha dicho la señora Casas, ya contempla esa posibilidad, está ligada al cumplimiento del plan de choque, esos objetivos, pero por eso, evidentemente, estamos a favor. Y, por último, por supuesto, es fundamental, como señala en su tercer punto, asegurar la financiación necesaria para mejorar las condiciones de las residencias. Yo añadiría, además, y las condiciones de los trabajadores. Efectivamente, y termino ya, la calidad asistencial pasa por la calidad de los centros y también por la calidad en las condiciones laborales. Aunque con este presupuesto ya le digo que no está fácil, el incremento para la acción concertada es algo más del 1%. Así que, señora Ranz, volverá a depender del Gobierno de España la financiación del plan de choque, al que señor Azcón y ustedes mismos han confiado la financiación de las políticas sociales de este presupuesto. Gracias, señora Zamora. Señor Sanz, tiene un minuto para fijar su posición. Pido un receso, si es posible. Hacemos un receso de 2 minutos.
Señor Sanz, ya hemos llegado a alguna... Sí, parece que hemos llegado a un acuerdo, que es un acuerdo transaccional con la enmienda propuesta por el Partido Popular y por Vox, en el que quedaría, la voy a intentar leer, a ver si me equivoco, me corrigen. No me va a equivocar, es muy sencilla, es añadir varias cuestiones a las propuestas que hacen los grupos proponentes. Iniciar los trabajos incorporando la palabra inmediatamente para la modificación del decreto 111, transponiendo los acuerdos de mínimo recogidos en la resolución 28 de julio del 2022 de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, que deberán estar aprobados a lo largo del próximo año. Ese sería el primer punto, y en el segundo punto quedaría tal cual, añadiendo al final, mejorando el precio de las plazas y el número de las mismas. ¿Es así? Eso es lo que someteríamos a votación. Les paso el texto concreto a la mesa ahora mismo. Sí, sí, luego nos pasan el texto ajustado, pero todos tenemos claro lo que vamos a votar, en los términos en que vamos a votar. Comienza la votación. Finaliza la votación. 64 presentes, 64 emitidos, votos a favor 64. Se aprueba por unanimidad la iniciativa. Explicación de voto, señor Izquierdo. Señor Sanz. Bueno, para agradecer el esfuerzo de todos y de todas para llegar a un acuerdo con una cuestión que debería estar resuelta y que es urgente. Estamos hablando del cuidado de nuestros mayores y de las condiciones laborales de las mujeres, fundamentalmente, porque es fundamentalmente un sector profundamente feminizado que los garantizan. Yo creo que es una buena noticia emplazarnos a esa celeridad. Yo sé, consejera, que esto es complejo porque lleva añadidas muchas otras cuestiones que también ha apuntado la portavoz del Partido Socialista, pero lo que tiene que mostrar este Parlamento es un impulso y ustedes lo que tienen que mostrar es la voluntad de cumplir con esa urgencia, ¿no? Y yo creo que lo que hemos acordado hoy es, pues bueno, cumplir ambas partes, este Parlamento y este Gobierno, con un cometido que no permite espera, que tiene que ser desde ya asumido como una prioridad. Gracias a todos y a todas. Gracias, señor Sanz. Señor Corrales. Señora Buch. Señora Las Obras. Señora Ranz. Señora Zamora. Señora Casas. Sí, bueno, pues agradecer la predisposición también para llegar a acuerdos. Como bien ha dicho el señor Sanz, sabemos que no va a ser fácil, pero bueno, esto tiene que ser una muestra del compromiso que tiene el actual Ejecutivo y este grupo parlamentario para abordar un problema que sabemos que es difícil y que requiere tiempo y que requiere dedicación, pero es un gesto de que yo creo que era la idea de esta proposición no de ley, del compromiso que tiene esta Cámara para mejorar las condiciones de las residencias. Esperamos que esta predisposición para llegar a acuerdos se mantenga en el momento en el que tengamos que reivindicar ante el Gobierno central que el Estado abone el 50% del coste del nivel básico, igual que se ha comprometido a hacer con el País Vasco, y que este compromiso que ha adquirido el Gobierno central con esa comunidad no se quede en un nuevo beneficio y en un nuevo privilegio que tengamos que pagar todos los aragoneses. Esperamos en ese momento poder contar también con la predisposición y el acuerdo de todos los grupos parlamentarios. Muchas gracias. Gracias, señora Casas. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, debate y votación de la proposición no de ley número 104-23 sobre la utilización de medicamentos opioides, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para lo que tiene la palabra la señora Sánchez por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señorías. Hoy, desde el Grupo Socialista, presentamos esta iniciativa relativa a la utilización de medicamentos opioides con el ánimo de que pueda salir adelante por unanimidad y sin la más mínima intención de alarmar. Son diversos los medicamentos que contienen opiáceos, pero seguro que si a ustedes les nombro fentanilo, muchos o la gran mayoría habrán escuchado el nombre de este medicamento en los últimos días o meses. Y es que, lamentablemente, el fentanilo está de actualidad debido a la grave crisis sanitaria y social que está viviendo Estados Unidos y que está causando miles de muertes debidas al uso abusivo de esta sustancia. Porque el fentanilo es un analgésico que es muy similar a la morfina, pero es 100 veces más potente y tiene un alto poder de adicción. El uso de medicamentos opioides está aceptado para los pacientes oncológicos, en cuidados paliativos y en posoperatorios con tratamientos a corto plazo, por ejemplo. Pero el empleo de estos medicamentos
en los últimos años podría decirse que ha generado un gran debate debido pues a ese poder de adicción que tiene, y por ello se ha revisado este papel que tienen estos fármacos en el tratamiento del dolor crónico no oncológico. Hace ya 2 años que España decidió reevaluar el papel que estos medicamentos tenían en otro tipo de dolencias debido a esos efectos adversos y al incremento en los problemas de adicción que conllevaban. Y aunque ni en Europa ni en España afortunadamente se está viviendo una situación similar a la que se está viviendo en Estados Unidos, es importante que en Aragón nos pongamos a trabajar y que actuemos, porque para nosotros, para el Grupo Socialista, hay algunos datos que nos hacen estar muy alerta. Y es que España es el 8º país del mundo en consumo de opioides y el 3º en consumo de fentanilo. Y si analizamos el último informe sobre alcohol y drogas del Ministerio de Sanidad, podemos extraer del mismo que el 15,8% de la población de entre 15 y 64 años pues reconoce haber consumido analgésicos, opioides, que está claro que es de lo que estamos hablando, con o sin receta en alguna ocasión. Y somos conocedores de que en España los mecanismos de control para el suministro de estos fármacos pues son muy estrictos, y más aún cuando desde hace años, como decía, se incrementaron estos controles. Pero no por ello debemos mirar para otro lado, sino que debemos estar muy alerta, tal y como indica el Plan Nacional de Drogas, y es por ello que desde el Grupo Socialista creemos que es el momento de que el Gobierno de Aragón intensifique la información. Una información que es muy necesaria para esa prevención y para la correcta utilización de estos fármacos debido a ese potencial adictivo. Y es lo que nos lleva a mi grupo parlamentario a que a través de esta iniciativa instemos al Gobierno de Aragón a que analice la evolución en el consumo de estos medicamentos en nuestra tierra, en Aragón, intensificando esa necesaria información acerca de los riesgos que conlleva un consumo ilícito, y especialmente, como decía, del fentanilo, porque se ha producido un incremento de ese consumo en España, y recuerden que es lo que decía antes, es un analgésico muy potente, 100 veces más potente que la morfina y altamente adictivo. Y además, también a través de esta iniciativa, lo que queremos es instar al Gobierno de Aragón a que lleve a cabo todas las acciones necesarias para paliar esos casos en los que se detecte un mal uso, abuso o adicción a estas sustancias, ya que, entre otras cosas, pueden derivar en perjuicios de salud psíquica. Así que finalizo como he empezado, esperando que esta iniciativa cuente con el respaldo de toda esta Cámara, porque existe un grave problema sanitario y social en otros países, afortunadamente en Aragón no, pero no por ello debemos de mirar para otro lado, y lo que tenemos que hacer es actuar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. Se han presentado 2 enmiendas. La primera por parte de la Agrupación Parlamentaria Izquierda Unida, para cuya presentación y defensa, señor Sanz, desde el escaño. Gracias, presidenta. Pues así es, señor Sánchez. Hablamos ahora de las adicciones por el mal uso a los opiáceos, un tipo de fármacos que evidentemente está generando problemas de salud, no solo para las personas, sino también para el propio sistema, porque incrementa además de forma absolutamente tremenda, junto con otras prácticas, algo que tenemos que reducir, que es el gasto farmacéutico o la farmacologización de determinadas patologías. Por eso nosotros planteamos que, además de hacer ese estudio, es necesario hablar de rehabilitación, ¿no?, y de atender esto desde una perspectiva más integral que nos permita liberar a las personas de esas adicciones y, sobre todo, cumplir con el papel que tiene que jugar integralmente el sistema sanitario. Y en ese sentido, las UASAs, las unidades de atención a las adicciones, son fundamentales. Son una herramienta tremenda que además no está en la mejor de las condiciones y que además tiene un potencial tremendo, ¿no? Y desde esa perspectiva creemos que es bueno que aparezcan en la PNL y que en cualquier caso nosotros votaremos favorablemente. Además, me consta que ha llegado a un acuerdo que integra más o menos todas las propuestas, con lo cual agradecerle la disposición. Gracias, señor Sanz. Una segunda enmienda presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios Popular y Vox, para cuya presentación por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Fuertes por tiempo de 3 minutos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues sí, efectivamente, el Partido Socialista presenta una proposición sobre la utilización de medicamentos opioides, en la cual tampoco veía muy clara la intención de la proposición, porque si bien en la exposición de motivos, por un lado, anuncian
que el uso de estos fármacos son necesarios para pacientes oncológicos y otro tipo de dolores terminales, dolor posoperatorio, etcétera, y opino lo mismo, pero por otro lado también critican que ha aumentado su consumo. Pues claro, aumenta su consumo porque se usan determinadas patologías para aliviar el dolor de los pacientes, mejorar la calidad de vida, y para eso existen y están autorizados por la Agencia Española de Medicamento. También citan en su exposición de motivos que en el año 2021, y es verdad, hay un mayor control por las recomendaciones que hizo el Consejo Interterritorial de Salud, existiendo unos controles más estrictos, dejando en manos del médico la justificación y la prescripción a la hora de administrar estos fármacos a los pacientes. También se expone casi una clase farmacológica del tramadol, que es un opiáceo de segunda generación, sobre los efectos adversos que puede producir, que vamos, señoría, no sé si este es el foro adecuado para hablar tanto de problemas respiratorios, letales, etcétera, porque el abuso desmedido y sin control puede acarrear problemas, estamos de acuerdo. Pero le aseguro que todos los profesionales sanitarios de Aragón están capacitados, sin duda, para el manejo de estos fármacos y como digo, las funciones que pueden tener ellos en sus consultas y cuando lo prescriben, desde luego, tienen la suficiente capacidad para recetarlos y controlarlos. Existen mecanismos de control estrictos porque cada vez monitorizados estos fármacos se les planifica por el Departamento de Sanidad, tanto en la prescripción, donde se incluyen las condiciones de seguridad del visado, como en la introducción de otras alertas de seguridad que puedan detectar situaciones de riesgo. Por cierto, todas estas medidas se ha observado, les voy a dar algún dato, que en Aragón la disminución del uso del fentanilo en el año 36 en el año 22 disminuyó un 36% y un 29% en el año 2023, gracias a todas estas medidas que está haciendo la Consejería y sigue haciendo en la actualidad. De ahí que en otras comunidades prácticamente, por lo que yo he mirado, pues manejan estos fármacos de igual manera. Aunque sí quiero dejar claro que el Departamento de Sanidad tiene los mecanismos seguros de prescripción, además de información constante a sus profesionales. Ya me atrevo a decir en esta tribuna que yo creo que no hay un médico prescriptor en Aragón que no conozca el detalle uso y administración de este tipo de medicamentos. Señoría, una cosa es el uso y la otra cosa es el consumo. El uso no es lo mismo que el consumo. Si el consumo es ilegal, si la proposición puede ir más dirigida a un mercado negro, de contrabando, trapicheo, etcétera, puro y duro, yo creo que ahí intervienen otras administraciones, como pueden ser los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que tienen que vigilar que esas ventas que se hacen ilegales no se produzcan. Pero respecto al departamento, y sí lo quiero dejar en mi exposición, y otra vez, que el departamento no les quepa la menor duda, que controla de una manera eficiente y segura, repito, de una manera eficiente y segura, unos mecanismos que al final el fin que tienen es evitar el mal uso de estos medicamentos y el bienestar de los pacientes. Señora presidenta, hemos presentado una enmienda en ese sentido que animamos al Gobierno de Aragón a que sigan informando, a la población, a los profesionales y que sigan controlando estos fármacos y en ese sentido hemos llegado a un acuerdo que yo creo que luego se explicará. Muchísimas gracias. Gracias, señor Fuertes. Por parte del Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Morón, 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Señorías, la verdad es que a nosotros nos ha pasado algo parecido que al Partido Popular. Así que cuando leímos por primera vez esta proposición no de ley que nos presenta el Partido Socialista, pues bueno, nos sorprendió por lo contradictorio entre lo que venía recogido en la exposición de motivos y en el petitum. En la exposición reconocen que desde el año 2021 las cosas se están haciendo medianamente bien, que existe un mayor control en la prescripción de los opiáceos, en especial del fentanilo, habiéndose restringido su uso en gran medida para el dolor oncológico. Y en el segundo, en el caso del petitum, pues solicitan que se intensifique la información acerca de los riesgos que conlleva su consumo ilícito y a llevar a cabo las acciones necesarias para paliar los casos en que se detecte un mal uso, abuso o adicción a estas sustancias que pueden derivar, entre otros, en perjuicios de salud psíquica. Todo sin aportar ni un solo dato para justificar esta preocupación, que por otro lado me parece, bueno, hablando de sanidad, me parece muy saludable, pero cuestionando la actuación de las autoridades sanitarias y de los propios profesionales sanitarios. La verdad es que desde Vox compartimos su preocupación por el tema. La adicción a estos fármacos supone un grave problema de salud pública, lo es desde hace ya décadas,
pero es quizás en los últimos años cuando se ha puesto el foco de atención especialmente en el fentanilo, coincidiendo con un aumento del tráfico de este estupefaciente, lo que ha llevado también a ser más rigurosos a la hora de evitar adicciones por un mal uso terapéutico. Pero lo cierto es que si hubiesen solicitado información al Departamento de Sanidad, hubiesen comprobado que las medidas que se han implementado a lo largo de estos últimos años han disminuido el consumo de fentanilo en sus preparaciones de liberación inmediata en el año 2022 en un 36% y de un 29% en el año 2023 respecto al 2022, y que se está realizando ya esa labor informativa y de control de su uso de forma continuada. Al menos su propuesta nos ha dado la posibilidad de hablar sobre el uso terapéutico de estos fármacos. Y en ese sentido, creo que habría que dejar claro que su uso correcto es fundamental en el tratamiento del dolor de forma paliativa para mantener una digna calidad de vida en procesos terminales o de difícil control terapéutico. Es decir, que no nos quedemos con la idea de que fentanilo es malo y que son todos estos que están tirados por la calle, drogados y tal. Fentanilo es una droga que es, con un uso correcto, es buena y dignifica la calidad de vida de muchos pacientes. La alternativa que ustedes proponen en algunos de estos casos no es otra que la eutanasia. Sea como fuere, su proposición no de ley sería más completa si, a la vez que queremos evitar las adicciones fruto de un uso inadecuado terapéutico, se centrara también en la educación sanitaria de la población y en la prevención del consumo ilegal, del tráfico de estupefacientes, que proporciona cuantiosos beneficios no solo a mafias internacionales, sino también a narcoestados como Venezuela, Concluya, a los que nunca Morón. le faltan políticos aduladores. Por todo ello, esperemos que podamos llegar a un acuerdo transaccional y que de estas Cortes pueda salir una posición conjunta para el uso adecuado de estos fármacos. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Turno ahora de los grupos parlamentarios no enmendantes. En primer lugar, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo, desde el escaño. Gracias, señora presidenta. Pues confesándole, soy un profundo desconocedor de esta cuestión, pero bueno, entiendo que el control de cualquier tipo de medicación que se administra y el seguimiento nunca es malo. También entiendo que los profesionales son los médicos que recetan estas cosas, los especialistas, y entiendo que sean conscientes de los efectos que puede o no producir. No obstante, pues votaremos a favor. Gracias, señor Izquierdo. Señor Corrales, Podemos. Gracias, presidenta. Señor Morón, espero que cuando tenga dolor no me dé la eutanasia, Espero solo eso. Pero bueno, votaremos a favor. Creemos que es un problema gordo para esta sociedad y mucho ruido. Y creemos que sí, que hay que analizarlo, que hay que analizar el consumo y evitar esas posibles consecuencias. Así que lo que digo, votaremos a favor. Gracias, señor Corrales. Aragón Teruel existe. Señor Moreno. 3 minutos. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Bueno, pues podemos coincidir todos en que la generalización del uso de medicamentos opioides de forma regular puede llevar a crear una sociedad hiperdependiente a medio y largo plazo de este tipo de fármacos. Las consecuencias de esta situación, pues nefastas. Primero, la dependencia física de la población, siendo incapaces de realizar su actividad diaria sin recurrir a dicha medicación. Y segundo, el enorme gasto que supone para las arcas públicas la dependencia de este tipo de medicamentos. Dependiendo además en gran medida de las farmacéuticas que controlan el mercado. Coincido con algunos de los grupos que han hablado antes que es imprescindible mejorar la información sobre los riesgos asociados a la sobremedicación en este tipo de fármacos e informar sobre el consumo ilícito y paliar los problemas derivados de su mal uso, del abuso y de la adicción de sustancias. Como han dicho también, a pesar de que hay control, que en este país existe bastante control, existe un riesgo real que debemos evaluar por las altas cifras del aumento en el consumo.
Y es necesario, yo creo que también lo han dicho, es necesario tomar medidas preventivas, medidas de coordinación con los sanitarios y de coordinación con los pacientes. Como ha dicho la compañera del Partido Socialista, todos hemos podido ver imágenes que nos han marcado por el consumo de fentanilo en más de un país y ha llegado a ser o se ha calificado de una auténtica epidemia. Bueno, no es la situación de España, pero tenemos que estar preparados porque podemos enfrentarnos a problemas de este tipo si no se controla el control de suministros de tipo de fármacos. Para nosotros es un problema de salud grave, es un problema social, es un problema sanitario que necesita una correcta inversión en prevención y en atención primaria. Y coincido con la enmienda que ha presentado el señor Sanz, que es necesario rehabilitación. Votaremos a favor de esta PNL. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Xunta Aragonesista, señora Las Obras. Gracias, presidenta. Bueno, señora Sánchez, yo he entendido en su PNL que usted lo que está pidiendo es que se detecte el mal uso, abuso y adiciones a estas sustancias que no son, digamos, entre comillas, recetadas por profesionales sanitarios. Yo cuando la leí entendí eso y a eso me voy a dedicar. El Ministerio de Sanidad en los últimos 7 años en España dicen que ha aumentado un 54% el uso de estos opiáceos y que uno de ellos es el fentanilo, como usted muy bien ha dicho, que en España es el tercer país donde más se consume después de Estados Unidos y de Alemania. Estamos muy lejos de esas cifras de Estados Unidos, donde su uso descontrolado causó muchísimas muertes. Usted lo ha comentado. El Plan Nacional sobre Drogas ya ha alertado del uso de estos medicamentos, que ha ascendido muchísimo, pero el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el 2021 ya hizo un plan para mejorar el uso de estos medicamentos y evitar situaciones como las que se han vivido en Estados Unidos, donde no hay ningún tipo de control y las muertes por sobredosis se han multiplicado por 50 y se ha convertido en un problema de salud pública. La Organización Mundial de la Salud está avisando que el fentanilo es 50 veces más potente que la heroína y 100 más que la morfina. Y en la última encuesta de alcohol y drogas del 2022 dicen que hemos pasado en el 2018 de consumirla 84.000 personas en el 2022 695.000 personas. Cabe destacar que aquí donde estamos la mayor parte del consumo es legal, está regulado con el fin de prescribirlo bajo supervisión médica porque actúa como analgésico y sedante y desde luego no dudamos de los profesionales sanitarios. Pero sí que es verdad que hay que buscar y reforzar la atención al paciente desde un abordaje multidisciplinar porque es cierto que hay una excesiva dependencia de estos medicamentos en lugar de una correcta infraestructura para el tratamiento de dolor. Hay que dar herramientas para que la gente aprenda a vivir con dolor, hay que tratarles para que ese dolor sea tolerable y no dar tramadol no es la solución para todo el mundo. Y también se habla de la prevención, que es clave, mejorar la comunicación a los pacientes y sensibilizar y concienciar sobre los riesgos asociados a este consumo de este medicamento. Con lo cual, señora Sánchez, vamos a apoyar su iniciativa porque hay que analizar la evolución de este medicamento y, sobre todo, para detectar el mal uso que se hace y abuso o adiciones en algunos casos concretos, con lo cual votaremos a favor. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Las Obras. Señora Sánchez, un minuto para fijar su posición con respecto a las enmiendas. Sí, presidenta. En primer lugar, permítame decirme que desde el Grupo Socialista nunca hemos puesto en duda la profesionalidad de los médicos. Esta iniciativa lo único que pedía es que se analice la evolución y que se informe de los efectos. Me alegro de que al menos la señora Las Obras así la haya entendido. Dicho esto, aunque parece ser, después de escuchar a algún portavoz, que parecía que no queríamos decir eso, hemos llegado a un acuerdo en el que conoce la mesa, conocen todos los grupos parlamentarios y únicamente se incluye un poco algo de las dos enmiendas presentadas. Nos parecía oportuno incluir ese matiz de seguir analizando, puesto que ya el Gobierno anterior, el Gobierno del señor Lambán, sí que se ocupó y se preocupó por este asunto y lo que no queremos es que este nuevo Gobierno tire por tierra los avances obtenidos y asimismo también incluir la enmienda del señor Sanz porque nos parece que es acertado esa mención
oposición expresa al refuerzo de las unidades de atención y seguimiento de adicciones. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sánchez. Ya tenemos todos claro el texto que vamos a votar. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 64, emitidos 64, votos a favor 64. Se aprueba por unanimidad. Explicación de voto. Señor Izquierdo, Partido Aragonés. Señor Sanz, Izquierda Unida. Sí, para agradecer a la proponente el haber aceptado la iniciativa, la enmienda. Señor Moreno, aragonesiste. Señora Las Obras. Señor Morón. Simplemente para tranquilizar al señor Corrales y decirle que no se preocupe, que ni a usted ni a ningún otro paciente le administraré la eutanasia a lo largo de mi vida profesional. Muchas gracias. Señora Sánchez. Sí, simplemente por cortesía parlamentaria agradecer a todos los grupos el apoyo a esta iniciativa y el buen talante de los grupos enmendantes para poder llegar a un acuerdo. Gracias, señora Sánchez. Señor Fuertes. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, también pues congratularnos de que hayamos llegado a un acuerdo, que siempre es bueno llegar a acuerdos y las puntualizaciones. Señora Las Obras, el tramadol no es la solución, pero es un alivio muy grande para muchos pacientes y hay que utilizarlo y hay que usarlo cuando se tiene que usar. Por desgracia hay muchos pacientes ahora que lo tienen que utilizar. Y segundo, vamos a ver con el tema de... A ver, la PNL, yo ya lo dije y se lo dije también a la portavoz, que para mí era un poco asombrosa porque si no va dirigida al Departamento de Sanidad y a la prescripción que hacen los profesionales tampoco la entendía. Y vuelvo a decir, y lo he dicho en la tribuna, y lo vuelvo a decir, los profesionales sanitarios hoy en día saben cómo recetar el tramadol. La información puede ser de cara a la sociedad, pero de cara al departamento ellos saben exactamente cómo lo tienen que hacer y lo hacen bastante bien. Otra cosa es que el consumo tenga que ser más o menos habitual, depende de la calidad del enfermo y depende de las patologías que se pueda encontrar un médico en su consulta. Ese es el sentido. Pero el tramadol, si se utiliza fuera de la Consejería de Sanidad, si se utiliza a través de Internet, de trapicheos, de contrabando, evidentemente el Departamento de Sanidad no tiene mucha culpa de esa situación. Gracias, señor Fuertes. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, debate y votación de la proposición no de ley número 112-23 sobre la dotación en los consultorios locales presentada por el Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe, para cuya presentación y defensa tiene la palabra el señor Moreno por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Bueno, pues presentamos una proposición no de ley para contribuir a vertebrar nuestro territorio. En Aragón hay 3 tipos de centros de infraestructuras sanitarias de mayor a menor: hospitales, centros de salud y consultorios locales. Todos tienen problemas de personal, de funcionamiento o de equipamiento. Todo es mejorable. Pero se pueden imaginar claramente cuál es la parte más débil de esta red. Todos coincidimos que serán los consultorios locales. Aragón es una comunidad autónoma con una población dispersa, como todos saben, con 731 municipios, más pedanías, muchos de ellos con menos de 100 habitantes, en donde los consultorios locales se presta el servicio de salud a estas pequeñas localidades. Para nosotros deben estar en las mejores condiciones de materiales posibles para prestar con calidad un servicio sanitario al cual tienen derecho todos los aragoneses. ¿Qué buscamos con esta proposición no de ley? Pues, primeramente, dignificar estos espacios públicos, porque los consultorios locales son la entrada al sistema sanitario público aragonés en los pequeños municipios. Pensamos que debemos tener consultorios modernos y con todo el equipo necesario, porque hasta ahora el coste de mantener estos consultorios locales en condiciones dignas lo han asumido siempre los pequeños ayuntamientos, allí donde están situados.
Ayuntamientos con presupuestos raquíticos que hacen lo que pueden y siempre mantienen las instalaciones con unos mínimos estándares de servicio. Como todos pueden pensar, esto es un agravio comparativo entre ayuntamientos. Unos núcleos de población de gran tamaño en donde la Consejería de Sanidad costea de forma centralizada y ordenada todos los gastos del centro de salud o de los hospitales, frente a otros pequeños municipios de los que depende los gastos corrientes y de funcionamiento de la competencia más importante para muchos aragoneses, que es la sanidad. Traemos esta proposición no de ley por justicia social y, además, pensamos que es una cuestión de cohesión territorial. Ayer afirmaba el consejero de Hacienda que el nuevo Gobierno que se ha conformado hoy en el Congreso de los Diputados va a generar españoles de primera y de segunda. Bueno, pues con esta propuesta queremos evitar que haya aragoneses de primera y de segunda, por lo menos en materia de salud. Proponemos que la Consejería de Salud se haga cargo del equipamiento de los 876 consultorios y para nosotros, como aragoneses, sería un gran paso que otorga, primero, seguridad tanto a los profesionales sanitarios que se desplazan a los consultorios como a los usuarios que verán en los consultorios una extensión del sistema sanitario público. Y por mi parte, nada más. Ha habido otros grupos que han presentado enmiendas. Considero que todo es mejorable y en esa voluntad estamos. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Se han presentado 4 enmiendas. Para las enmiendas números 1 y 2, presentadas por la agrupación parlamentaria Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Sanz, desde el escaño. Sí. Compartiendo pues, la necesidad de mejorar la situación en materia asistencial de los centros, de los consultorios locales dentro de las competencias que el Departamento tiene que asumir en esta materia, hemos presentado 2 iniciativas, dos pequeñas enmiendas, bueno, una pequeña enmienda y una adición. La primera es que cuando hablamos de cuestiones arquitectónicas mejor hablar de accesibilidad, además de movilidad, y la segunda tiene que ver con una cuestión que sí que desarrollan en su exposición de motivos, pero aquí al final no acaban de concretar, que es precisamente esa cuestión que es la falta de coordinación precisamente entre los consultorios, sus centros de salud de referencia, cuando esos consultorios son de varios municipios que dependen de varias comarcas y tienen el mismo centro de salud de referencia, ¿no? Consideramos que es un problema que se tiene que resolver y que, habida cuenta de que se va a analizar el mapa sanitario, pues quizá fuera una cuestión a abordar dentro de ese proceso de revisión, ¿no? Desarrollando vías formales de coordinación con aquellos servicios que dependan de estructuras organizativas distintas, y en ese sentido pues la Administración siempre tiene que coordinarse, pero desde luego en materia sanitaria nosotros creemos que más, ¿no? Y con el resto de acuerdo. Gracias, señor Sanz. Enmienda número 3, presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios Popular y Vox, para cuya defensa tiene, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene el señor Fuertes 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, la agrupación Existe nos presenta una PNL sobre la dotación de consultorios locales y desde aquí les felicito. Es necesaria. Nos hemos alegrado cuando hemos visto que han presentado esta proposición de apoyo a los ayuntamientos porque, bueno, los que me conocen ya saben lo que quiero a los municipios. El capítulo 4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 30 de septiembre determina y prevé las estructuras sanitarias del sistema de salud, en la que se incluye en el artículo 37 de los consultorios locales, que solo se los define como locales diferenciados y con estructuras físicas y funcionales para la atención primaria en los municipios, localidades o barrios que no se asiente un centro de salud. Asimismo, el artículo 7 dice que el Servicio Aragonés de Salud prestará su colaboración a los ayuntamientos para mejorar la gestión de las competencias sanitarias que no les son propias. Continúa diciendo también que los ayuntamientos podrán recabar para este fin apoyo técnico y de personal y los medios del área de salud de su demarcación. A pesar de que la ley, efectivamente, marca que el mantenimiento y la adaptación de los locales son competencia de los consistorios, no podemos olvidar que estamos hablando de municipios pequeños, con presupuestos muy limitados, muy pequeñitos y que a veces pues, no pueden sufragar estos costes sobrevenidos. Aunque sí es verdad que muchas veces son centros polivalentes también usados por trabajadores sociales, veterinarios, etcétera. Son centros que los hemos visto en todos los municipios de nuestra región.
Por todo ello, desde el Gobierno de Aragón es justo que se articulen ayudas para obras estructurales de adaptación, movilidad, calefacción, etcétera, otras necesidades que sin duda aliviarían su presupuesto. De ahí que hemos presentado una enmienda que modifica sustancialmente la parte dispositiva que habían presentado ustedes en una serie de puntos que explico a la mayor brevedad. En el punto 1, pues ya lo comentamos. Y simplemente hemos añadido una letra que decimos que la dotación de los medios materiales sanitarios de los consultorios locales dependan del salud, evidentemente. O sea, un tensiómetro, un electrocardiógrafo, en fin, todo el material sanitario, una camilla que necesiten los ayuntamientos, pues la ley ya dice que ha de ser el mismo salud el que se haga cargo de ello. El punto 2 lo hemos dejado como está. Y el punto 3 es el que quiero explicar más detenidamente, que dice literalmente: las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a realizar una convocatoria de subvenciones dirigidas a las entidades locales destinadas a la reforma, adaptación y mantenimiento de los consultorios locales. ¿Por qué hemos introducido esta enmienda y es tan importante? ¿Por qué? Pues porque desde el año 2018 o hasta el 2018 que lo ha nombrado usted, el Gobierno de Aragón se hacía cargo de estos gastos, pero desde 2018 no ha sacado ninguna línea de subvención a los ayuntamientos. Se han pasado 5 años en los cuales el Gobierno de Aragón no ha financiado ni una sola obra ni una sola situación de un ayuntamiento pequeño. Por eso incluimos la enmienda esta y en los presupuestos del 2024 hay partida para crear esta línea de subvención y así sí verán los ayuntamientos. El punto 4 lo hemos dejado como está y, en fin, señor Gimeno, son enmiendas claras. Yo creo que al final podemos llegar a un acuerdo porque al final el sentido municipalista lo tenemos todos y todos comprendemos cómo lo pasan y la idea que tenemos del Gobierno de Aragón y el Departamento es que los consultorios locales estén bien dotados, bien utilizados y que sean un medio de asistencia a los municipios pequeños. Muchísimas gracias. Gracias, señor Fuertes. Por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón tiene la palabra el señor Vidal por tiempo de 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Señorías, otro nuevo problema generado por la ineptitud de los anteriores gobiernos socialistas, que ahora trasladan al nuevo gobierno del PP-Vox para que lo resuelvan ellos. Por otra parte, comparado con el desastre que el Gobierno central de Sánchez nos deja al resto de los españoles, casi este asunto carece de importancia. Desde el año 2018, en el que el Gobierno de Aragón, que puso en marcha una línea de subvenciones destinadas a reformar o adaptar y equiparar los consultorios locales, el Gobierno socialista no había emitido ninguna otra orden similar para este fin. Aragón Teruel Existe, que apoyó al Gobierno de Sánchez durante los últimos 4 años, no consiguió a cambio una mínima partida presupuestaria para que este y otros asuntos que parece que les preocupaban dispusieran de fondos suficientes para su resolución en Aragón. Desde el Grupo Parlamentario Vox, durante la pasada legislatura, impulsamos medidas en línea a las que se proponen en esta iniciativa, instando a la realización de un análisis de necesidades de los consultorios locales para implantar una planificación y un control online del inventario, que permitiese la posterior subsanación de los fallos que se pudieran identificar y también una adecuación del suministro de los medios materiales, así como de las deficiencias de accesibilidad a los consultorios. Es evidente que el mantenimiento de los consultorios y la eliminación de barreras de acceso son responsabilidad de los ayuntamientos, sin olvidar que muchos de estos están ubicados en edificios polivalentes, como ya se ha comentado anteriormente, compartidos por otros servicios. Sin embargo, ahora podría contemplarse una nueva convocatoria de subvenciones en la línea marcada por la orden anterior de 2018, ya citada, para ayudar a los ayuntamientos a reformar esos existentes consultorios. Una vez revisada su iniciativa, que denota, por cierto, un cierto desconocimiento por parte de Aragón Teruel Existe del régimen competencial relativo a los consultorios locales y de sus funciones, como por ejemplo es el hecho de que estos consultorios no atienden a urgencias ni emergencias. En Vox, junto al Partido Popular, les hemos propuesto una enmienda para reformular o suprimir los puntos erróneos que componen su iniciativa, con el fin de que esta PNL pueda corregirse de forma adecuada y que finalmente pueda progresar. Creo que si se acepta la enmienda, pues nosotros votaremos a favor. Muchas gracias.
Gracias, señor Vidal. Enmienda número 4, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya presentación y defensa el señor Carpi tiene tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Agradecemos primero a Aragón Teruel Existe la presentación de esta proposición de ley y especialmente agradecemos la defensa de la sanidad rural aragonesa. Cuantos más seamos, más difícil será que este Gobierno nos la quite. Prácticamente cada viernes de pleno pregunto al consejero por consultorios cerrados, por consultorios que ven disminuida su actividad o por planes de cierre de los mismos. Los últimos ejemplos pueden ser el Centro de Salud de Canal Imperial, que va a cerrar unos cuantos sábados a partir de este, o los de Benavarre y Tamarite de Litera, que carecen de pediatra y también plantean disminución de consultas. Pero, como les digo, son solo unos cuantos ejemplos de los muchísimos que hay en Aragón. Lo dicho, recorte tras recorte. Como en tantas otras cuestiones, la derecha y la extrema derecha, si es que aún se diferencian en algo, dicen una cosa pero hacen la contraria. La demagogia ya no sirve en el Gobierno, señorías. Ahora hay que actuar. Ayer ocurrió un hecho realmente excepcional. El presidente Sánchez, el que les ha arreglado los presupuestos, nombró Aragón en su discurso de investidura. Dijo textualmente: en Aragón han vetado charlas para la prevención de violencia de género destinadas a adolescentes y han eliminado la Dirección General de Cambio Climático y están recortando las horas de consulta médica en las zonas rurales. A mí me daría vergüenza, señorías. La imagen de Aragón se debilita con sus políticas y ayer volvió a quedar manifiestamente claro. La sanidad aragonesa pasa de ser un ejemplo nacional que era la pandemia por su gestión y por la vacunación y por la rapidez de la misma, a quedar en ridículo absoluto por su falta de sensibilidad, por su falta de ambición y por su falta de gestión. Y sí, ustedes, con sus golpes de pecho, con su agitar de banderas, con su inflamada verborrea, con su populismo, tratan de evitar que los aragoneses se preocupen por lo que realmente les importa. Y sí, la sanidad es lo que les importa. Hoy hablamos de atención primaria, de consultorios locales. La relevancia de los mismos es absoluta en lo que respecta a lo sanitario, pero también en lo social, como ustedes saben. Ojalá la defensa de este derecho nos ocupara por igual a todos los partidos políticos de esta Cámara. Y con esta idea fundamental hemos presentado una enmienda de sustitución que, a nuestro juicio, reforzaba la idea, grande que tiene la PNL presentada por Aragón Teruel Existe, que en principio no se va a admitir, pero estaremos a favor también del texto final. Vemos muy necesaria la realización de inventarios y el análisis de las deficiencias arquitectónicas de los consultorios, pues debemos asegurar que los profesionales dispongan de todo lo necesario para realizar su trabajo en las mejores condiciones. Los ayuntamientos a veces tienen difícil adquirir los equipamientos sanitarios, así que vemos adecuadamente que el Salud se ocupe directamente. Eso sí, ya me veo preguntándoles, señor Bancalero, por el electrocardiógrafo de tal o cual consultorio, porque estoy seguro de que ustedes no van a estar a la altura de las demandas. Nuestro grupo, como digo, votará a favor. Recuerden que en esta vida lo más importante es saber lo que es importante. Muchas gracias. Gracias, señor Carpi. Turno ahora para los grupos parlamentarios no enmendantes, comenzando por la agrupación parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Pues efectivamente yo creo que esta iniciativa es positiva. Los que somos alcaldes sabemos, como decía el señor Fuertes, la necesidad de ayudar a los ayuntamientos a paliar costes de unas instalaciones que son muy necesarias, que son los consultorios, y en las que en muchas ocasiones nos vemos solos o se ven solos a la hora de hacer obras, reformas o dotarlos de materiales necesarios para su buen funcionamiento. Por lo tanto, creo que es una buena iniciativa y votaremos a favor. Gracias, señor Izquierdo. Agrupación parlamentaria Podemos, señor Corral. Grupo parlamentario Chunta Aragonesista, señora Las Obras. Tres minutos.
Gracias, presidenta. Vamos a apoyar esta iniciativa que ha presentado sobre los consultorios locales. El pasado año, el Justicia de Aragón emitió un informe especial sobre la sanidad en el medio rural. Se analizaban a 228.000 habitantes en 66 centros de salud y 174 consultorios. Es un sentimiento compartido por todos y todas que la sanidad pública en el territorio, en el medio rural, debe y tiene que ser objeto de especial prioridad y protección, y debería de ofrecerse tanto una respuesta integral a los usuarios como una atractiva oportunidad de desarrollo para los profesionales sanitarios que ejercen allí su labor. La mayor parte de las quejas que se presentaron en este informe sobre la sanidad son motivadas principalmente por la no cobertura de las plazas de médico de familia o pediatra de atención primaria, que ya hemos tenido muchas ocasiones y muchas posibilidades de debatir en este pleno. Y ya se ha dicho también, los ayuntamientos son los responsables de los consultorios médicos, asumiendo un alto coste en proporción con sus recursos económicos, y constituyen el nivel administrativo y representativo más cercano a la ciudadanía y, por tanto, el mejor conocedor respecto a la percepción de sus vecinos y vecinas respecto a los servicios que reciben. Nuevamente, queda constancia de que la dispersión geográfica en Aragón condiciona los servicios públicos, a lo que se añade el envejecimiento del medio rural. Las entidades locales no tienen atribuidas por ley competencias en sanidad, pero en la práctica vienen asumiendo una serie de costes, como son gastos de materiales, de personal no sanitario, y son, digamos, los denominados consultorios locales. Usted ya ha dicho el precio que oscila el gasto medio, y son los ayuntamientos los que, con sus pequeños presupuestos, en las mayorías de los casos, tienen que asumir los gastos de conservación y de mantenimiento. Así que, desde luego, apoyamos esta iniciativa, que el Departamento de Sanidad se haga cargo de los medios materiales sanitarios, sobre todo para beneficiar a los ayuntamientos económicamente, y además así se beneficia también a los vecinos y vecinas de esos municipios. Gracias, presidenta. Gracias, señora Las Obras. Turno ahora del señor Moreno para fijar su posición respecto de las 4 enmiendas. Sí, aceptamos las enmiendas. Hemos preparado un texto que se ha distribuido por todos los grupos, que contiene 5 puntos y engloba el punto que ha detallado el compañero Sanz, la reordenación del mapa sanitario para que se conozca realmente la situación de cada centro de atención primaria y la correspondencia de sus consultorios. Y aceptamos, como ha presentado el portavoz del Partido Popular, la convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades locales para reforma, adaptación, mantenimiento y accesibilidad de los consultorios locales. Aceptamos la propuesta y todo el mundo tiene ya el texto para votar. Gracias, señor Moreno. Procedemos entonces a la votación. Comienza la votación. Sí. Finaliza la votación. 63 presentes, 63 emitidos. Votos a favor 63. Se aprueba por unanimidad. Explicación de voto. Señor Izquierdo, Partido Aragonés. Señor Sanz, Izquierda Unida. Por agradecer al proponente el haber aceptado las enmiendas planteadas por Izquierda Unida. Señor Moreno, Aragón Teruel existe. Sí, yo agradecer a todos los grupos. Yo creo que todo el mundo somos conscientes de la situación de la sanidad en los núcleos más pequeños, pero que son 872 consultorios. Agradecer a todos los portavoces. Difiero con cariño del portavoz de Vox, porque para mí una urgencia se atiende allá donde haya un sanitario y un equipamiento que pueda actuar. Y en los municipios en verano se ve de todo, y en concreto muchas urgencias que tienen que ser atendidas por sanitarios que están haciendo sus vacaciones, disfrutando. Si hay desfibrilador se actúa, si hay equipamiento se pueden salvar vidas. Y en ese sentido iba presentada la moción. Muchas gracias a todos. Gracias, señor Moreno. Señora Las Obras. Señor Vidal. Solo respecto a este tema, puntualizar que lo malo es confundir a la gente. O sea, no hay que confundir a la población indicando que un centro no es de emergencia o es de emergencia cuando no lo es. Entonces,
hay que asegurarse que la información llega adecuadamente a cada persona. Otra cosa es que, en caso de emergencia, evidentemente cualquiera puede ayudar, pero evidentemente no es el sitio adecuado. Gracias, señor Vidal. Señor Carpi. Señor Fuertes. Bueno, brevemente también, señor Carpi, casi se lo digo de colega a colega. Yo creo que le han enseñado a decir recorte, recorte y recorte y todos los días, y cada intervención nos lo está diciendo. Pero yo le voy a rebatir, mi obligación es rebatirle todos esos datos y se lo voy a rebatir con tres cosas, simplemente. Se lo voy a recordar toda la legislatura. En octubre del 22, ustedes despidieron a 2.600 sanitarios del sistema sanitario de salud. Y en el 2022 bajaron el presupuesto de la consejería un 4%. Solo hubo 2 comunidades en España, las 2. Le voy a dar otro dato, esto es una anécdota. Me llama un alcalde y me dice, Jesús, tengo que comprar un electrocardiógrafo. Digo, nombre a la consejería, que son la consejería. ¿Sabe qué le dijo la consejería? Que no había dinero. ¿Qué hizo el alcalde? Como buen alcalde, pagarlo del presupuesto del ayuntamiento. Aún está esperando que se lo paguen. Y tercera cosa que le voy a decir. Léase, de verdad, señor Carpi, léase la memoria del Departamento de Salud. Mire, del año 22 al 23, en la memoria del 23, y si quiere la ve, ¿sabe cuántos consultorios cerraron? Se lo digo, 38. 38 consultorios cerrados. Eso es un dato objetivo. Esos son los recortes. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Fuertes. Continuamos. Perdón, presidenta. Señor, por el artículo 101, por inexactitudes con respecto al PSOE. ¿Cuál es el motivo de la alusión? Por inexactitudes y alusiones al Partido Socialista que no son ciertas. Señor Carpi no tiene la palabra. Inexactitudes. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, proposición no de ley 113/23 sobre la futura condonación de deuda de las comunidades autónomas presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya presentación y defensa tiene la palabra el señor Galeano por tiempo de 5 minutos. Sí, gracias, señora presidenta. Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta iniciativa con, desde luego, intención de aunar voluntades en torno a una medida que consideramos especialmente positiva para Aragón y, por extensión, también para el conjunto de autonomías de nuestro país. Una vez conformado el Gobierno, una vez que tenemos felizmente presidente de un Gobierno progresista y se conforme ese Gobierno en Madrid, lo que debería, señorías del Partido Popular, hacer el señor Azcón es defender desde ya en Madrid los intereses de esta comunidad y de estos vecinos aragoneses, reivindicar sus peculiaridades allí en Madrid y dejarse de defender los intereses ni de Génova aquí, ni de defender seguramente sus propias ambiciones personales y electorales. Que el Estado asuma un 20% de la deuda de las comunidades autónomas y lo haga en base a los importes que se originaron por el impacto negativo, parece ser, del ciclo económico en las economías regionales durante los peores años de la crisis financiera, fuera contraído, ya se dice, o ya se estudiará a través del FLA o sea contraído a través de otras fuentes de financiación, no puede ser, no hay otro argumentario que no sea pensar que sea una medida positiva para nuestra comunidad autónoma. Estos mismos días, el propio consejero de Hacienda, en la presentación de los presupuestos de esta comunidad, ha hecho referencia a que una de las problemáticas que tienen los próximos presupuestos, y así lo admitimos también, yo creo, el resto de grupos, es el hecho de unas mayores cargas financieras
derivadas, lógicamente, del elevado coste de los tipos de interés que repercuten en las nuevas refinanciaciones que haya que hacer. De tal manera que cualquier condonación que llegue a esta comunidad autónoma servirá para aliviar esos intereses y, lógicamente, si reducimos esa carga de intereses, podríamos liberar recursos del presupuesto que vayan finalmente destinados a lo que sería fundamental para una comunidad autónoma como es prestar servicios públicos de calidad. No obstante, esta medida, la condonación, no ha de ser, y ya ven la iniciativa lo que dice, la última parada en ese camino que nos ha de llevar, en todo caso, a esa reforma de la financiación autonómica. Más bien, la entendemos, como digo, como esa etapa, con ese objetivo que creo que es compartido, debería ser compartido, como siempre ha sido en esta Cámara, de una mejor financiación, atendiendo a los criterios de despoblación, a los criterios de dispersión, viendo además esos déficits de financiación que ponen de manifiesto, por ejemplo, continuamente los propios informes de la Cámara de Cuentas y los documentos que se han remitido también desde esta misma Cámara a Madrid. Por ejemplo, el año pasado se remitió un documento en el que prácticamente todos los grupos dieron su parecer y acordaron que se llevara a cabo una financiación conforme a unos criterios en los que ponderara más el criterio de dispersión, el criterio de despoblación, que no el que viene siendo habitual, quiero decir. Veo algunas sonrisas por ahí, algún comentario, aquí se llega todo a tribuna. No creo que después de mí, espero que vayamos todos a una y vayamos con el mismo ánimo y voluntad, como digo, de exigir, independientemente de quién habite la Moncloa, como siempre hemos hecho los socialistas, estas cuestiones fundamentales. No obstante, como esta no ha sido tampoco una oferta, yo creo, exclusiva de este Gobierno futuro que pueda haber en Madrid, y no ha sido tanto novedad, les quería traer a colación, para que tengan también más aportación de documentos para esta iniciativa y si pueden reflexionar sobre lo que luego van a continuar con sus intervenciones, traer una pequeña grabación, señora presidenta, un audio. Mientras yo estaba en Madrid, comparecía en aquel momento también, lo decía ayer, tuve muchas comparecencias con el señor Montoro. Una de ellas explicaba cómo mejorar la financiación autonómica de las comunidades autónomas de régimen común. Es un vídeo público, es un audio público que está expuesto y que he recortado en la parte que se refiere al FLA, a la deuda pública, y que dice lo siguiente, que van a poder escuchar ustedes atentamente. No se escucha. En el Gobierno de España. En el primero, en minoría. ¿Con quién se entendía ese gobierno? Pues era Convergencia y Unión, pero quiero decir, con el PNV y con Coalición Canaria. Es lo que hacíamos. Entonces, no hacíamos eso. Hacíamos esto, que fue un acuerdo de investidura en aquel momento. No os a dejar escuchar. Un gobierno del Partido Popular donde todo lo negociábamos. El conseller en CAP, don Artur Mas. Que hay que pedirlo explícitamente previamente, no se puede. Hay que pedir autorización. Hay que pedir autorización. Lo puedo decir. Si me dejan decirlo, lo puedo decir abriendo comillas. Es que efectivamente cuando había un gobierno del Partido Popular en minoría que negociaba todos los asuntos de este país con Convergencia y Unión, con PNV, con Coalición Canaria, incluyendo la financiación y la financiación específica a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Y también decía el señor Montoro en aquel momento, en este audio que no habrán podido escuchar, que efectivamente el propio señor Pujol le había comentado, siendo conseller en CAP el señor Artur Mas, que no había momento en la historia de España que hubiera tenido mejor financiación Cataluña que la que le había dispensado el gobierno de José María Aznar en aquel primer gobierno en minoría. Pero les puedo también enseñar, ya que no le gusta que le pongan los audios personales, le puedo también aquí decir lo que comentaba el señor de Guindos en esas apuestas que hacía de diálogo con Cataluña, el señor Ledesma, antes de ese... Concluya, señor Galeano. Concluya, señora presidenta, cómo alentaba a esgrimir una financiación atendiendo las peculiaridades de cada territorio, como es el caso de Cataluña, y decía, sobre piedra no hay nada escrito. Si hay que modificar la Constitución en algún punto, se modificará según los cauces democráticos. Señores diputados, antes de continuar con el siguiente interviniente,
les recuerdo que, según el artículo 123 del reglamento, para hacer uso de sistemas audiovisuales en el Pleno hay que avisar con un mínimo de 48 horas de antelación, con lo cual no constará en el orden del día su exposición del audio. No se ha oído nada. Se borra del orden del día el audio que ha expuesto en su exposición. Continuamos. Turno de los grupos parlamentarios no enmendantes. En primer lugar, Partido Aragonés, señor Izquierdo, desde el escaño. Gracias, presidenta. Señor Galeano, me hallo entre sorprendido, alucinado, patidifuso, no sé cuántas cosas más podría decirle. Si esto lo podría solucionar usted con una llamada de teléfono. Llama usted y le dice al presidente: mira, Pedro, en Aragón te necesitamos. Que ya me parece, fíjese que ya me parece bien, ¿eh? Yo le voy a apoyar esto y todo lo que traiga para pedirle al Gobierno de España que haga algo por Aragón, si es posible alguna vez, pero llama la atención que lo traiga usted, no sé, es un poco raro. No obstante, lo importante es la intención, lo importante son las ganas y nada, a ver si tenemos suerte y pidiéndoselo ustedes. Pedro Sánchez dice más de una vez Aragón, que hoy creo que lo ha dicho una vez y había algún diputado encantado porque ha dicho una vez Aragón. Creo que Cataluña lo ha dicho 10.000, pero bueno, le votaremos a favor. Gracias, señor Izquierdo. Señor Sanz, Izquierda Unida. Eso suele pasar en todos los gobiernos de la nación cuando un partido político no tiene mayoría, que se hable mucho de Cataluña y del País Vasco, lamentablemente. Si se hubiera reformado la ley electoral hace muchos años no pasaría eso. Bien, hablamos de una cuestión fundamental. Déjenme hablar, por favor, relájense, que no saben lo que voy a decir. Señor Sanz. Señor Sanz, continúe. Silencio, por favor. Tengo un minuto, señorías. Déjenme usarlo, señor por Sanz, lo menos. continúe. Es que, en fin. Miren, desde que se optó por ese nefasto camino de agresión social, de violencia contra las personas, cuyo máximo exponente fue salvar a los bancos mientras la gente se tiraba por las ventanas desahuciada, que es como ustedes gestionaron la crisis del 2008, esa realidad arrojó una terrible situación financiera para las comunidades autónomas, que ahora destinan más del 17% de sus presupuestos a pagar deuda, una deuda que supone, la de las comunidades autónomas, hasta el 60% del total de la deuda pública española. Por lo tanto, Izquierda Unida ha defendido siempre una quita a la deuda. Y no se preocupen, que lo saben perfectamente, es que además va a ser así. Todas las comunidades de régimen común. Por lo tanto, la traslación de esa política a nuestra comunidad pues rondará en aplicación previsiblemente entre 800 y 1.000 millones. ¿Les parece mal que nos condonen ese dinero? Señorías, yo quiero que ustedes se posicionen ante ese respecto. Una política que va a ser debatida en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que está dicho por activa y por pasiva, pero lo importante aquí es alimentar el bulo. En cualquier caso, usted habla de condicionalidad a los acuerdos alcanzados en el marco de lo que proponemos todos y todas como modelo de financiación autonómica y nos parecerá bien. Pero Izquierda Unida también le gustaría condicionar precisamente esta quita de la deuda a que el dinero que se va a ahorrar vaya a servicios públicos y sobre todo a no permitir rebajas fiscales como las que estamos viviendo ya en el presupuesto de este año. Gracias, presidenta. Gracias, señor Sanz. Agrupación Parlamentaria Podemos, señor Corrales. Gracias, presidenta. Bueno, votaremos a favor. Estos días vemos como se está hablando mucho de cómo condona la Cataluña 15.000 millones de euros. Yo creo que son bastantes menos que los 64.400 que le dimos a la banca y que no se iba a costar ni un euro. Eso dijo Rajoy, con estas palabras. También se rescató a los políticos que dirigían esas cajas, que algunos de ellos también se podían haber beneficiado de esta amnistía. Más perjuicio también nos causó, en su día, la venta de Aznar, de los servicios públicos, del transporte, de las telecomunicaciones y de la energía. Pero bueno, desde Podemos nosotros sí que pedimos que Aragón también reciba ese pago de la deuda histórica, que por tanto está en manos del señor Azcón. A ver ahora, tanto que se quejaba de que el señor Lambán no era amigo del señor Sánchez, a ver si el señor Azcón ahora va a hacer una magia estupenda y nos va a traer todo esto a Aragón. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Aragón Teruel existe. Señor Abug, tiempo de intervención, 3 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. La posible condonación de deuda del Fondo de Liquidez Autonómica anunciada por el Partido Socialista, que se va a extender a todas las comunidades autónomas, podría suponer para Aragón una reducción de unos 1.000 millones de deuda con este mecanismo estatal. Es lo que corresponde al porcentaje del 20% anunciado cuando se dio a conocer esta medida, aunque la verdad es que habría otras formas de computar que supondrían mayores importes. Es una oportunidad para sanear las cuentas públicas de la comunidad autónoma y poder destinar esos fondos que deberían de ir a pagar deuda a realizar. Inversiones clave en cuestiones estructurales que llevan demasiado tiempo pendientes. Por eso es fundamental mantener el criterio del territorio sobre el de población en el sistema de reparto financiero autonómico. No dejemos pasar la ocasión de actuar con contundencia para revertir el grave proceso de despoblación que sufrimos. Esta circunstancia quizás sea una oportunidad para ello. Gracias. Gracias, señora Buch. Junta Aragonesista, señor Soro. Tres minutos. Gracias, presidenta. Yo creo que estaría bien que en este debate, en este pleno, tuviéramos algo de rigor. Creo que sería bueno leer lo que dicen los documentos. Tengo aquí el acuerdo que firmó el Partido Socialista y Esquerra, leo literalmente: se procederá a tramitar una modificación legal de alcance general para todas las comunidades autónomas de régimen común que permita la asunción por parte del Estado de parte de la deuda autonómica con este. Esto es lo que dice el acuerdo. Luego habla del caso concreto de Cataluña, pero el acuerdo deja claro que va a ser algo general para todas las comunidades de régimen común, como no puede ser de otra manera. Habrá un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y después, en su caso, habrá una modificación legal. Esto no va de que Sánchez acuerda no sé qué con no sé quién. Las cosas son muchísimo más complicadas. Señor Galeano, vamos a apoyar la iniciativa. Quizá no sería necesaria, por lo que digo, porque creo que en los acuerdos queda claro de lo que estamos hablando y que va a ser evidentemente una medida en la que no vamos a estar de acuerdo si privilegia a alguien en contra de Aragón. Y si es así, creo que nadie de esta Cámara vamos a estar de acuerdo. Nadie, sea cual sea el carné que tengamos cada uno del partido político en nuestro bolsillo. Sí queda en la clave en la iniciativa del primer punto. ¿A Cataluña le interesa esa condonación? A nosotros quizá no. De lo que se trata es de que se negocie en medio de este ruido para que en el caso de Aragón se busque el sistema de mejora de la liquidez que más nos interese, y gracias a la buena gestión del exconsejero Pérez posiblemente el flan no sea solo lo que nos interesa, nos interesen otros mecanismos en los que entre también la deuda privada, que es la filosofía de lo que plantea el señor Galeano. También el segundo punto, he traído también el acuerdo de Sumar, y en el acuerdo del PSOE con Sumar lo que se habla es de impulsar un nuevo modelo de financiación autonómica. Esta es la clave, señorías, que garantice la equidad, solidaridad, autonomía financiera, que corrija la infrafinanciación de determinadas comunidades autónomas, como es el caso de Aragón. Por tanto, completamente de acuerdo. Habla del informe que se remitió en 2022. Nosotros seguimos pensando que está el informe que se hizo en 2022 muy participativo, todos menos Vox, como casi siempre la pasada legislatura. Tenemos el informe de la Comisión Especial de Estudio del 17. Saben que desde Junta Aragonesista hemos planteado, ahora lo hemos traído a este pleno, que entre todos hablemos de esto de forma constructiva, que actualicemos el informe del 17, que actualicemos el informe del 22 y que tengamos argumentos todos para defender una reforma del sistema de financiación que sea bueno para Aragón. Y por último, habla del futuro sistema de financiación que respete autonomía y responsabilidad a las directrices. Hecho en falta el acuerdo bilateral económico-financiero, ese que ningún gobierno, al anterior tampoco, ha conseguido que se haga realidad. Es cierto que el anterior gobierno consiguió por primera vez que en una comisión bilateral se hablara de esto, pero en Madrid le sale sarpullido cuando oyen hablar del acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado. Votaremos a favor, señor Galeano. Ojalá este tipo de iniciativas salieran por unanimidad, pero me temo que en los tiempos que nos tocan vivir eso es imposible. Gracias, señor Soro. Tiempo ahora para el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Señor Vidal, su tiempo de intervención por 3 minutos. Señora presidenta,
Muchas gracias. Señorías, el Grupo Parlamentario del PSOE ha tenido la frivolidad de presentar esta PNL con la única intención de lavar su imagen, después del vergonzoso pacto con los partidos golpistas catalanes. Ahora, los demás grupos que defendemos la igualdad de todos los españoles ante la ley, tenemos la oportunidad para condenar el nuevo ataque a la democracia española perpetrado por el Partido Socialista, que ya sin rodeos se pone al lado de los partidos antiespañoles, xenófobos y separatistas. Un golpe a la concordia y a la igualdad de todos los españoles, creando ciudadanos de primera y de segunda. El PSOE, representando al Gobierno en funciones, ha pactado con RC asumir 14.662 millones de deuda de Cataluña y ceder la competencia de cercanías, dos cosas que negaron rotundamente tanto la ministra de Hacienda como la ministra de Transportes del Gobierno de Sánchez. La condonación de deuda a Cataluña por los socialistas del PSOE es la mayor transferencia de riqueza de las comunidades pobres a la comunidad rica de nuestra historia en democracia. Sánchez nos impone la retribución negativa progre. El acuerdo de la vergüenza de Waterloo adopta toda la narrativa separatista y concede todavía mayores privilegios a una región rica, perjudicando a las demás regiones, entre las que se encuentra Aragón. El PSOE no solo compra el mensaje de España ens roba, sino que además avala la amnistía a malversadores y deslegitima a las instituciones del Estado. Ya estamos acostumbrados a la mentira constante en la acción del Gobierno de Sánchez, pero en este caso la hemeroteca debería generar vergüenza entre los representantes del PSOE. Negaron la amnistía, la condonación de deuda y la transferencia de cercanías y ahora, además de aprobarlo todo, adoptan todo el mensaje independentista. No existe el concepto de quita de deuda autonómica. Toda la deuda que se condona se le transfiere al resto de las comunidades. La Generalitat, eso sí, se ahorrará 1.300 millones de euros en pagos de intereses, pero ese coste lo absorben las demás comunidades, las demás más pobres sujetas al Fondo de Liquidez Autonómica FLA, y supondrá mayores impuestos, más deuda y más pobreza. El Grupo Parlamentario Vox, desde luego, votará en contra de esta injusta iniciativa para Aragón, para los aragoneses y para todos los españoles. Muchas gracias. Gracias, señor Vidal. Grupo Parlamentario Socialista, señor Galeano. El Grupo Popular. Pues aquí no está. Navarro del PP. Vale. Señora Navarro, Grupo Parlamentario. Señor Galeano, le iba a dar la palabra por segunda vez, porque como me ha echado un rapapolvo. Señora Navarro, sí, su turno, perdón. No pasa nada, señora presidenta. Muchísimas gracias. Bueno, señor Galeano, menudo papelón traer a usted aquí una PNL hoy pidiendo que las Cortes de Aragón insten al Gobierno de Aragón a que inste al Gobierno de España a defender un sistema de financiación para esta comunidad autónoma. Tiene usted muchísimo cuajo de traer esto hoy aquí, señor Galeano. Usted no sé si está haciendo méritos sanchistas o usted ha cambiado mucho. Miren, yo creo que para la reforma de la financiación autonómica, que me merece todo el respeto y además creo que es fundamental y esencial para esta comunidad autónoma, como esta Cámara lleva defendiendo desde el año 2017, cuando todos los grupos parlamentarios por unanimidad acordaron ustedes, que yo entonces no estaba, pero he tenido la ocasión de leerme un informe de la Comisión de Expertos, acordaron todos ustedes por unanimidad cuáles eran los criterios que debían de tenerse en cuenta para iniciar una reforma de la financiación autonómica para esta comunidad autónoma. Y ha llegado el señor Sánchez, el Partido Socialista, y ha volado todos los consensos, ha volado la lealtad institucional entre comunidades autónomas.
ha tirado por los aires el principio de igualdad, el de solidaridad. Señor Galeano, le voy a leer algo que no es de mi cosecha propia, pero es de gente que son independientes, técnicos, y que han dicho desacuerdo del Partido Socialista a costa de muchas comunidades autónomas que pasamos a ser de segunda. ¿Qué ha dicho? El acuerdo del PSOE con Esquerra Republicana de Cataluña rompe y atenta contra el principio de igualdad de los españoles. Abre la puerta al troceo sin precedentes de la agencia tributaria. Supone un rechazo frontal y absoluto para nuestro colectivo. Supone la ruptura del régimen constitucional en materia financiera. Han hecho, por la vía de hecho, la desigualdad entre comunidades autónomas. ¿Saben quién lo dice esto? Lo dice la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, de todos los inspectores de Hacienda, objetivamente. Señor Galeano, es que a día de hoy no sabemos cómo va a ser esa reforma. ¿O es que acaso el Gobierno de España ha comunicado al Gobierno de Aragón cuáles van a ser las condiciones? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo va a reunir el Consejo de Política Fiscal y Financiera para acordar por consenso lo que tantos años llevamos defendiendo en esta Cámara? Señor Galeano, nosotros defendemos el acuerdo del 2017, el del 2022, que tantos y tantos diputados, que el exconsejero de Hacienda del Aragón, que el señor Lambán, ustedes decían que teníamos que hacerlo, pero Sánchez en 5 años lo único que ha conseguido es que haya comunidades autónomas de primera y de segunda, y Aragón ha pasado a partir de hoy a ser la comunidad autónoma de segunda. No puede ser, tenemos que luchar por esta comunidad autónoma, tenemos que ser capaces de defender los intereses de Aragón. Señor Galeano, solo le pido una cosa, coherencia. Hágase valer en Madrid, que es donde pueden cambiar las cosas. Y al señor Soro le voy a decir una cosa. Dice que no se puede conseguir nada con el clima político que tenemos en este país. Usted no podrá conseguir nada, porque el PNV lo ha conseguido, Esquerra Republicana de Cataluña lo ha conseguido, el BNG lo ha conseguido, y los paganos esta comunidad autónoma de Aragón. El Partido Popular y el Grupo Popular y el Gobierno de Aragón no vamos a permitir que Aragón siga estando a la cola en financiación autonómica. Muchísimas gracias. Gracias, señora Navarro. Procedemos a la votación. Comienza la votación. Del presidente. Finaliza la votación. 64 presentes. ¿Alguien no ha votado? Repetimos la votación. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos. Votos a favor 32, votos en contra 33. Por lo tanto, decae la iniciativa. Explicación de voto. Señor Izquierdo, Partido Aragonés. Señor Sanz, Izquierda Unida. Yo, señorías, es que yo no doy crédito. Oye, ¿quién gobernaba en este país cuando caducó el actual sistema de financiación? Oigan, cuando pactaron el pacto del Majestic, en términos impositivos, en términos competenciales. Oiga, entonces no se rompió España. Usted sabe, ¿no?, lo que pactó Aznar con Pujol y con el PNV también, esa misma legislatura. Oiga, de verdad, hablan de igualdad y se quejan porque solo va a ser para Cataluña, pero cuando va a ser para todo el Estado también se quejan, porque también rompe... O sea, es que, de verdad, o sea, aclárense. Y miren, ¿cuándo? Oiga, que el presidente ha sido investido hace unas poquitas horas. Déjennos por lo menos esos 100 días que ustedes piden cada vez que les pedimos nosotros explicaciones. Por favor. Gracias, señor Sanz. Señor Corrales. Señora Buch, Aragón Progresista. Señor Soro, Junta Aragonesista. Señor Vidal, Vox en Aragón. Señor Galeano. Sí, señora presidenta. En primer lugar, disculpadme a la mesa de mi
diferente interpretación de lo que dice el artículo 123 sobre la solicitud de medios audiovisuales, porque yo no he solicitado nada y pensaba que podía ser proclive a poner un audio por interés, porque además veo que, no sé si han leído algunos de los portavoces lo que le dice la propia iniciativa y qué es lo que pide. Dicho lo cual, como no ha servido ni lo que he dicho, ni lo que me han dejado no decir, etcétera, etcétera, no, lo que sí parece que tiene muy claro el Partido Popular es que tiene que seguir al detalle lo que le mandan desde Génova, porque Feijóo les dice cuando salen varios artículos con el momento de la condonación de la deuda, aparecen varias portadas en las que las comunidades autónomas reclaman ese 20% y de repente hay un... no hablen ustedes de la condonación y hablen de la amnistía y hablen de tal. Demuestra la franquicia que se convierte el Partido Popular Aragón, como suele ser habitual en estos casos. Dicho lo cual, hoy los socialistas estamos de felicitación porque de nuevo en Madrid hay un gobierno progresista y socialista. Y como aquí se viene haciendo, señora María Navarro, que usted a lo mejor en ese sentido es nueva, pero aquí hemos llevado numerosas iniciativas desde este grupo y desde otros grupos, aunando voluntades, buscando consensos para reclamar en Madrid lo que pensamos que es nuestro, esté un gobierno socialista o un gobierno del Partido Popular, indiferentemente de quien mande en Moncloa. Y ya le digo que me dejen poner audios o no me dejen poner audios, nos brindamos con ustedes a que vayan con nosotros y si necesitan más fuerza para que podamos reclamar lo que es nuestro para Aragón, para Extremadura, para Andalucía y para todos. Otra cuestión que le iba a decir, el informe de los técnicos de Hacienda que usted ha aludido está muy bien, pero ¿sabe también qué dicen los informes de los técnicos de Hacienda? Que las comunidades autónomas del Partido Popular que bajan los impuestos como los bajan, también lo piden los inspectores de Hacienda, que le demos una vuelta y que seamos capaces de acordar entre todos una armonización del sistema tributario. Gracias, así señor que Galeano. Ni blanco ni negro. Grupo Parlamentario Popular, señora Navarro. Muchísimas gracias, presidenta. Señor Galeano, ojalá fuese usted una franquicia de Ferraz para que nos hubiesen condenado también a Aragón otros tantos 1.000 millones de euros que han condenado a Cataluña. Ojalá fuese usted. El problema es que no lo son y la prueba de ello, si yo me he remitido a este informe por unanimidad de esta Cámara desde el 2017, informe de la Comisión de Expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica que encargamos desde esta Cámara y salió por unanimidad. ¿Y quién gobernaba desde el 2017 hasta el 2023 en el Gobierno de España? ¿El Partido Popular o el Partido Socialista? Señor Galeano, la primera vez, sí, desde el 18, pero es que esto es del final del 17, señora Pérez. No hicieron nada en el Gobierno de España gobernado por Pedro Sánchez, pero es que tampoco hicieron nada aquí en el Gobierno de Aragón, más allá de hacer este informe que desde el 2017 no hemos hecho nada. Ojalá ustedes hubiesen hecho algo y ojalá, vuelvo a repetir, el PSOE de esta comunidad autónoma hubiese llevado bien con el Gobierno de España, porque estoy seguro que nos hubiese ido muchísimo mejor a esta comunidad autónoma. Muchas gracias. Gracias, señora Navarro. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Debate conjunto y votación separada de las siguientes proposiciones no de ley. Proposición no de ley sobre el Centro Escolar de Caneto, presentada por el Grupo Socialista. Proposición no de ley sobre la Escuela Rural de Caneto, presentada por la Agrupación Parlamentaria Podemos. En primer lugar, tiene la palabra el señor Urquizu. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, volvemos a hablar de Caneto por segunda vez en el día. Y yo creo que esta intervención o esta iniciativa encaja perfectamente con lo que veníamos hablando esta mañana, porque podemos continuar dando seguramente más información a la ciudadanía sobre este tema. La verdad es que, oyendo sus intervenciones esta mañana, hemos visto a dos socios de gobierno que coincidían en algo, en que todo lo que pasa en la tierra es culpa del Partido Socialista. Todo. No hay nada que no sea culpa nuestra. Todo es culpa del Partido Socialista. Así que coincidían en algo, pero luego diferían en algo. El portavoz de Vox le exigía a la consejera que cumpliera con el pacto de gobierno. Un pacto de gobierno que parece ser que no permite que la escuela de Caneto se cierre.
que debería estar abierta. Así que estoy expectante por escuchar su opinión y por conocer su voto, porque, señor Zubiac, la política es algo serio y hay que tener palabra. Uno no puede ir a los sitios y decir una cosa y luego votar otra. Eso no es serio. Eso no es serio. Ustedes no pueden ir a Caneto a hacerse una foto y luego venir a estas Cortes y votar en contra de la escuela de Caneto. Eso es lo que tienen que hacer hoy y cómo se tienen que retratar. Por lo tanto, vamos a ver cómo actúa este equipo de gobierno. Y, por cierto, hay otra persona que no ha hablado, el representante del PAR. Tengo intención también, me gustaría saber qué piensa. Sí, por eso, no ha hablado esta mañana y tengo también interés en saber qué piensa sobre la escuela rural y la despoblación. Es interesante que el Partido Aragonés también se posicione sobre algo tan importante como es la escuela rural y la despoblación. Esta mañana lo hemos escuchado, pero seguro que ahora tendrá algo interesante que decirnos. Por lo tanto, es pertinente esta iniciativa. La señora consejera ha dicho que todo tiene que ver con un informe del año 2019. Mire, señora consejera, cuando se abre una escuela no se hace un informe, se hacen muchos informes. Se hace un informe de construcción, se hace un informe de planificación, se hace un informe por parte de inspección y, efectivamente, el 28 de enero del año 2019 se solicita a la Unidad Técnica de Construcción que haga el informe pertinente sobre la escuela de Caneto y detecta un conjunto de deficiencias que se subsanan por parte especialmente del Ayuntamiento. Y el mismo año, en este caso el 20 de octubre del año 2019, se le solicita de nuevo a la Unidad Técnica de Construcción que aclare si ya todas las subsanaciones han sido ya hechas, el Ayuntamiento le manda las certificaciones de todos los cambios producidos y se le pide que haga el pertinente informe de construcción. Pero no solo eso, porque ese expediente está en papel y puede usted consultarlo en la Dirección Provincial de Huesca. Además de eso, ya para el año siguiente, en concreto el 16 de enero del año 2020, se solicita a la inspección que certifique que está todo correcto y la respuesta no es que se cierre esa escuela. No dice la inspección educativa que hay que cerrar. Únicamente se informa sobre el número de alumnos, las aulas. Mire, señora consejera, esto es una administración. Y como administración existen documentos. Y como existen documentos no existe uno, existen muchos documentos. Y este procedimiento, efectivamente, se ha hecho no solo con esta escuela, con muchas escuelas. Imagínense que todas las escuelas en esta comunidad autónoma se cerraran con un informe desfavorable a la primera. Hay escuelas en Aragón, y algunas son privadas y concertadas, que han tardado 20 años en subsanar en la ciudad de Zaragoza. 20 años en subsanar. Alguna cerca de la Plaza de los Sitios. Y no se cerró. Se les permitió que efectivamente subsanaran cuando podían, el patio, lo que fuera. Por lo tanto, somos una administración. Aquí hay procedimientos, aquí hay documentación. Ustedes no pueden empezar por el final, que es lo que han hecho. Cuando uno tiene un problema, primero se reúne con los que tienen el problema. Después de reunirse con ellos, se planifica la solución. Y solo cuando no hay otro remedio es cuando se cierra una escuela. Pero ustedes han empezado por el final y muy pronto. Es decir, no se han reunido con las personas hasta hoy. Hoy la señora consejera se ha reunido con los padres y madres. No tienen una planificación para esa escuela y lo que han hecho ha sido cerrarla drásticamente. Para nosotros esto es algo muy grave. Es algo muy grave que establece un precedente muy peligroso. Un precedente peligroso. Porque ahora ya saben los pequeños pueblos y las escuelas que a la mínima ustedes las cierran. Y eso es grave, porque la defensa de la escuela rural consiste en dar oportunidades, en intentar resolver los problemas, en ver cómo podemos poner una solución cuando hay un problema, pero ustedes han empezado, como digo, por el final. Han empezado cerrando en lugar de dialogar, planificar o visitar. Creo que el martes que viene visitan por primera vez los responsables políticos ese lugar, después de haber tomado ya la decisión. Es decir, que primero cerraron y ahora van a visitar el lugar. Como digo, van demasiado tarde o empiezan las cosas por donde no debían. Por eso no vamos a dejar de insistir. Que primero rectifique, señora consejera, rectifique esa decisión. Usted tiene que volver a permitir que esa escuela siga abierta, porque sabe que los padres no van a trasladar a esos niños al otro colegio. Señor Urquizu, tiene que ir terminando. Me queda un segundo. Tranquila. Continúe. Tranquilo, que aquí hay gente que se pasa 1 minuto y medio y no pasa nada. Continúe, le aviso, se acaba el tiempo. Yo sé que a lo mejor no les gusta escucharme, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tengo también 5 minutos. Lo que le quiero decir es que se ha equivocado. Que se ha equivocado, no pasa nada. En política uno se puede equivocar y lo que tiene que hacer es rectificar cuando se equivoca. Y lo que tiene que hacer es permitir que los padres sigan haciendo lo que quieren hacer, que sus hijos se eduquen en su casa o en su colegio más próximo. Tiene que ir terminando, señor Urquizu. Sí.
Ellos quieren seguir educándose ahí, así que le pedimos que rectifique, que lo que tiene que hacer es visitar la zona, establecer un presupuesto y ver cómo pueden ustedes conseguir mejorar la situación de esa escuela. Pero no empiecen seguramente por la medida más drástica. Intenten solucionar los problemas porque, como os he dicho esta mañana, si a cada problema ustedes generan más problemas, al final se acaban convirtiendo en parte del problema. Urquizu. Muchísimas gracias. Señor Corrales, de la Agrupación Parlamentaria Podemos. Gracias, presidente. Bueno, en este Gobierno se ha creado una consejería de despoblación y, permítame, señor Olasco, no que me estoy escuchando, tengo que decírselo otra vez, sin competencias, y lo primero que se hace es se cierra una escuela rural con más de 20 niños. Empezamos bien. Llevamos todo el día, toda la mañana hablando un poco de esto. Voy a un poco repetirme en lo que se ha dicho esta mañana. Nos encontramos con el problema y la solución es decirles que se metan a los pequeños en un autobús, 40 minutos por una pista de montaña hasta Terrantona para ir al colegio de la Fueva. Pues magistral, oye. Y además, una vez comenzado el curso y sin hablar con las familias. Solucionar el tema de la exploración no es fácil, pero esto es, yo creo, lo último que se debería hacer. Ante el primer problema la que se debería ser la última solución es poner en riesgo a los escolares todos los días por una pista. Nos fastidia mucho que el departamento haya mostrado también la falta de sensibilidad que ha tenido aplastante con las familias. Lo primero que debía haber hecho es ponerse en contacto con ellas y tratar la problemática. En lugar de eso, se enteran de un día para otro del cambio del centro escolar de sus hijos fuera del plazo de matriculación y sin orientarles. Además, los padres se acercan a hablar con ellos, con ustedes, y no les reciben, pero sí atienden a la prensa. Por mucho que intente poner excusa, no es comprensible esta situación. Deben actuar y vuelvo a recordarle que son niños, más de 20 niños en un pueblo de Aragón en el siglo XXI, es un tesoro que no debemos menospreciar. Según la consejera, el consejero anterior, que había colocado un parche, pero bueno, la obligación de la actual consejería era buscar una manera de solucionarlo y no empeorarlo. Y vuelvo a hacer la pregunta esta mañana. Si estos centros fueran de esos religiosos que solo trabajan donde tienen negocio, ¿lo había cerrado? ¿Dónde quedará la libertad de elección de centro, que tanto se llenan la boca? La empresa privada a la que han subido 112 millones no va a atender esto. Así que, por todo esto, desde Podemos pedimos que el Gobierno de Aragón se ponga a trabajar de inmediato para realizar los trámites pertinentes para que la escuela de Caneto permanezca abierta. Me han presentado una enmienda el señor de Izquierda Unida que la aceptaremos, pero luego en el tiempo que tenga para lo dicho, para hablar de las enmiendas, concretaremos. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. A continuación, tiene la palabra el señor Sanz, de la Agrupación Parlamentaria de Izquierda Unida. No, porque no voy a hablar uno, no, eran del grupo. Bueno, yo les quiero hacer una pregunta, señorías. ¿Qué es para ustedes la solución a este problema? ¿Cerrar la escuela o mantenerla abierta? Porque, desde luego, eso es lo primero que hay que decidir. Aquí se ha hablado mucho del rigor burocrático, de una normativa interpretada solo en una dirección. Se ha hablado mucho de lo que se hizo antes, pero esta mañana hemos oído pocas propuestas de solución, pocos compromisos concretos en esta Cámara para dar respuesta a algo tan básico como, en un pueblo que los últimos 40 años no solo ha revivido porque estaba muerto, sino que además ha multiplicado en los últimos 20 por 6 su población, gracias, entre otras cuestiones, a esa escuela, si queremos que con 21 niños en mitad de la montaña exista o no exista un aula. Ese es el debate, porque la legislación, y es a lo que íbamos nosotros con nuestra enmienda, permite, a través de esa disposición tercera del Real Decreto 132 de 2010, abordar la excepcionalidad sociodemográfica y dar soluciones factibles. Los problemas uno no se puede doblegar diciendo que no existen los problemas.
Después de 5 años de una escuela abierta, decimos que no existía una escuela. Señor Sanz. Ante ese problema, el señor portavoz de Podemos, que es parte del Grupo Mixto, ha hablado 3 minutos del tiempo que le toca al Grupo Mixto. Por lo tanto, me gustaría hablar medio minuto para dejarle el otro medio minuto al otro compañero del Grupo Mixto. El otro minuto y medio, quiero decir. El orden del Pleno lo dirige la mesa. Sí, pero hay una serie de repartos de tiempos que yo entiendo tiene que respetar la mesa también. Podemos discutirlo en otros momentos. Por favor, vaya terminando. Voy acabando. Señorías, presentamos una enmienda práctica, concreta, útil, procedimental. Esta mañana dudábamos de los argumentos de esos informes. Después de escuchar al señor Urquizu, aún profundizamos muchísimo más en esas dudas. Esta mañana hablábamos de otros ejemplos con mayores riesgos y problemas. Volvemos a recordarlos. Y en cualquier caso, esta mañana hablábamos de que no hay transporte. Hoy el transporte ha llegado a las 9:45. Imagínense cuando las condiciones meteorológicas empeoren. Gracias, señor Sanz. Es el turno ahora de la agrupación parlamentaria aragonesa. Señor Izquierdo, tiene la palabra. ¿Me ve, señor Urquizu? ¿Me oye? Si no he hablado es por un motivo que se lo explicaré en privado, pero que a todo el mundo no le importa. No me he escondido nunca en mi vida. ¿Usted alguna vez sí? Yo no me he escondido nunca. Si no he hablado es porque no he podido. Mi opinión sobre este centro lo he hablado con los padres. Lo he hablado con la consejera, porque yo sí que le he preguntado. ¿Y sabe usted lo que resuelve esto? Nada. Nada. Porque si el consejero anterior hubiera hecho su trabajo y la escuela estuviese legalizada, hoy no tendrían que venir los padres aquí engañados, porque los habéis engañado. Y esto ya lo vivimos en Olva. Hace unos años también hubo un problema parecido. Lo que pasa es que se resolvió antes. Tenemos un colegio abierto con 20 niños en una escuela sin legalizar, en un terreno que no es ni siquiera un terreno en el que se puede construir, pero no pasa nada. Que vayan allí los profesores y no pasa nada. Como esto es un circo, pues mira, si un día pasa algo, y puede pasar, y esperemos que no pase, acabo enseguida, la consejera tendrá un problema, y la consejería, y los padres entonces vendrán a reclamarlo. Lo que se ha hecho es habilitar un transporte, que es la primera medida. Lo que hay que hacer es resolver el problema del colegio, y cuando esté resuelto, que vuelvan. Lo demás, humo. Gracias, señor Izquierdo. Señor Guitarte. Buenas tardes. Bueno, voy a ser muy breve porque realmente este debate ya es redundante con el que hemos tenido esta mañana con motivo de la comparecencia de la consejera. Nosotros decíamos que nuestra propuesta final, como se han adoptado en otros sitios, es que se adopten soluciones temporales, como puede ser, por ejemplo, el recurrir a aulas prefabricadas provisionales, como hay en otros sitios, como se hace habitualmente cuando se tiene que sustituir otro centro o se tiene que construir o subsanar alguna deficiencia estructural en un centro, porque para nosotros es importante seguir manteniendo la vinculación y el arraigo de estos niños, de estos niños y niñas, de estos 21 alumnos con su pueblo. En el medio rural es muy difícil llegar a tener un aula con 21 alumnos. No podemos permitir que ese desarraigo motivado por una carencia de este tipo lleve a que no sientan el pueblo como suyo, y yo creo que, no sé, tampoco es tan costoso recurrir a una aula prefabricada que se pueda ubicar donde se pueda ubicar dentro del suelo que hay urbano en la localidad, en Caneto, porque aunque Caneto todavía no tiene aplicado el planeamiento urbanístico, sí que son de aplicación las normas subsidiarias provinciales de Huesca, con lo cual todo el suelo en el que tiene servicios urbanísticos sería suelo urbano y podría calificarse de suelo urbano cualquiera de los suelos que tienen esos servicios, y la escuela los tiene. Recurramos, por favor, a soluciones de este tipo, aulas prefabricadas con todas las garantías y toda la solvencia, y hagamos mantener los alumnos en su localidad y que mantenga la vinculación y arraigo con Caneto. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Es el turno ahora del señor Palacín, del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista. Gracias, presidente. Continuamos el debate de esta mañana sobre el Colegio de Caneto,
un pueblo que ha revivido en los últimos años, que tiene 21 niños y niñas en el centro, algo que es muy importante y que muchos pueblos les gustaría que sucediese lo mismo y además, como decía esta mañana, en una comarca como la comarca de Sobrarbe, que es una de las que menor densidad de población tiene de todo Aragón. Dos iniciativas que lo que piden es diálogo con los padres y madres del colegio y que se mantenga el colegio abierto y que se busquen soluciones, sobre todo. Sabemos que esta mañana ha habido una reunión, que la semana que viene creemos que hay otra, por lo que usted ha anunciado, pero pensamos que el diálogo ha llegado tarde, tendría que haber comenzado antes, y ya lo hemos dicho esta mañana. Hay dos aspectos que no nos gustan de todo lo que está sucediendo. Una es el hecho, y es que se cierre un colegio en el mundo rural, que no se hayan buscado soluciones antes, cuando se podían haber encontrado, si hubiese habido voluntad. Y luego la forma. La forma pensamos que no ha sido la adecuada. No puede ser que de un día para otro los padres y madres se encuentren con que se cierra un colegio y ellos no sabían nada, con lo que eso supone para las familias, para poderse organizar y, sobre todo, para los niños. El transporte, con lo que han dicho, ha llegado hoy, cuando esto ya sucedió hace unos días. Tanto el Ayuntamiento como el Justicia de Aragón piden que haya soluciones, que haya diálogo, que se hable. Los padres y madres, por supuesto, yo creo que están teniendo una actitud muy constructiva y muy responsable porque están defendiendo al final el futuro de sus hijos y que estudien con las mejores condiciones y que puedan sentir ese arraigo por el pueblo por el que han apostado por vivir, como decía, en los últimos años. Por eso es importante que se busquen medidas que permitan que el colegio se mantenga abierto y, sobre todo, que se dé soluciones. Por eso, estas iniciativas lo que piden es que se rectifique, creemos que es lo que hay que hacer y, sobre todo, dar soluciones. Muchas gracias, votaremos a favor. Gracias, señor Palacín. Señor Zibiac, del Grupo Parlamentario Vox. Tiene la palabra el señor Zibiac, por favor. A ver, buenas tardes, señor vicepresidente primero, señorías, señora consejera. No fuimos a hacernos una foto. Fuimos a hablar con el alcalde, con el teniente de alcalde, con los padres, fuimos a ver las instalaciones, vimos la carretera, que es lo peor de todo. Mire, vamos a votar que no a su PNL, porque es una PNL que, o sea, es una actitud de ustedes absolutamente hipócrita, porque ustedes son los verdaderos, no usted, a ver, ustedes como fuerza política, ustedes son los verdaderos causantes de la situación a la que hemos llegado. Durante 4 años se han estado incumpliendo todas las normas, ustedes, el anterior departamento lo ha permitido, hemos llegado a una situación insostenible y ahora vienen, o sea, ustedes hacen del bombero pirómano. O sea, ustedes incendian y luego quieren apagar el incendio. Ustedes vienen aquí diciendo que no se cierre, que no se cierre, que no se cierre. Estuvo en su mano dejarlo todo como seguramente va a quedar, todo arregladico. Y no quedó todo arregladico, no quedó, todo lo contrario. Incumplen, hay una lista inmensa de incumplimientos. Y estuvo en su mano que todo eso quedara bien. Entonces yo lo que veo, señorías, yo lo que veo es que tienen una empanada mental. Tienen una empanada mental. Porque, claro, sí, tienen empanada porque ustedes exigen lo que ustedes no hicieron. Y no solamente en este caso, en otros casos es lo mismo. Todo el rato. Es que es su actitud parlamentaria constante. Exigen lo que ustedes no hicieron. A ver, es una pena, porque, claro, es el problema de haber estado en el Gobierno, que constantemente se les puede decir eso. ¿Y eso cómo no lo hicieron antes ustedes? ¿Cómo no dejaron eso arreglado antes? Miren, nosotros esta mañana he explicado esta mañana cómo creemos que se debería de solucionar. Si bien entendemos que la solución no es
es responsabilidad sobre todo del Departamento de Educación. Tienen los técnicos, tienen los arquitectos, la unidad de construcciones, tiene los profesionales que necesitan para solucionar este tema. Creemos que ahí puede haber unas aulas en condiciones y que cumplan la normativa, con un título urbanístico del ayuntamiento, con unas aulas prefabricadas como hay en otros colegios, con un vallado, con electricidad, con agua corriente, con todo. Creemos que eso es posible. Y desde luego nuestro compromiso es hacer todo lo posible porque eso ocurra. Señor Cibiac. Y verdaderamente es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que siga habiendo, no esas aulas, sino para que siga habiendo, para que los niños de Caneto puedan escolarizarse en Caneto. Que ese es nuestro propósito. No queremos salvar una escuela o unas aulas, lo que queremos es que los niños sigan en Caneto. Si mientras tanto hay que arbitrar alguna solución intermedia, pues eso lo comprendemos. Gracias, pero entendemos que la solución, desde luego, señor Cibiac, hay que apurar a través del diálogo Cibiac, por favor, con el ayuntamiento, a través del diálogo con los padres, a través del diálogo con esta Cámara. Hombre, a ver, señor Celma, aquí resulta que hay diputados que tienen un minuto. Señor Cibiac. Otro minuto. Señor Cibiac. Eso no puede ser. Un momento. Por favor, mantengan la calma, mantengan el silencio. Un momento. Señor Cibiac, por favor. Señor Cibiac. Un momento. No, pero escuche un momento. Yo agradezco sus consejos, pero estamos ordenando el pleno, se ha pasado un minuto, por favor, puede ocupar su escaño. Puede ocupar su escaño, por favor, señor Cibiac. Continuamos. Es el turno de la señora Gaspar. Gracias, señor presidente. Comenzaré diciendo que el Grupo Parlamentario Popular estará siempre defendiendo el interés del menor y, por lo tanto, su seguridad. Hacer política con la seguridad de 21 niños es intentar sacar un rédito electoral amoral. Y ahora hablaré de las iniciativas que han presentado, a las cuales el señor Corrales, su iniciativa era bastante blanca, pero sus declaraciones y su intervención hoy de aquí, de verdad, esto es demagogia pura. Le voy a hacer la pregunta al contrario. Si el centro fuera católico, ¿ustedes hoy estarían defendiendo que la escuela permaneciera abierta o pedirían su cierre? Señor Corrales. Y respecto a la iniciativa del Partido Socialista, esto es fruto de la demagogia más barata que pueden encontrar, señor Urquizu. Ustedes asocian el cierre de un centro que no es legal, que tiene una serie de incumplimientos que ponen en riesgo la seguridad de los menores, con una falta de defensa de la escuela rural por parte del Gobierno de Aragón. Un momento. Y nada más lejos de la realidad, señor Urquizu. La apuesta de este Gobierno por la escuela rural se ha visibilizado desde el primer minuto y se ha convertido en una realidad en estos presupuestos. Por si se le ha olvidado, se lo recuerdo. Las partidas destinadas a la escuela rural se incrementan en un 3,25%, además de un incremento significativo de más de 3,5 millones de euros en el transporte escolar, que prevé un incremento de rutas que ustedes redujeron y que afectan directamente a los alumnos del medio rural. Se lo dije el otro día y se lo repito hoy. Dato mata a relato. Lo que usted está haciendo con esta... Lo que usted está haciendo con esta iniciativa es demagogo y falso. Y encima miente, señor Urquizu. Mire,
Aquí están todos los informes en relación a Caneto que constan en la Consejería y en el Servicio Provincial, y en ninguno se dice que se hayan subsanado las deficiencias, y el informe sigue siendo desfavorable. Mienten y encima nos piden a nosotros que sigamos manteniendo una ilegalidad. Mire, señor Urquizu, parece que usted ha decidido convertirse en el alumno aventajado de Sánchez. Oiga, lo de no cumplir la ley ya, si eso, y si encima de no cumplir la ley son amigos, ¿verdad?, o son socios, los indultamos o los amnistiamos, ¿verdad, señor Urquizu? Usted de verdad va camino de convertirse en el alumno más aventajado del señor Sánchez. Y termino. Nos pide a nosotros diálogo. ¿Y el diálogo que han tenido ustedes con los miles de aragoneses que salieron a la calle a pedir y a decir no a una amnistía? ¿Van a dialogar con ellos? Concluya, el día que señora ustedes Gaspar. se sienten a escuchar y a dialogar, hablaremos. Porque nosotros sí, ya nos hemos sentado a escuchar y a dialogar. Cosa que ustedes no han hecho. Gracias, señora Gaspar. Tiempo ahora para el señor Corrales para fijar su posición con respecto a la enmienda. Gracias, presidenta. Antes de fijar la posición, quiero decirle, señor Ziviac, vaya recogida de cable. Vaya, yo creo que ha habido toque esta mañana, pero bueno, sin más, solo era eso. Tenemos una enmienda de Izquierda Unida en la que lo que vamos a hacer es, la propone como un nuevo punto, vamos a aceptar ese nuevo punto, así que la proposición de ley se constará del punto principal y de la enmienda completa, el texto completo de la agrupación Izquierda Unida. Bueno, Gracias, señor Corrales. Nadie ha pedido, va a haber dos puntos, nadie ha pedido voto por separado, entonces digo yo que votaremos en... Adición de un nuevo punto y se vota conjuntamente. Señor Urquizu, ¿usted quiere hacer alguna modificación? Se vota tal cual. Comenzamos entonces la votación. Primero el asiento 14/23 del Partido Socialista. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 65, emitidos 65, votos a favor 31, votos en contra 34. Decae la primera iniciativa. Votamos la número 115/23 de Agrupación Parlamentaria Podemos. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 64, emitidos 64, votos a favor 31, votos en contra 33. Por lo tanto, decae también la segunda iniciativa. Explicación de voto. Partido Aragonés, señor Izquierdo. Izquierda Unida, señor Sanz. Yo lamento profundamente que los tres partidos que conforman el Gobierno hayan votado no a mantener abierta una escuela en un pueblo como es Caneto con 21 alumnos. Miren, señor Ziviac, ha votado que no. Si el problema es que los grupos del anterior Gobierno han presentado una iniciativa y no son creíbles porque lo podían haber hecho ellos, yo le invito a que usted la presente porque ha dicho que iba a hacer todo lo posible por todos los medios, y si no ya la presentará Izquierda Unida aquí en este Parlamento para debatirla. Izquierda Unida no presentó ninguna, señora consejera, la legislatura pasada porque no se dio el problema de que se cerrara la escuela. Se da ahora y lo hacen ustedes. Y mire, señora Gaspar, a mí me gustaría saber si ha pedido esos informes que ha enseñado por la vía reglamentaria. Porque Izquierda Unida solicitó esos informes por la vía reglamentaria hace 15 días cuando tuvo constancia de esta situación y aún los está esperando. Mire, no estamos haciendo demagogia. Si usted hubiese transitado esas carreteras, vería que es un real peligro el que se corre transitando todos los días ida y vuelta 40 minutos por ellas. Es así. Es peor el remedio, señora Gaspar, que la enfermedad. Por lo tanto, lamentar profundamente, señor Ziviac, que hoy con su voto no haya refrendado algo tan básico y tan de sentido común como mantener abierta una escuela en un pueblo con 21 alumnos. Gracias, señor Sanz. Señor Corrales, ¿Podemos? Gracias, presidenta. Bueno, agradecer la enmienda de
de Izquierda Unida y agradecer a los que han votado a favor y ha quedado todo dicho. Vemos que la derecha y la ultraderecha no creen en el mundo rural por muchas consejerías que le den, y cerrar un colegio del mundo rural pues en el siglo XXI con 21 niños nos parece una barbaridad. Muchas gracias. Gracias, señor Corrales. Aragón Teruel existe. Señor Guitarte. Junta Aragonesista, señor Palacín. Vox en Aragón, señor Cibiac. Vamos a ver, nuestro voto contrario no quiere decir que no estemos absolutamente comprometidos con que los niños estén escolarizados. Lo que no vamos a darle el gusto a ustedes de aprobar sus PNLs. Eso por supuesto, por supuesto. Ya se lo he dicho antes. Ustedes crean el problema y vienen aquí con el papelito para que se lo votemos. Por supuesto que se lo votamos que no, tantas veces como lo presenten. Y estamos en el Gobierno y nos vamos a ocupar de que eso se solucione, no les quepa la menor duda. Gracias, señor Cibiac. Grupo Socialista, señor Urquizu. Gracias, señora presidenta. Por partes, bueno, señor Izquierdo, si cada vez que a alguien le aludamos en esta Cámara va a responder como ha respondido usted, va a ser difícil el debate, va a ser difícil. Creemos que estamos hablando de política y solo he dicho que me parecía interesante que usted realmente dijera qué pensaba, y nos ha quedado claro. ¿Sabe qué piensa? Lo mismo que el PP. Lo mismo que el PP. Por lo tanto, señor Izquierdo, solo voy a decir una cosa más, y no es usted solo. Aquí veo muchos alcaldes en esta sala. ¿Cuánta gente ha levantado reparos? ¿Cuánta gente ha tenido que tomar decisiones difíciles para que sus ciudadanos puedan tener servicios públicos en sus pueblos? ¿Cuántos alcaldes que hay aquí lo han tenido que hacer? Por lo tanto, creo que todos sabemos de lo que estamos hablando. Todos, todos. Así que no se escuden en los informes técnicos, porque muchas veces tomamos decisiones en los municipios para que la gente pueda seguir teniendo servicios públicos, muchas veces a pesar de algunos informes que se realizan. Por lo tanto, no me sirve de excusa la que ustedes han puesto. Mire, señor Cibiac, efectivamente, ¿sabe que somos responsables este grupo? De que esa escuela estuviera abierta. De eso somos responsables. ¿Y sabe que son ustedes responsables? De que se cierre. De que se cierre. De eso son responsables. Y aquí cada uno su responsabilidad. Aquí cada uno su responsabilidad. Por eso le he dicho, si está muy bien ir a Caneto y hablar con la gente y decirles una cosa y luego hacer otra. ¿Qué es lo que han hecho ustedes? Ir a Caneto, decir una cosa y hacer otra. Ya saben que no tienen ninguna esperanza con este Gobierno para que esa escuela siga abierta. No tienen ninguna esperanza. Y, señora Gaspar, yo entiendo, habla mucho de política nacional, hace referencias a nuestros líderes. Mire, yo no sé si está ganando usted puntos. Puede ser que lo está haciendo. Es difícil, ya se digo que lo tiene difícil porque no es la única. Por lo tanto, yo sé que usted pues tiene que estar ahí intentando sostener una posición, ¿no? Pero solo que no le voy a permitir una cosa que ha dicho también la señora consejera, ha dicho usted, las familias no han sido engañadas. Las familias sabían lo que estaba pasando. Todas sabían lo que estaba pasando, sabían de los informes que existían, de la necesidad de subsanar. Ellas sabían todo y también saben una cosa, y es que sus hijos quieren que sigan estudiando en esa escuela. Concluya, señor Urquizu. Sí, señora presidenta. Por lo tanto, no digan que aquí las familias fueron engañadas. Falso. Las familias sabían lo que estaba pasando. Las familias quieren que estos niños sigan allí. Y ustedes lo que están haciendo es que esos niños no puedan seguir estudiando. Por lo tanto, como ha demostrado usted, señora Gaspar, no había un informe, hay muchos informes, ha habido mucho trabajo con esa escuela. Y lo que tendrían que hacer ustedes es seguir trabajando para que esa escuela siga abierta. Muchas gracias. Gracias, señor Urquizu. Grupo Popular, señora Gaspar. Gracias. Por orden. Sigo diciendo que estas iniciativas han sido fruto de la demagogia, que quieren asociar el cierre de un aula que no es legal, que no cumple con los requisitos y que genera inseguridad a los alumnos con nuestra actitud ante el medio rural. Y es falso, ya se lo he dejado muy claro cuál es la defensa de la escuela rural y del medio rural que el Gobierno PP-Vox hacemos. Hoy ustedes aquí nos piden que como remedio dejemos una escuela que no es legal abierta. Es decir, nos están pidiendo que incumplamos la ley, que seamos cómplices necesarios en el incumplimiento de la ley. Y oiga, lo de incumplir la ley, otros igual, pero nosotros no.
Señor Urquizu, ustedes son responsables, sí, son responsables de no cumplir la ley. Y respecto a sostener una posición, mire, señor Urquizu, yo en determinados temas mantengo la misma posición que mantuve en el 2017. ¿Puede usted decir lo mismo? Gracias, señora Gaspar. Continuamos con el último punto del orden del día, debate y votación de la proposición no de ley número 116-23 sobre la defensa de Aragón y de los aragoneses ante los pactos de investidura, presentada conjuntamente por los grupos parlamentarios Popular y Vox, para cuya defensa y presentación, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Ledesma, por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Antes de entrar en el contenido de la PNL, quería aprovechar esta ocasión que tengo en la tribuna para condenar la violencia. Una vez más, lo han hecho mis compañeros a lo largo de distintas intervenciones. Lo ha hecho también el presidente de mi partido autonómico. No ha tenido ocasión de intervenir hoy en la tribuna, pero sí que lo ha hecho a través de las redes sociales. Nosotros condenamos la violencia y condenamos las amenazas. Y eso lo hemos hecho siempre y lo vamos a seguir haciendo. La violencia entendemos que no cabe en democracia y así lo hemos dicho siempre. Pasa que echamos en falta que no se hubiera hecho lo mismo en el pasado. Echamos en falta que no se hubiera hecho lo mismo en el pasado por parte de los grupos de la izquierda. Pero lo echemos en falta o no, no le quita un ápice a la fuerza de nuestra condena. Porque en eso también nos diferenciamos, señores de la izquierda. Bien. Y entrando ya en la proposición. Ya tenemos, señorías del PSOE, ya tenemos presidente del Gobierno. Y gracias a un pacto de la vergüenza. Un pacto de la vergüenza que desguaza nuestro Estado autonómico, que rompe la separación de poderes, especialmente atacando al Poder Judicial. Y esto lo pone de relieve la unanimidad que ha habido entre todos los actores del mundo judicial condenando los pactos de investidura y de gobernabilidad. Entre ellas, todas las asociaciones judiciales, al margen de la adscripción ideológica que puedan tener, las asociaciones de fiscales y el Consejo General del Poder Judicial. Nunca antes en democracia había habido tal unanimidad entre los poderes del Poder Judicial, entre los actores del Poder Judicial, en condenar un pacto de investidura. Y nunca lo ha habido antes en democracia, porque nunca había habido un ataque de semejante envergadura a la separación de poderes y a la independencia del Poder Judicial. No es la primera vez que hay un ataque al Estado de Derecho en España. Hemos hablado muchas veces. El último fue en octubre del 17. La diferencia entre el ataque de hoy y los ataques anteriores es que los ataques anteriores venían desde fuera del Gobierno. El de hoy viene desde el corazón mismo del Gobierno. Esa es la gran diferencia entre los ataques anteriores. Hoy, señores del Partido Socialista, se ha consumado una traición a los principios y al espíritu de la transición española. Una traición a nuestro modelo de convivencia. Y eso, señores del PSOE, de eso parece que no les preocupa porque no quieren hablar del tema. No hablan, pero votan. Hoy los socialistas aragoneses en el Congreso han aceptado la ruptura de nuestro modelo constitucional votándolo. Sí, señores, el PSOE les ha mentido a los ciudadanos y el Partido Socialista de Aragón les ha mentido por partida doble. La primera, con la mentira del propio Sánchez, diciendo que nunca aprobaría una amnistía. A esa mentira se le suma las mentiras de los socialistas aragoneses que decían que tenían voz propia. Pues miren, tener voz propia es votar. Tener voz propia es votar lo que se dice aquí, en Madrid y donde haga falta. Y ustedes no tienen ni voz ni palabra. Hoy, todos ustedes, señores del Grupo Parlamentario Socialista, son responsables de lo que ha ocurrido en el Congreso de los Diputados y de las consecuencias que esto va a traer para España, para los españoles y, por supuesto, para los aragoneses. Por ello, volvemos a traer este tema al Pleno. Miren, para que en las Cortes rechacen hoy más que nunca
Una amnistía que quiere borrar hechos gravísimos durante una década, hechos hasta el pasado 13 de noviembre, que además quieren borrar hechos gravísimos de violencia de una parte, porque ha habido casos de violencia hasta el pasado 13 de noviembre en las puertas de sus sedes que condenamos, y esos tienen que ver con el tema de Cataluña. ¿Esos los van a amnistiar? No, ¿verdad? No deberían amnistiar ni los unos ni los otros. Ese es el problema. Hoy traemos esta iniciativa para que no hagan una condonación a la Carta, beneficiando a una parte de los territorios que le traen los votos que necesitan, a costa de que seamos el resto de los territorios los que nos hagamos frente de forma, además es un pacto bilateral en el que nos excluyen al resto de comunidades autónomas. Y traemos esta iniciativa para instar al Gobierno de Aragón para que se ponga al frente de la respuesta de Aragón y de los aragoneses contra los atropellos que quieren convertir Aragón en una comunidad de segunda categoría con el voto cómplice del Partido Socialista de Aragón. Gracias, señor Ledesma. Por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón tiene la palabra el señor Morón por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Señorías, llevamos semanas de manifestaciones en las calles. Toda España es un clamor en contra de esta ley de amnistía. Señorías, la mayoría de los españoles está claramente posicionada en contra de la amnistía. De hecho, eso les ha obligado a ustedes a tener que hacer un gran esfuerzo a través de sus terminales mediáticos para bombardear a la población e intentar convencerles de las bondades de esta amnistía. Intentar justificar y crear un relato que justifique ante la opinión pública el atronador cambio de opinión de sus líderes políticos. Todo por un puñado de votos. La investidura de Sánchez ha conllevado necesariamente su apoyo a la amnistía y claudicar ante las exigencias de los partidos que quieren romper España. Ya saben, lo de eso de hacer de la necesidad virtud. Qué lejos, señorías, qué lejos quedan aquellos políticos de la transición que de una forma unánime se conjuraron a no ceder al chantaje de ETA, a no ceder ante la presión del terrorismo y a mantenerse firmes en la defensa del Estado de Derecho y el imperio de la ley. Qué envidia de políticos y qué envidia de presidentes que no se dejaban humillar en la sede de la soberanía nacional por un puñado de políticos que miran exclusivamente por sus intereses, en algunos casos claramente inconfesables. Se hicieron cesiones al separatismo. Algún día habrá que hacer un debate también sobre esta cuestión. Tendremos que hablar del origen de esa peste que está asolando a España desde hace tantos años. Pero fue, sin duda, Rodríguez Zapatero quien lo cambió todo, otro presidente socialista. Él mismo ha reconocido que prometió a ETA las instituciones a cambio de dejar las armas. Pedro Sánchez ha completado el trabajo, ha entregado España a sus herederos, todo por un puñado de votos. Señorías, la amnistía supone el mayor atentado contra el Estado de Derecho al anular las competencias del Poder Judicial y subordinarlo al interés del Legislativo. Así se han manifestado numerosos juristas, incluidos el Consejo General del Poder Judicial, y el principio básico de igualdad de los españoles y entre las comunidades autónomas, no solo en el ejercicio de sus derechos, sino también en el cumplimiento de sus deberes constitucionales. Por otra parte, el acuerdo para la investidura incluye una condonación de la deuda pública de la Generalidad con el Estado español valorada en 15.000 millones de euros. Un pacto al margen del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, que es el competente en la materia y en el que están presentes todas las comunidades. Un acuerdo unilateral que afectará las cuentas públicas en su globalidad, porque, señorías, a ver, no hay que ser un experto en finanzas para entender que si el Estado condona la deuda, como ustedes querían, de todas las comunidades autónomas, pues ¿con qué dinero lo va a condonar? Pues ¿cómo se va a condonar? Pues generando mayor deuda del Estado.
Y al final esa deuda hay que pagarla y supone el pago de unos intereses de deuda. Y eso supondrá pues, una partida disponible menor del Estado para hacer frente a la seguridad social, a los gastos de defensa, a los gastos propios del Estado. El dinero no fluye debajo de las piedras. Es que no sé, aquí se escuchan algunas veces algunas cosas que desde luego no sé si es que realmente es las altas horas de la tarde en las que estamos o si es que ustedes nos toman por tontos a veces, ¿no? Pero bueno, lo que sí que está claro es que el dinero evidentemente no aparece debajo de las piedras y es irrealizable condonar la deuda a todas las comunidades autónomas sin que eso suponga un aumento de la deuda del Estado y, por lo tanto, que esa repercusión recaiga sobre todos. Este acuerdo unilateral afectará a todos los aragoneses, pero afectará especialmente a los trabajadores y a las clases más populares, aquellas a las que ustedes antes defendían, a las obreras y españolas. Pues no, pues a esas es a las que ustedes van a cargar con impuestos o con menores prestaciones porque no habrá dinero, porque el dinero irá exclusivamente a pagar el apoyo parlamentario de estos grupos separatistas. 15.000 millones y una amnistía a medida a cambio del apoyo parlamentario de Esquerra y de Junts. De los acuerdos con Bildu es que nadie sabe nada a ciencia cierta, aunque todos nos los imaginamos. ¿Alguien puede dudar que estamos ante el mayor caso de corrupción política en la historia de España? Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Turno ahora para los grupos parlamentarios no enmendantes. En primer lugar, Partido Aragonés, señor Izquierdo, desde el escaño. Gracias, presidenta. Pues evidentemente votaremos a favor. Votaremos a favor, como venimos diciendo desde hace días, que lo que está pasando en España yo no lo voy a calificar de atropello, al final lo voy a calificar de que los aragoneses volvemos a perder una vez más. Aragón siempre pierde, esta vez pierde más. Me decía el cultivado y leído señor Urquizu hace un momento que yo pienso como el PP porque voto como el PP en la pasada PNL. ¿Y usted como quien piensa? ¿Como Bildu? ¿Piensa usted como Bildu? ¿Piensa usted y ustedes como Bildu? Por eso votan con ellos. Yo nunca diría algo así. Nunca diría algo así. Pero es la realidad con su razonamiento. Y no voy a ser yo quien me atreva a llevarle a usted la contraria, por Dios. Si yo pienso como el PP porque vota con el PP, ustedes piensan como Bildu porque votan como Bildu. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Izquierda Unida, señor Sanz. Gracias, presidenta. Flojicos, señorías, flojicos han estado, muy flojicos. Hoy es un gran día, señorías. España tiene presidente, la semana que viene previsiblemente tendrá gobierno y a partir de ahí conseguiremos materializar la voluntad del pueblo español, soberana. Mire, señor Morón, el pluralismo político está de la mano de la igualdad, la libertad y el respeto al ordenamiento jurídico, que por cierto las leyes las hace el Parlamento, que es lo que va a pasar. El Parlamento va a debatir una ley. Por cierto, señor Ledesma, si quiere presentar una enmienda para amnistiar a todos estos que se están manifestando, aunque ustedes los condenen, pues igual hasta se debate, Yo le sugeriría que empezase por decirle a sus compañeros, por ejemplo, de GEA, que dejen de señalar a los concejales y concejalas del PSOE de Izquierda Unida en panfletos públicos pagados en medios y en redes. En fin, le decía, señor Morón, que el pluralismo político que usted dice que es una peste está recogido en el artículo 1 de la Constitución española. En cualquier caso, hablamos de acuerdos. Hablamos de acuerdos y es muy importante hablar de los acuerdos. Subir el salario mínimo, subir las pensiones, hacer que pague más quien más tiene, ser ambicioso con las políticas contra el cambio climático, extender el permiso de paternidad o maternidad, bajar la jornada laboral para tener más tiempo para vivir sin perder el salario y aumentando la productividad, mejorar el IMV, la dependencia, la atención temprana, la educación 03, la sanidad, garantizar el derecho a la vivienda, la movilidad, el ferrocarril, el Canfrán, el Cantábrico Mediterráneo. Podría seguir, pero lo que quiero decirles con todo esto, que es algo que nos hemos escuchado, y acabo ya, presidenta, muchas veces en este hemiciclo, es que superen pronto el duelo, señorías, que no pasa nada, y sean constructivos en su papel de oposición en el Gobierno de España. Porque lo que ha quedado claro es que son más los que dicen sí a la democracia, sí a la convivencia, sí a la agenda social, que los que dicen no a la ultraderecha, que dicen sí a la ultraderecha y a la agenda reaccionaria.
Agrupación Parlamentaria Podemos, señor Corrales. Gracias, presidenta. Ha ganado en diálogo, ha ganado la democracia. ¡Viva la democracia! Señor Ledesma, hemos escuchado palabras de usted que dicen traición. ¿Se acuerdan de aquellos cánticos de Pujol enano habla castellano? ¿Se acuerdan? Pues poco después, un tal Aznar hablaba catalán en la intimidad y patada con el señor Pujol. Habla usted de mentiras. Nos hemos olvidado. Mira, hay unas pastillas, hoy hemos hablado de opiáceos, hay unas pastillas que no hace falta receta médica, se llaman de memory. De memory. Mentiras. ¿Se acuerdan del CS? ¿Se acuerdan del Yak 43? ¿Se acuerdan de las armas de destrucción masiva? Podemos seguir horas hablando de mentiras. Solo tienen un problema ustedes, que se les acaba el chollo, porque viven en la confrontación, se les acabó, se terminó ETA, por gracia, por fin. Ya no pueden vivir, se les acaba el conflicto en Cataluña. Tendrán que buscar otro porque se los acaban, eso, lo que digo, la confrontación. Aquí al lado hay clines donde venden farmacias. Ya, no sé, empezar a dejar de llorar, que el duelo se pasa pronto. Venga, muchas gracias. Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe. Señor Moreno, su tiempo de intervención, 3 minutos. Gracias, presidenta. Bueno, rechazamos la proposición de ley de amnistía registrada por el Congreso el 13 de noviembre del 2023 por los hechos del proceso que pretendía la independencia de Cataluña mediante una declaración unilateral. Hechos que fueron determinados y condenados por el Tribunal Supremo. El proyecto supone anular la responsabilidad penal, administrativa y contable de todos los que cometieron delitos relacionados con el proceso soberanista en Cataluña durante una década, entre el 1 de enero de 2012 y este lunes 13 de noviembre del 2023. La medida de gracia incluye a los organizadores de las consultas del 9 de noviembre del 2014 y del 1 de octubre del 2017, así como el grueso de los afectados. Son los detenidos durante las protestas del 2019 por la condena de los líderes del proceso. Dado el carácter excepcional de la medida, la aplicación de una medida como la amnistía exigiría un acuerdo social y del consenso entre los grupos parlamentarios similar a la ley de amnistía del 77, que creo que la ha citado. Una ley que contemplaba la aprobada en el 76 y que obtuvo un amplio respaldo, 297 votos a favor, 2 en contra, 18 abstenciones y un voto nulo. Hubo un gran consenso del que hoy se carece. La ley suponía la amnistía de todos los represaliados por el franquismo y también los cuerpos policiales franquistas. Pero también debo añadir que la redacción de su proposición, de su PNL, establece unas valoraciones que, para nuestro parecer, desbordan los hechos en sí, ya que quebrantar el Estado democrático y de derecho, eso lo deberán dirimir los jueces, incluidos el Tribunal Constitucional. Del mismo modo, queremos manifestar que la dinámica de las Cortes Generales no puede ser un asunto constante en las Cortes de Aragón. Por otro lado, mostramos nuestro rechazo a la condonación de la deuda de una comunidad autónoma, ya que debería ser negociada por el conjunto de autonomías en el Consejo Fiscal y Financiero. Y vamos a solicitar la votación por separado de cada punto, si lo tienen a bien. Solicitamos la votación por separado porque no estamos de acuerdo, en el punto 3, no estamos de acuerdo en continuar la vía de judicialización de la vida política. No es el ámbito hacerlo desde la Comunidad Autónoma de Aragón, porque impulsaría la vía de enfrentamiento, una vía de enfrentamiento y no de solución al conflicto, porque abrirá un camino de consecuencias imprevisibles sin justificación. Como ustedes pensarán, las vías de solución pasan por respetar la Constitucional, respetar la legalidad y no avivar conflictos derivados del enfrentamiento de visiones partidistas o de confrontación de modelos nacionalistas excluyentes. Muchas gracias.
Gracias, señor Moreno. Turno ahora del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Soro, tiene la palabra por tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Esta es una iniciativa que evidentemente no busca el consenso, es una iniciativa que no busca aprobarse por unanimidad, todo lo contrario, lo que busca es escenificar los dos bloques que hay posiblemente en la sociedad y sin duda en este hemiciclo, poner de manifiesto las discrepancias profundas que existen entre los partidos que representamos a la voluntad de los aragoneses en este Parlamento. Como saben, como esperan, desde Chunta Aragonesista votaremos en contra de esta iniciativa, de cada uno de los 3 puntos, si hay votación separada, o de la globalidad, si no la hay. Miren, voy a volver a leer, sé que sirve de poco, porque da muchísima pereza leerse papeles, pero voy a volver a leer lo que se pacta respecto de eso, que hablan de la condonación de la deuda al margen de todos los demás territorios representados en el Consejo. Vuelvo a leer lo que dice el pacto con Esquerra, que es público. A mí no me lo ha mandado nadie, me lo he descargado de la web. Se procederá a tramitar una modificación legal de alcance general para todas las comunidades autónomas de régimen común que permite la asunción por parte del Estado de la parte de la deuda autonómica con este. Es decir, hay cuestiones que pueden gustar o no, pero hay cuestiones que son ciertas o falsas, y lo que están planteando ustedes no es cierto, no está planteando en ningún momento que haya solo una condonación. Otra cosa es que tendremos que estar muy atentos, desde Chunta Aragonesista la vamos a estar, porque aquí no va a servir café para todos. Posiblemente las medidas que beneficien a Cataluña o Extremadura o a cualquier otra comunidad, Navarra y el País Vasco no, esa es la desigualdad que todos asumimos, también en el PP, creo que también en Vox. Como digo, pues quizá no sean las mismas, de esto ya hemos hablado antes y por lo tanto habrá que estar muy atentos. Lo que más me preocupa es el punto tercero, y yo soy el mayor defensor de la democracia que se ejerce de forma directa en la calle, en las plazas. He ido a muchas manifestaciones, espero ir a muchas más, pero yo creo que aquí están confundiendo las cosas. Lo está cometiendo el señor Azcón, siento que no esté presente, lo está cometiendo el vicepresidente Nolasco, ya que no está el presidente. Están cometiendo el mismo error que tanto hemos reprochado a los líderes del independentismo catalán. Yo nunca he entendido que hablen en nombre de Cataluña. No, es que no representas a toda Cataluña. Es que el presidente de la Generalitat representa una parte de Cataluña. El señor Azcón, ahora usted, señor Nolasco, no representan a todo Aragón. En esto a mí no me representan. Estas Cortes sí. Efectivamente, señor Ledesma, muchas gracias por el apunte. Vamos a leerlo. Hay que leer, hay que leer. Instar al Gobierno de Aragón a liderar la respuesta, no a estas Cortes. Por eso me preocupa tanto. Por eso me preocupa tanto. Es confundir cuál es el papel del Parlamento, del Gobierno, confundir qué es el partido, confundir qué es la institución. Esto es muy preocupante, al margen que hoy no es el tema, creo que no es el momento de lo que una minoría alentada, excusada, justificada, mirada con bastante cercanía, hace las barbaridades que hacen a puertas de las sedes del Partido Socialista. Es muy grave. Lo del tercer punto me parece muy grave porque creen que, como se creían estos que tanto hemos criticado, representan a todos. No, a mí en esto no me representan. Gracias. Gracias, señor Soro. Turno ahora del Grupo Parlamentario Socialista. Señor Villagrasa, tiene la palabra por tiempo de 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Llegamos al final de la tarde con el cumplimiento constitucional en nuestro país del artículo 99, léanlo, y es que el Parlamento, el Congreso de los Diputados, ha elegido al presidente del Gobierno, ha elegido al presidente de España. Y ahora nosotros entendemos que poco a poco ya van transitando caminos lógicos y naturales y lo consideran como un presidente legítimo. Dicho lo cual, cuando ustedes señalan, cuando ustedes hablan tan mal de los nacionalistas, cuando ustedes dicen aquellas barbaridades de algunos compañeros en el Congreso de los Diputados, también suyos, claro, es que hablar con determinados partidos, puede el señor González Pons en el mes de septiembre intentar reunirse con Junts para que apoyen al señor Feijóo y los demás no pueden. ¿Puede el Partido Popular prometer un Ministerio de Industria y otras cosas que sabremos al PNV y que no quieren? Si a ustedes les importara tanto la gobernanza de España y algunos de los valores con los que se dan golpes en el pecho, habrían tenido la altura
habrían tenido la altura de ofrecer sencillamente un número de diputados del Grupo Popular o de Vox, señor Nolasco, para abstenerse, como en su momento hizo el Grupo Parlamentario Socialista cuando en España no había gobierno. Pero a ustedes eso no les interesa. No les interesa porque llevan calentando desde el día 23 de julio la calle, llevan llevando a la gente a las sedes del Partido Socialista, llevan pagando publicaciones en revistas señalando, llevan insultando y denigrando a representantes que son igual de legítimos que ustedes, igual de legítimos. Podrán votar o no al señor Sánchez, pero tiene el mismo derecho que el señor Feijóo. Para mí tienen la misma legitimidad y el mismo respeto como representantes del pueblo español. Y ustedes quizás es que con iniciativas como estas, miren, es que ha caducado como los Danones, es que esta mañana España ya ha votado, los representantes de los españoles ya han votado, ya hay un gobierno en España. ¿Hay un gobierno en España? Sí, señora Marín, sí que hay, salvo que yo haya leído los medios de comunicación y me haya equivocado al respecto. No sé qué me ha dicho usted, pero bueno, entiendo que no sé usted lo que me ha dicho. Señor Ledesma, señor Morón, si es que se les ve de lejos. Se les ve de lejos. Y ustedes hablan de esa manifestación, esa acción cívica, política en la calle. Oiga, cuando hablan de Aragón y lo menosprecian diciendo que va a ser una comunidad de segunda, ustedes gobiernan. Trabajen, 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 no exoneren su responsabilidad. Ustedes tienen el gobierno, trabajen. Lleven Aragón a cotas líderes en determinados indicadores en España. Lleven a cabo proyectos de ley, lleven a cabo iniciativas, lleven planes, sean pioneros, trabajen, que gobiernan ustedes, pero es mucho más fácil. Y ustedes se quedan mucho más anchos teniendo a alguien a quien echarle la culpa, que es al señor Sánchez. ¿Y saben el qué? Que de momento lo tienen al señor Sánchez de presidente y a 179 diputados y diputadas que han apoyado la investidura para los próximos 4 años. Trabajen, por favor, trabajen. Sí, señora presidenta. Toma la palabra por el artículo 121.1, que dice: si hicieran alusiones que impliquen juicios de valor o inexactitudes en relación con la persona o conducta de un diputado. ¿Cuál es el juicio de valor? El señor Alberto Izquierdo se ha referido hacia mí diciendo que pienso igual que Bildu. El señor Izquierdo. Mire, explique brevemente, señor Urquizu. Mire, señor Urquizu. Mire, señor, por favor. Mire, señor Izquierdo. Mire, señor Izquierdo, no sé si le ha molestado que yo haya dicho que usted piensa igual que el PP. Yo creo que pensar igual que el PP es respetable. No lo comparto, pero es respetable lo que piensa el PP. Es respetable. Pensar igual que Bildu es algo mucho más serio. Ayer el Partido Popular, por favor. Ayer el Partido Popular compartió tres iniciativas con Bildu en Álava y yo no creo que piensen igual que Bildu. No creo que piensen igual que Bildu. Por lo tanto, usted ha hecho una comparación que es bastante seria en democracia. Pero, miren, aquí todos tenemos una trayectoria. Yo tengo la mía. Miren, por favor. Por favor. Es que ha hecho una comparación y tengo derecho a defender, como dice el reglamento, mi honor. Por favor. Tranquilos. Aquí todos tenemos una trayectoria, hemos defendido muchas cosas a lo largo del tiempo. Yo puedo tener muchas veces dudas de las cosas que suceden en mi país, pero después de escucharle hoy se me van todas. Muchas gracias. Gracias, señor Urquizu. Pasamos a la votación. ¿El grupo parlamentario proponente admite la votación por separado? Sí, señora presidenta, sin problema. ¿Algún grupo se opone a que se haga la votación por separado? Comienza la votación del punto número 1. Finaliza la votación. Presentes 64, emitidos 64, votos a favor 33, votos en contra 28, abstenciones 3. Sale adelante el punto número 1. Votamos ahora el punto número 2. Comienza la votación.
Finaliza la votación. Presentes 64, emitidos 64, votos a favor 36, votos en contra 28. Se aprueba el punto número 2. Votamos el punto número 3. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 64, emitidos 64, votos a favor 33, votos en contra 31. Sale adelante también el punto tercero. Queda aprobada la iniciativa. Explicación de voto. Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés, señor Izquierdo. Izquierda Unida, señor Sanz. Podemos, señor Corrales. Aragón Teruel existe, señor Moreno. Xunta Aragonesista, señor Soro. Vox en Aragón, señor Morón. Sí. Sí, en primer lugar, pues agradecer a los grupos que han apoyado esta iniciativa. Señor Sanz, el separatismo es una peste, pero también lo es el comunismo. Y democracia, señorías, ustedes que han hecho valer el reglamento del Congreso de los Diputados, democracia no es solamente votar, introducir un papelito en una urna o votar a mano alzada o como hacemos aquí. Democracia no es solamente eso. Si no existe la separación de poderes, si no existe el Estado de Derecho, si no existe la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, no hay democracia. Y en España ahora no hay democracia. El gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno ilegítimo y es un gobierno ilegal. Y nos van a tener enfrente hasta que se recupere la normalidad democrática en España. Gracias, señor Morón. Grupo Parlamentario Socialista, señor Villagrasa. Gracias, señora presidenta. Señor Morón, yo creo que en esta explicación de voto se ha equivocado en todo. Se ha equivocado en todo. Lo siento mucho porque le tengo yo a usted por un hombre un buen parlamentario, un hombre muy leído, y yo creo que calificando de ilegal, de ilegítimo al gobierno, se ha equivocado. Pero bueno, usted verá, antes hacía un análisis contable sobre la deuda, lo que cuesta. ¿Sabe lo que genera desigualdad? Perdonar decenas de millones de euros a los ricos en España. Eso es lo que genera desigualdad. A quien puede pagar, perdonárselo. Pero vamos, como el señor González, tranquilidad, señorías del Partido Popular, como el señor González Pons, ese que se sentó con el señor Jordi Turull para hablar con Junts para ver qué pasaba antes de la investidura de Feijóo, pues es un hombre, un buen parlamentario y un insigne líder de su formación, pues dice que ve presentable la ley de amnistía, pero que teme las enmiendas. Claro, es que ustedes tienen discurso para todo, el calcetín de un lado y de otro. Y saben al final qué es lo que pasa también cuando se generan determinados discursos. Miren, yo no tengo tanta habilidad ni escribo tan bien como mi buen compañero el señor Urquizu, al cual les recomiendo leer, que mejor nos iría. Yo me voy a ir a una cita: cuanto peor, mejor para todos, y cuanto peor para todos, mejor para mí el suyo beneficio político. M. Rajoy, ¿le suena? Gracias, señor Villagrasa. Grupo Parlamentario Popular, señor Ledesma. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Corrales, ojalá el problema de Cataluña se acabara hoy, como ha dicho usted. El problema de pagar a un chantajista no pone fin al problema. Hace que el chantajista vuelva cada vez más mientras le sigan pagando. Y el problema es que lo van a pagar con todos los españoles. Ese es el problema. Señor Soro, aquí estas Cortes sí que representamos a todos los aragoneses. Y traemos y votamos. Y en todas las PNLs que hemos traído esta tarde, usted también, instan al Gobierno de Aragón a hacer algo. En todas las PNLs se insta al Gobierno de Aragón. En todas las PNLs de esta tarde. Y se vota, y al final el Gobierno de Aragón pues tendrá el mandato de estas Cortes o no, según el resultado. Ha descubierto usted el fuego, señor Soro. Señor Villagrasa, una cosa es proponer un ministerio de Industria en unas negociaciones para formar un gobierno, y otra muy distinta, proponer una amnistía que ustedes negaban hasta la noche mismo del 23 de julio. Es que la diferencia es muy importante y esencial. Y desde luego, señor Villagrasa, que vamos a trabajar desde el Grupo Parlamentario y desde el Gobierno de Aragón para que ni el PSOE de España ni el PSOE de Aragón transformen Aragón en una comunidad de segunda. Gracias, señor Ledesma. Pero que aún no ha levantado la sesión.
Hasta mañana, se reanudará la sesión a las 9:30. Se levanta la sesión. Feliz tarde para todos.